Muy bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de 31 de enero con el siguiente orden del día. Antes de proceder a lo que es el orden del día que teníais todos en vuestras manos, como sabéis, tenemos una declaración institucional y os parece, a pesar de que las declaraciones institucionales siempre las solemos dar cuenta al final del Pleno, que hemos aprobado en la Junta de Portavoces y que proviene de las reuniones anteriores que los portavoces municipales habían tenido con la familia Lorente, lo que es la aprobación de una declaración institucional con los votos a favor del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Esquerra, del Partido Nacionalista Vasco, de Portu Ojo Despierta, de EH Bildu y con la abstención del Partido Popular. Si os parece, vamos a pasar a leer la declaración, pero también recordar que mañana a las 10:30 de la mañana es cuando habíamos convocado una rueda de prensa con la familia y con todos los portavoces municipales para, de alguna forma, pues bueno, no solamente dar cuenta del comunicado, sino también pues que la familia pudiera explicar todas las acciones que lleva llevando a lo largo de ya varios meses, del apoyo que ha recibido de prácticamente la totalidad del municipio de Portugalete y también pues de los grupos políticos, y también para explicar las acciones que ante el inminente tratamiento en el Congreso de Diputados de la ley de eutanasia pues se está realizando. Vamos a pasar a leer la declaración institucional. La familia Lorente Tellaeche de Portugalete ha planteado el derecho que tiene su madre, esposa, que se encuentra en una situación de deterioro grave, a poner fin a su vida. Mientras estuvo lúcida, nuestra vecina Maribel Tellaeche expresó frecuentemente su deseo de no vivir en las circunstancias en las que actualmente se encuentra. Y así todo lo dejó escrito en un documento de voluntades anticipadas. Su familia ha lanzado una petición a través de la plataforma Change.org en la que se explica la situación y deseos de su ama y solicita la eutanasia. Esta petición lleva a día de hoy recogidas en su día cuando presentamos la declaración más de 158.000 firmas, pero ya nos consta que son más de 163.000 firmas de apoyo. Morir constituye el acto final de la biografía personal de cada uno, por lo que el imperativo de una vida digna alcanza también al fin de la misma, al fallecimiento. Los cambios introducidos en nuestro ordenamiento en los últimos años, muy especialmente por la Ley 41/2002, supusieron en su momento un avance importante al acotar el deber de tratamiento médico, supeditándolo a la voluntad autónoma del paciente y no a las posibilidades técnicas de mantener la vida. Lamentablemente, a pesar de que el Parlamento Vasco aprobó la Ley 11/2016 de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida, la obtención de ayuda experta para finalizar la propia vida de un modo seguro, pacífico e indoloro permanece fuera del ámbito de la libre decisión personal cuando, a criterio de la persona interesada, la vida que resta no merece ser vivida. Castigar con penas privativas de libertad a quienes presten una ayuda benefactora solicitada, libre, seria y reiterada por una persona que se encuentra en la lamentable situación que describe el artículo 143.4 del vigente Código Penal, sobre texto de la protección jurídica de un supuesto bien, una vida desprovista pues de dignidad que rechaza su titular, constituye una crueldad añadida a obligarle a vivir contra su voluntad o a abocarle a una muerte trágica y violenta. Con fecha 12 de junio de 2015, el Parlamento Vasco aprobó una proposición no de ley instando a las Cortes Generales a derogar el artículo 143.4 del Código Penal para despenalizar el suicidio asistido. En la actualidad se está tramitando en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia que reconoce el derecho de las personas a solicitar y recibir ayuda para morir. Dicha proposición contempla la eutanasia para personas en situación de incapacidad que hubiera suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas o equivalentes, como es el caso de nuestra vecina Maribel. La experiencia acumulada en los países de nuestro entorno que regularon la eutanasia hace ya muchos años indica que no se ha materializado el impacto negativo sobre las poblaciones vulnerables, que algunos emplean como argumento para frenar la legalización. Como se ha manifestado en diversas encuestas, la ciudadanía, sin restricciones de edad, credo ni adscripción política, reclama que la eutanasia se regule legalmente. Teniendo en cuenta estos antecedentes, el Ayuntamiento de Portugalete considera oportuno que se adopten los siguientes acuerdos. En primer lugar, el Ayuntamiento de Portugalete insta al Congreso de los Diputados a la despenalización de las conductas contempladas en el artículo 143.4 del Código Penal. Segundo punto, el Ayuntamiento de Portugalete insta al Congreso de los Diputados a la derogación de la disposición final segunda de la Ley 26/2015. Tercer punto, el Ayuntamiento de Portugalete insta también al Congreso de los Diputados a la urgente tramitación y aprobación de la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia que garantice que las personas puedan decidir libremente en el momento y la forma de finalizar su propia vida, de un modo seguro, pacífico e indoloro, con la ayuda necesaria.
Y como último punto, como cuarto punto, dar traslado del presente acuerdo a los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Esta es la declaración institucional que mañana en una rueda de prensa junto con la familia y los portavoces municipales pues vamos un poco a explicar más ampliamente. Y bueno, decir también que el portavoz de la familia, el marido de Maribel, nos quería decir unas palabras de agradecimiento muy rápidamente. Igual les ponéis ahí porque queréis ponerlo en el micrófono, me imagino. Es que le tienen que poner el micrófono, sí, porque, claro, porque le tienen que poner todos los micrófonos. Ya. Oh, no, pues igual, Chema, si le dejáis un sitio arriba, sí, para que se quede grabado en el streaming también. ¿El de arriba? ¿El de... No sé, como... Bueno, Egunon, en nombre de la familia, y si la emoción me lo permite, quiero agradecer al pueblo de Portugalete, representado aquí por todos vosotros y vosotras, las muestras de solidaridad, de apoyo incondicional y de cariño entrañable con las que nos estáis acompañando en esta nuestra lucha. Y lo voy a hacer con el texto final de una canción de los Barbis. Guasen gaur danok elkarrekin, gu gara herria. Caminemos todos juntos hoy porque somos un pueblo. Eskerrik asko danori. Vamos a dejar unos minutos para que la prensa ya recoja todo. ¿Empezamos? Venga. Primer punto, propuesta de aprobación del acta del Pleno 26 de julio de 2018. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? EH Bildu. Pasamos al punto segundo. Se propone previa declaración de urgencia de la elección de juez para sustituto para el municipio de Portugalete. Como sabéis, se convocó un proceso para la elección del juez de paz sustituto. En solicitud y plazo, pues solamente se ha presentado una persona que cumplía todos los requisitos, don Ekain Payán Ellacuría, y por tanto se le propone que pase a ser sustituto de cargo de juez de paz. Primero hay que votar la declaración de urgencia. ¿Votos a favor de la misma? Todos a favor, en contra ninguno, abstenciones ninguna. Y pasamos, si no quiere nadie la palabra, a votar lo que es el punto de la elección del juez de paz sustituto para el municipio de Portugalete. ¿Votos a favor de la misma? Votos en contra, ninguno, abstenciones, PP, Podemos. Muy bien, pasamos al tercer punto. Se propone la aprobación inicial del proyecto de presupuestos generales para el Ayuntamiento para el año 2009. Como hemos hablado en la Junta de Portavoces, el proceso pues será al igual que en el año anterior. Daremos la palabra a la portavoz, a la concejal de Hacienda, para que haga una exposición breve del proyecto de presupuestos. Luego daremos el turno al resto de portavoces municipales para
general hacer un debate del presupuesto, votaremos las enmiendas a la totalidad y posteriormente haremos un turno para también debatir conjuntamente todas las enmiendas parciales y proceder luego a votarlas individualmente. Así que damos la palabra a María José. Bueno, después de este momento de emoción que hemos vivido, vamos a retomar pues, los otros temas más prosaicos y vamos a centrarnos en la exposición del presupuesto, del proyecto de presupuestos. Como sabemos, el presupuesto consolidado se presenta por un montante de 50.407.168 euros y comprende las cuentas del Ayuntamiento en algo más de 47 millones, la Escuela Municipal Infantil Chiquichu 798.000 euros, Surposa 937.000 euros y la Sociedad Deportiva Municipal de Muporsa casi 4,5 millones de euros. El presupuesto crece de forma global alrededor de un 3,8% con respecto al del 2018 y crece de forma real por segundo año consecutivo. En 2018 creció un 6,52%, en esta ocasión un 3,8%. Esto, como también es sabido, pues responde a una mejora en la economía de Euskadi que se repercute directamente en la Hacienda de Vizcaya y en el reparto de los fondos a los ayuntamientos del que nos beneficiamos. Aún así, pues hemos elaborado un presupuesto municipal muy responsable en los gastos y muy realista en los ingresos, siguiendo un principio de prudencia estricto, manteniendo todos los servicios que prestamos y poniendo en marcha algunos que creemos necesarios, pero sin prever ingresos inciertos que puede que no se produzcan y que hagan generar un déficit en el futuro. Por ejemplo, pues no se ha reflejado el saldo a favor de 1.068.250 euros de la liquidación provisional deuda al Kutxa, pues a la espera de la liquidación final que se producirá en el próximo mes de febrero. Por otro lado, pues agradecemos la voluntad nuevamente del grupo EAJ-PNV y nos alegramos de que se pueda mantener el acuerdo presupuestario que ha redundado pues, en beneficio de todos los portugalujos y portugalujas, y esa actitud constructiva pues mejora el presupuesto que se presenta y se incorporan 10 enmiendas por importe de 309.000 euros planteadas por este grupo municipal. Otras enmiendas también incorporamos, además, perdón que tengo la voz cogida, se incorporan además 3 enmiendas también que se han dictaminado favorablemente en la Comisión de Hacienda, una del Grupo Portugalujo Despierta, otra de H. Bildu y una tercera del PP por importe de 15.000 euros. Son propuestas que nos parecían interesantes y que complementan las líneas prioritarias de trabajo que tenemos, que como son pues, el apoyo al comercio y el plan de igualdad. Además, asimismo, el Grupo Socialista ha presentado igualmente 3 enmiendas que quedan recogidas en el proyecto de presupuesto tras su dictamen favorable y que incorporan 2 partidas de ingresos, una nueva que es una subvención de 8.990 euros proveniente del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y un mayor ingreso de 29.194 euros en la partida de ayudas de emergencia social, cuyas comunicaciones llegaron con posterioridad a la presentación del proyecto de presupuestos municipales. La tercera enmienda corresponde a la corrección de un error de transcripción en el complemento específico de personal funcionario por un importe de 3.516 euros. Es pues el proyecto de presupuestos que se presenta. Como decía, es un presupuesto equilibrado y responsable, que cumple con todos los parámetros de equilibrio financiero, estabilidad presupuestaria y con un ahorro neto de 1.239.005 euros y sin déficit, tanto del propio ayuntamiento como del resto de entidades municipales, lo cual pone de manifiesto su salud financiera y una gestión responsable de los recursos. El presupuesto se ha elaborado teniendo en cuenta los créditos gastados en 2018 y consignando los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones pendientes de naturaleza económica.
Se han tenido en cuenta además las propuestas formuladas por las personas responsables de cada área, las cuales han sido ordenadas según la naturaleza del gasto, diferenciando la actividad inversora del gasto corriente, y se han priorizado en función de su interés social, siempre dentro del margen de los ingresos previstos. Los créditos de ingresos se han basado en el criterio de caja del pasado ejercicio con las previsiones de este año. A este respecto, cabe explicar las diferencias respecto a los capítulos 1 y 3 de ingresos recogidos en el borrador de presupuesto inicialmente presentado y el informe de intervención que se pusieron de manifiesto en la Comisión Última de Hacienda. En este informe de intervención no se tenía en cuenta diversos ingresos pendientes de contabilizar a la fecha de la emisión del informe, y posteriormente ya habréis recibido en vuestro correo electrónico, tal como se ha hecho constar en un informe de la asesora de gestión presupuestaria, los ingresos netos de los capítulos 1, 2 y 3 a fecha de 31 de 12, contabilizando ya el montante, no todos los gastos porque queda algún ingreso, pero todos los ingresos superan las previsiones de ingreso para 2019, con lo cual se cumple el criterio de caja. Estamos en ese rango. Bueno, en cuanto a también un elemento que constituye una parte importante del presupuesto y que se ha venido trabajando en estas dos últimas legislaturas, es la participación. Y además, en base a lo que señala el artículo 79 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, por segundo año consecutivo hemos realizado procesos para incorporar la participación ciudadana a los presupuestos municipales. Así pues, el presupuesto de 2019 recoge las propuestas con mayor respaldo surgidas de los dos procesos realizados en 2018, el dirigido a la población en general por un importe de 350.000 euros y el dirigido a la población juvenil por un importe de 50.000 euros. En el primero, como es sabido, pero bueno, recordamos que las propuestas aprobadas, incorporadas al presupuesto, son la redacción del proyecto para el ascensor entre la calle Julio Gutiérrez Lumbreras y Urdibay, la plaza Urdibay, por un importe de 60.000 euros, la redacción del proyecto para la instalación de rampas mecánicas en la avenida Campanzar por un importe de 60.000 euros, el aumento en el gasto de ayudas sociales y programas de inclusión por un importe de 100.000 euros, la instalación de baños públicos en parques y plazas por un importe de 50.000 euros, la ampliación de los programas de actividades de los centros sociales por un importe de 25.000 euros y la creación de un parque canino por importe de 55.000 euros. En el caso del proceso juvenil, las propuestas aprobadas fueron la ampliación del número de conciertos en fiestas contando con las personas jóvenes, con las opiniones de las personas jóvenes, por un importe de 40.000 euros, y la creación de una app, de una aplicación móvil para pedir ayuda en casos de agresión o intimidación por importe de 10.000 euros. Además, se reflejan en este presupuesto, como en los anteriores, las ideas y demandas que nos traslada la ciudadanía en diferentes foros de participación, así como las recogidas en carpas ciudadanos o los diferentes canales de participación abiertos a la ciudadanía. Pasando a los gastos, vamos a explicar someramente los gastos por áreas. Se le da, como viene siendo habitual, más preponderancia en el presupuesto a las áreas sociales que son las que se dirigen directamente a la atención de las personas. Así pues, en el área de bienestar social se dota con un presupuesto de 6.334.000 euros, que, bueno, mediante las enmiendas se incrementa además en 96.184 euros, lo que supone un 4,71% más del presupuesto de 2018. Y como sabemos, pues se recogen programas de atención a personas mayores, los gastos también que se generan a raíz de la apertura de un nuevo centro social, del Centro Social Subía, el refuerzo del SAT, que se prevé pues un incremento también para la próxima contratación, la inclusión social, las ayudas a familias, AES, ayudas de urgencia social, los programas de infancia y adolescencia, programas de prevención de drogodependencias y los programas de igualdad.
Educación, Juventud y Deporte se dota con un presupuesto de 9.734.000 euros, que supone un 2,22% más en global que lo que tenía en 2018, donde está incluido el presupuesto de Demuporsa, que como hemos dicho es casi de 4,5 millones, y el de la Escuela Infantil Txikitsu de casi 800.000 euros, y donde se incluye pues, el Instituto de Formación Profesional Básica Municipal, el antiguo CIP, el Euskaltegi Municipal, la Escuela de Música, programas educativos y mantenimiento de centros públicos, subvenciones para AMPAs, en el programa de juventud, el Aula Joven y el Centro de Información Juvenil, convenios para colonias urbanas y red de grupos de tiempo libre. El área de cultura y fiestas recibe 2.443.000 euros, que supone un 4,62% más que en 2018, y como sabemos también incluye la banda de música, biblioteca municipal, Museo Rialia, actividades culturales, actividades de promoción del euskera y los programas de fiestas. El área de seguridad ciudadana, que se dota con 5.230.000 euros, presenta un incremento de 4,77% más con respecto a lo que teníamos en 2018. Se incluye un nuevo programa informático de gestión municipal, nuevo vestuario, nuevos terminales de comunicación Tetra, la APP para agresiones que mencionábamos anteriormente, y el esfuerzo también por renovar la plantilla de la policía. En el área de promoción económica, empleo, comercio y turismo, la subida es de un 9,87%, y se dota con un presupuesto de 1.024.137 euros, y donde se incluye pues, un aumento del 33% en la partida del plan de empleo en colaboración con Lanbide, con 200.000 euros, ayudas a emprendedores, programas en colaboración con el Instituto de Formación Profesional de Repélega y Formación Profesional Básica Municipal, para el fomento del espíritu emprendedor, el apoyo al comercio local con un convenio de colaboración con la Asociación de Comerciantes por importe de 45.000 euros, y programas de promoción turística. Además, cabe destacar las subvenciones que reciben entidades sociales, culturales, deportivas, juveniles, centros educativos, asociaciones de comerciantes, memorialísticas y otras, por un importe de aproximadamente 600.000 euros, que supone un 10% más que en el año 2018, y que nos parece muy importante porque la actividad que estas asociaciones están teniendo en el municipio pues repercute en toda la ciudadanía, y pensamos que es prioritario también el apoyo a esta actividad. Por supuesto, no nos olvidamos tampoco de la modernización de la villa, y para ello las inversiones directas se elevarán a un importe de aproximadamente 1.300.000 euros, y donde están incluidas inversiones tales como el ascensor urbano de la calle Francisco Pizarro, por un importe de 415.000 euros, la urbanización de la parte baja de la calle Danokbat con 300.000 euros, un baño público por importe para colocar en el Parque Doctor Areilza por importe de 50.000 euros, la creación, como se mencionaba también, del Parque Canino Agility por 50.000 euros, inversiones en la mejora del alumbrado público, sobre todo en los barrios de Repélega y Abácholo, por importe de 61.000 euros, obras en los colegios públicos, que en este año están previstas realizarse en el Colegio Maestro Zubeldia y Gabriel Zelaya, sobre todo, por importe de 67.000 euros, el mantenimiento del entorno urbano con colocación de un semáforo en la avenida Campanzar, nuevos suelos en parques infantiles, nueva tubería de saneamiento en la calle Simón Bolívar, que representan pues 95.000 euros. Inversiones también en instalaciones deportivas por importe de 100.000 euros, con la creación del ambigú del Campo de la Florida y el rótulo en Pando Aisía. Además, tenemos una partida de 47.000 euros de inversión para la mejora de los centros sociales,
y otra partida de 40.000 euros para la renovación de 51 ordenadores de uso público en 7 centros municipales, además de nuevos instrumentos en la Escuela de Música y la Banda Municipal por importe de 18.000 euros, nuevos paneles y soportes informativos en Rialia, en el Museo Rialia, por importe de 16.500 y, como mencionaba al hablar de la policía, pues nuevos sistemas de comunicación de la policía, vestuario, etcétera. En el área de obras y mantenimiento de espacios públicos, que se dota con un presupuesto cercano a los 6.800.000 euros, se continúa avanzando también en la construcción de una ciudad inteligente, Smart City, que apuesta pues por la eficiencia energética y las nuevas tecnologías como modelo de desarrollo urbano, y que va a movilizar pues proyectos como son el Plan de Acción de la Energía Sostenible, renovación de la flota municipal a vehículos eléctricos, un nuevo contrato de servicios energéticos para edificios municipales, que supondrá un importante ahorro en este tipo de energía, y se incrementan también las partidas económicas de los contratos de mantenimiento de todos los accesos mecánicos, rampas y ascensores urbanos, semáforos, parques infantiles, etcétera. El área de medio ambiente, sanidad y consumo se dota con un presupuesto de 9.150.000 euros, casi un 4,5% más que en 2018, y se incluye pues una nueva aplicación para el renting de un nuevo equipo de limpieza de fachadas. Se reajustan los gastos también para el servicio de limpieza viaria, recogida selectiva de enseres y recogida de papel y cartón, para ajustarlos a la licitación del nuevo contrato, y se incrementa en 378.000 euros la aplicación de gastos para el servicio de jardinería, que se aumentará además mediante un servicio que dará Ranzari dentro de la encomienda Ranzari, y que supondrá pues llegar a lo exigido por la ley como medio propio. Bueno, pues en general estas son las líneas, como comentaba, y por terminar, cerrar el círculo, pues mantenemos el presupuesto equilibrado y responsable, que con un ahorro neto de cerca de 1.240.000 euros, que indica la salud financiera del Ayuntamiento de Portugalete, que es buena, y que se va a dedicar íntegramente a inversiones en la villa. Yo creo que con esto, para la primera intervención. Gracias, María José. Estás quedando sin voz ya casi. Vamos a dar la palabra al Partido Popular. ¿No quiere defender el socio del presupuesto? Bueno, no digo por si... No, que si el socio a lo mejor intervenía como... Pero no, empecemos los grupos de la oposición. Bueno, pues entonces, ¿qué deciros, no? Estamos en la aprobación del último presupuesto de esta legislatura y, bueno, pues seguimos como empezamos, ¿no? No hemos cambiado la tónica, empezamos mal y terminamos igual. Ustedes, desde luego, van a romper todos los hitos en la historia de este ayuntamiento, ya van a pasar a la historia como la corporación, el Partido Socialista con su socio, el Partido Nacionalista Vasco, que consiguió no aprobar ningún presupuesto en tiempo y forma establecida. Lo han logrado, no sé si querían el hito. Además tienen otro, es no explicar por qué, porque nunca explican ni dan cuentas de que por qué no son ustedes capaces de gestionar bien los presupuestos y presentarlos antes de diciembre. No sé para qué algunos grupos hacemos si nos esforzamos en hacer enmiendas a normativas que pudieran colisionar, como las de participación, para que no afectaran y pudiéramos aprobar el presupuesto en forma. Hicimos un serio esfuerzo los grupos de la oposición para que las enmiendas y el reglamento que se hacía de participación no retrasara la aprobación de presupuestos, pero ustedes, al Partido Socialista y a su socio presupuestario, el Partido Nacionalista Vasco, con el cual ustedes han sacado todos y cada uno de los presupuestos tarde y mal de este ayuntamiento, pues lo han conseguido. Ustedes ya han pasado como aquellos que no saben gestionar en tiempo y forma. Y claro, y ustedes y su socio de gobierno, el Partido Socialista, y su socio de gobierno, el Partido Nacionalista Vasco, pues ahora nos harán un poquito, no sé, yo quiero hacer una reflexión, porque luego, como yo no tengo el tercer turno, no tengo
el VAR que existe en fútbol, ¿no? Y luego me van a replicar incluso seguramente 3 veces y me harán ustedes la demagogia una vez más de decir, porque ustedes comparten cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que, claro, usted está en contra de todo lo que viene en el presupuesto porque vota en contra de todo el presupuesto. Hombre, esa analogía también supongo que la harán con su socio de gobierno. Su socio de gobierno está de acuerdo con todo lo que ustedes proponen y con toda su manera de gestionar, ¿no? Es decir, el Partido Nacionalista Vasco coincide en todo lo que ustedes presentan y, claro, eso a ustedes les viene muy bien. Luego algunos se presentarán dentro de 2 meses diciendo que fatal, que ellos van a cambiar todo cuando han refrendado hasta la última política del Partido Socialista durante este tiempo. Muy bien, pues esto es lo que tenemos. Pues a nosotros, a nuestro grupo, al Partido Popular, no les gusta el presupuesto ni en las formas ni en el fondo. Y no es ninguna sorpresa. Ya les hemos visto que lo presentan tarde y mal, pero no es solamente que lo digamos nosotros. El informe de intervención dice muchas cosas, como siempre lo ha dicho. Lo que pasa que el informe de intervención ya sabemos que cuando no nos gusta lo que dice, normalmente se decía que eran opiniones, que el máximo funcionario de este ayuntamiento junto con la secretaria vierta un informe y no nos guste y entonces lo convirtamos en opiniones. No se ha visto una cosa igual. Pero bueno, como dicen que si no sabes a dónde vas, cualquier camino te lleva allí, eso es lo que tenemos con este ejercicio presupuestario. Porque ustedes ahora han dado mucha explicación, incluso se han permitido para rellenar el primer turno de intervención hasta de repetir 2 veces en algunos casos las inversiones y proyectos, depende de cómo lo toquen, pero las han mencionado hasta varias veces. Pero claro, y ahora explican cómo, bueno, tenemos ahí una serie de proyectos, pero en el proyecto de presupuestos, como ustedes bien saben y les han pegado un tirón de orejas, no lo explican, no explican nada bien. Las cosas siguen haciendo, no solamente lo presentan tarde, sino que lo presentan mal. No hay memorias explicativas que deben elaborarse para cada una de las entidades. No, ni para el Ayuntamiento, ni para la Escuela Municipal Infantil Chiquichu, ni para Imporsa, ni para Surposa. ¿Dónde están esas memorias? Ni están ni se las esperan. Ya lo presentan tarde como para presentar esas enmiendas. Lo mismo ocurre con el anexo de inversiones. Ustedes la repiten 2 veces aquí en el Pleno, pero no hagan una memoria explicativa. Y ya, ¿qué vamos a ver? En los anexos de transferencias, subvenciones, habría que hacer un anexo para cada entidad. Ni está ni se le espera en el proyecto de presupuestos. Por supuesto, el carácter básico del artículo 8.1 de la Ley 38/2003, que dice que hay que hacer un plan estratégico de subvenciones, ¿para qué? Aquí han dicho que le suben las subvenciones a algunos colectivos que consideran importantes. No estaría mal que hicieran un plan estratégico porque hay otros colectivos que sí les piden incrementos y esos no deben ser fundamentales para ustedes porque no se las suben. Claro, si tuviéramos un plan estratégico tendrían que explicar por qué ustedes a unos sí y a otros no. Y eso es ya algo más complicado, ya habría que explicar la arbitrariedad con que ustedes conceden y ceden dinero. Por supuesto no existe un anexo de créditos, ¿para qué? Bueno, pues nada, no necesitamos, entonces no necesitamos cumplir la legalidad. No existen cuadros descriptivos por grupos de programas, ni identificación de las políticas públicas, ni nada de estudio, nada que facilite un poquito la comprensión de sus números, de por qué ustedes hacen las cosas y por qué su socio de gobierno, el Partido Nacionalista Vasco, se lo respalda, aunque diga que le parece una barbaridad que lo presenten tarde y mal, porque claro, ahora se rasgará las vestiduras y dirá, nos parece fatal que lo presenten tarde, pero nosotros se lo aprobamos porque coincidimos con todo lo que presentan. Y no solamente lo cuecen, sino que lo enriquecen. Luego hablaremos de las enmiendas. Bueno, no vamos a hablar ahora, porque como ya están incorporadas, además van en la línea del equipo de gobierno. Es impresionante, han mejorado ustedes con su socio de gobierno las enmiendas, porque una de las que han aceptado es la de viviendas vacías. Está muy bien, hay que hacer el censo de viviendas vacías, pero dice, pero no con ánimo de gravar impuestos, no, dice el Partido Nacionalista Vasco, sino para que se sumen a programas de incentivación. Jope, esa sí que es una buena, porque yo hasta donde sabía los programas de incentivación son de adscripción voluntaria, no hace falta hacer ningún censo para saber quién lo puede cumplir los requisitos. Luego esa lista negra que ustedes colaboran y ponen dinero solo puede tener un objetivo, el recaudatorio, que en eso ustedes también son los campeones de la muerte, claro. Luego hablaremos de esa parte, claro, cómo no. Total, que entonces efectivamente nos encontramos aquí con que
según las opiniones del interventor accidental en este caso, pero que yo no creo que diferiría mucho de los informes, porque va en la misma línea de los que hemos tenido anteriormente, pues no habían esos preceptivos y el personal, pues eso, tablas descriptivas sin explicación, bueno, que no queda claro ni siquiera cuál es la política retributiva que se sigue desde este ayuntamiento. No lo saben ni los propios trabajadores como lo sepan ustedes. En fin, un desastre en la forma, pero ahora vamos a entrar un poquito en el fondo. Si ustedes ya han pasado a la historia de esta corporación como aquellos que fueron incapaces, el Partido Socialista con su socio, el Partido Nacionalista Vasco, de aprobar en tiempo y forma los presupuestos, ustedes también tienen un hito, y es que van a pasar como aquellos que se encargaron, también con su socio, de subirnos los impuestos todo lo que han podido. Y retomando lo que venía diciendo hasta ahora, claro, en la forma, también lo decía el informe de intervención, les hablaban, claro, ustedes han mencionado, es que todo, la verdad es que merecen que les devolvieran, no se va a dar el caso porque ustedes tienen los apoyos de su socio de gobierno, el Partido Nacionalista Vasco, y lo van a sacar adelante, pero ustedes merecerían que estos presupuestos se devolvieran solo por la falta de formalismos a la hora de presentarlos. Ustedes presentan un informe de presupuestos donde hablan todo el momento que hablan de criterio de caja, que hay criterio de caja para arriba, hay criterio abajo de prudencia, que lo que tenemos en caja y tal, y no tienen otra cosa que hacer que, como todavía tienen unos ingresos que no están cobrizados y que no se lo explican ni al interventor, porque claro, como ya ha quedado claro, ustedes las tablas y las memorias explicativas, ¿para qué? Para quien las necesite, o sea, ahí pongo los números y usted se las apañe. Pues en ese caso, el criterio de caja en la hora de los ingresos vía impositiva, pues lógicamente era inferior, pero ustedes no explicaban por qué y les pegan un tirón de orejas, y ustedes nos han tenido que explicar ayer en un correo, rectificado 2 veces, por cierto, porque ya ni siquiera mandan correctamente la primera explicación en por qué faltaban unos impuestos por contabilizar. Y además nos dicen luego alegremente que, además, genial, porque son muy por encima de las previsiones. ¿Cómo no van a ser muy por encima de las previsiones? Si ya se lo dije yo, si ustedes se han dedicado a recaudar y iban a recaudar más de lo que se esperaban. Subieron el catastrazo, más de lo que le recomendaba su socio de gobierno desde Diputación, pero con su permiso sacaron y aplicaron un recargo del 4% más aquí, y ustedes no han dejado oportunidad ni ejercicio, el Partido Socialista junto con su socio, el Partido Nacionalista Vasco, de subir los impuestos a todos los portugalujos más de lo que debían. Vamos a encabezar la legislatura como los que más hemos subido, con diferencia. Y por eso ustedes ahora se congratulan, no solamente para Vizcaya, sino para aquí, que hemos recaudado más y que contamos ahora. ¿Cómo no van a recaudar más si no han hecho nada más que subir? ¿Sabe cuándo fue la última vez que se bajaron los impuestos en esta corporación? Cuando el área la llevaba el Partido Popular. Los bajamos nosotros. Sí, señor. Desde entonces ustedes no han tenido piedad alguna. Subir, volver a subir. ¿Que el IPC bajaba? Ustedes no bajaban. ¿Ni para qué? Ni en esa ocasión han sido capaces ustedes de bajar. Pero es que ahora lo de la enmienda del Partido Nacionalista Vasco, que claro que ustedes han aceptado encantados, es increíble. Porque dice, vamos a hacer, es que esto hay que explicarlo bien para que la gente lo entienda, vamos a hacer un listado de viviendas vacías. Nosotros hemos debatido aquí una moción y nos sentimos muy orgullosos de ser los únicos que la hemos votado en contra, porque creemos en la propiedad privada y porque sabemos fehacientemente, y ustedes no han conseguido demostrar lo contrario, que donde se ha aplicado la sanción a las viviendas vacías no ha dado ningún resultado, y sin embargo ha sido el caos administrativo, porque ha costado más económicamente y burocráticamente recaudar cada año una cantidad ínfima por una postura política que además no mueve ni una sola vivienda, sino que ustedes van y la han defendido y la proponen. Y ahora su socio de gobierno dice, vamos a hacer un listado de viviendas vacías, pero no con ánimo de gravar, sino para que se apunten a Bizigune, a Locavide y a esa serie de proyectos donde se les incentiva por el alquiler. Bueno, cualquiera que sepa y que tenga una vivienda vacía y sepa cómo funcionan esos programas no van buscando ciudadanos con viviendas vacías para que se sumen. No necesitan saber quién tiene una vivienda vacía. Son los propios ciudadanos, porque no podrían con todos, los que van donde el programa. Luego, si ustedes hacen un listado de viviendas vacías, volvemos, esa es la enmienda que han
aceptado. Si ustedes incorporan esa enmienda, solo tiene un objetivo. Primero, ya me gustaría saber que algún día nos explique, porque no quedó claro, qué criterio van a seguir para que esa vivienda sea vacía, y segundo, recaudar, porque al final acabarán grabando, como han hecho en otras instituciones, aunque aquí digan su socio de gobierno que no lo quiere hacer, grabar, porque no tiene otro objetivo. Porque a Bizigune, a Alokabide, no le importa para nada quién tiene una vivienda vacía. Ellos esperan que el que venga vaya y se sume al programa. Esa lista negra solo tiene un efecto recaudatorio, que es el que el Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco nos han ido aplicando a todos los portugalujos a lo largo de la legislatura. Eso es, sin más. Y luego, bueno, casi me emociono. Yo sí que me emociono cuando oigo la intervención del equipo de gobierno que dice de rejuvenecer la plantilla de la policía. Bueno, yo no he oído ya, este es el triple salto mortal el que ustedes ya hacen incluso con las explicaciones del presupuesto, y luego habrá hasta quien se lo crea, pero bueno, dígalo fuera del salón de plenos a alguien cuando yo no lo escuche, para que no me sonroje ante semejante afirmación. Nosotros, se lo vuelvo a repetir en este pleno, somos el municipio de nuestra comarca que tenemos la peor situación de la policía municipal. No existe ningún ayuntamiento en el entorno, no me atrevo a decir a Vizcaya porque no conozco la realidad de todos los municipios, pero sí de nuestros, que tenga una tan mala situación de precariedad y tal. Nosotros tenemos una policía encomiable que hace una labor maravillosa con los medios con los que cuenta, pero nosotros no hacemos nada más que poner todos los palos que podemos desde este ayuntamiento para no facilitarles su trabajo. Porque nosotros advertimos desde hace mucho tiempo que iba a haber problemas con la policía, que teníamos la población, la plantilla más escasa y de mayor edad de toda nuestra comarca. Y a ustedes les digo igual. Les advertimos y les dijimos que se iba a reducir la edad de jubilación a los 60. No nos hicieron caso. Les dijimos varias veces que tenían que ir a las OPEs voluntarias. Rectificaron, porque ustedes, tengo que decirlo, ustedes solo aciertan cuando rectifican, acabaron porque no les quedaba más remedio rectificando y yendo a una OPE. Pero ¿cuántos agentes incrementaron en esas OPEs? ¿Aprovecharon para salvar esa situación tan lamentable que hace que a veces tengamos 3 y 4 agentes por turno? No, ustedes cubrían el expediente. Cada vez que ustedes iban a una OPE, de las que han ido, lo que cubrían era ni siquiera lo que tenían que reponer. Y claro, la situación a la que hemos llegado con la policía municipal en este momento es dramática. Dramática es la palabra. Porque hemos tenido que hacer malabarismos para que se queden 5 interinos, pero cuando ya han empezado a ir al caute, la situación en la que nos encontramos con las prejubilaciones y lo que vamos a tener en este primer semestre es que contamos con menos plantilla efectiva de lo que contábamos antes de empezar la OPE. Esa es la realidad. Esa es la realidad de una plantilla de la policía que hace una labor encomiable, pero que no puede coger ni los días de libranza para nada y que se la sortea casi las vacaciones a vida o muerte porque no hay tiempo material para descansar. Esa es la realidad de que tengamos un absentismo disparado y unas bajas disparadas en la policía porque la policía no da más de sí. Esa es la realidad. Y ustedes no se quedan ni rojos ni colorados y dicen aquí que hemos rejuvenecido la plantilla y que somos ustedes lo que están haciendo es poner parches o un problema a un barco que hace aguas y que se va a pique. Y no son capaces además de presupuestar en serio un incremento de plantilla de policía que sí que haría paliar de alguna manera la dramática situación a la que se ven enfrentados. Ese es el drama de la policía. Y ustedes rechazan una y otra vez las enmiendas que presentan ustedes, Partido Socialista, y su socio de gobierno, el Partido Nacionalista Vasco, de incremento de plantilla. ¿Es así? Sin más. Un desaguisado lo que tienen ustedes con el personal. En la policía un caso, pero hay más. Porque claro, ustedes, ya que les decirles, se lo ha dicho el interventor, bueno, será una opinión también en este caso, con el tema de cómo se pagan los complementos y por qué no entiende que salga una plantilla diferente a una RPT continuamente. Que no lo entiende ni el interventor accidental que estaba ahora, ni el que siempre tenemos, ni la que siempre tenemos. Nadie lo entiende, ni los trabajadores lo entienden. Ustedes todas las decisiones que han tomado con respecto a la plantilla ni lo explican en las comisiones adecuadamente, ni lo explican en el presupuesto, ni lo entienden los trabajadores que están totalmente en contra de su política de personal.
y que les ha llegado a obligarles, de la oreja les hemos tenido que llevar entre sindicatos, trabajadores y grupos de la oposición a hacer una RPT. Que esperemos que de una vez sirva para algo. Pero van ustedes siempre, cuando solo aciertan, cuando rectifican, cuando les obligan los demás. Es que es así. Ustedes y su socio de gobierno, el Partido Nacionalista Vasco, que se pone de perfil en esto, pero es el que ampara todos los desmanes que ustedes hacen. Eso es así. Y claro, esto que ha llegado a un presupuesto que ustedes venden con mucha alegría y armonía, pero que es el presupuesto de la desafección social. Es que es así. Porque ustedes hacen, no solamente hacen lo que les da la gana, presentan tarde y mal los presupuestos y presentan las políticas que les da la gana porque saben que su socio preferente, el Partido Nacionalista Vasco, se las va a avisar y se las va a sellar. Yo se lo digo y hago una pregunta a todos. El casco viejo lo tenemos aquí al lado, nuestro casco histórico, al que todos amamos, al que todos amamos. ¿Podemos decir fehacientemente hoy, 4 años después, que está manifiestamente mejor que al principio de la legislatura? ¿Que hemos hecho un trabajo bárbaro para que el casco histórico haya un antes y un después de esta legislatura? Yo creo que no, y muchos portugalujos y portugalujas también. Y además les digo una cosa, nosotros hemos votado y sido muy críticos con todas las políticas que han llevado ustedes con el casco histórico y que vienen refrendadas en este presupuesto. Ustedes no se han molestado en desarrollar una política seria para el casco histórico de Portugalete. Ustedes han reunido solamente por Navidad y antes de presupuestos la Comisión del Casco Histórico. Ustedes han rechazado llevar adelante los trabajos que nos costaron dinero de elaboración del plan estratégico de Portugalete, lo han rechazado por la vía de los hechos y por la vía de la Comisión, tal y como se lo pedí yo. Eso es así. Y el que niegue lo contrario y ahora se presente dentro de 2 días diciendo que es el campeón del casco histórico y tiene las soluciones, ustedes, Partido Socialista y su socio preferente, Partido Nacionalista Vasco, son los responsables de que esto siga todo igual, porque no han querido hacer cambios. ¿Y por qué digo que es la desafección social? Porque eso ha hecho que se les levantaran de la mesa todos los colectivos sociales. Ustedes tuvieron que convocar en masa a todo el tejido asociativo que pasaba por aquí para decir en las últimas reuniones que ya contaban con todos. Pero es que ya era tarde y mal, porque ya nadie creía en sus políticas. Ya nadie se cree que ustedes aprovechen el casco histórico para decir que cualquier cosa que hacen en el casco histórico es política para el casco histórico. Que cambien una bombilla, dinero invertido en el casco histórico. Que pintan una papelera del casco histórico, dinero invertido en el casco histórico. Esa es su política para el casco histórico, porque las partidas, al final lo que tienen ustedes es una partida que no se mueve y ni se molestan en mirar lo que funciona y lo que no funciona. Dentro de lo que siguen en piloto automático. No han querido seguir los consejos de un dinero que invertimos y pagamos todos para hacer un plan estratégico y una manera de trabajar que verdaderamente contaba verdaderamente con el tejido asociativo y con el tejido que está interesado en sacar adelante el casco histórico para sacar adelante. Y hoy lo que nos presentan en el presupuesto es más de lo mismo. La nada con sifón. Es así. Pero claro, lo mismo que le digo al casco histórico le digo al comercio. Es que ha sido lo mismo. ¿Cuándo han reunido ustedes la mesa del comercio? Por vergüenza torera al final de legislatura. Toda la legislatura sin mesa del comercio. ¿Pero qué es esto? Esa es la política que ustedes tienen. Claro, como tienen a los comerciantes enfrentados, no están nada contentos. No lo digo yo, lo dicen ellos. ¿Qué han hecho ustedes? Hay una subvención que saca el gobierno vasco de 70-30, que pone 30% el ayuntamiento y el 70% lo pone el gobierno vasco. Saben toda la gente, los comerciantes sí lo saben, pero ¿sabe la gente que ustedes ni siquiera han pedido 1 euro? No va a ser que se lo concedan. Esa es la política, no reunir la mesa al comercio, cabrearse con las acciones de comerciantes y rechazar dinero para llevar, como si nos sobrara aquí. Eso es lo que viene en este presupuesto. Eso es lo que el Partido Socialista, con su socio preferente, el Partido Nacionalista Vasco, han apoyado. Eso es así. Ese es el fondo de su presupuesto. ¿Cómo vamos a apoyar ese presupuesto? Luego me dirán la demagogia del bar, pero ¿tú te crees lo que dices? Claro que me lo creo, porque yo sé de lo que estoy hablando. Los que no lo saben son los de fuera, pero lo dejo aquí para que quede grabado, para que alguien cuando lo escuche diga, jolín, pero eso es verdad, que lo sepa, es verdad. Es que esto es así. Por lo tanto, nosotros, ¿qué les voy a decir? Esta vez, para que no sé con qué objetivo lo han hecho, la verdad es que estoy perplejo. No lo entiendo, a lo mejor me lo pueden explicar. Claro, yo tengo una intuición. Yo el año pasado y otros grupos le dijeron que no habían aceptado ninguna enmienda nuestra
a los presupuestos y que pese a que tenían dinero para hacerlo, que era increíble que ni una sola de las nuestras les gustara. Ustedes hablan de participación, se les llena la boca de participación. De hecho, nuestras propuestas, los de los grupos de la oposición, ya no digo las mías, las de los grupos de la oposición solo vienen a este pleno cuando las presentan desde la participación. Participación que, por cierto, tiene menos votos que la que sumamos los grupos de la oposición. Debe ser que aquí el objetivo no es el bienestar de los portugalujos, sino de quién propone las cosas. ¿Que lo proponen los grupos de la oposición? Nada para ellos. ¿Que viene de otro lado? Bueno, pues sí, es lo mismo que presentan los grupos de la oposición, no importa. Lo importante es que esto no lo propongan ellos. No vaya a ser que la gente sepa que proponen cosas sensatas y razonables. Y entonces, claro, como les debió sentar mal que les dijéramos que no habían aprobado ni una sola de nuestras enmiendas, esta vez han tenido a bien aprobarnos una. Gracias. Además, para que no nos peleemos a todos el mismo dinero, 5.000. Qué amables. Oiga, es increíble, porque algunas no son nuevas. Es decir, ¿qué ha pasado del año pasado al anterior? Porque el año pasado también había dinero. Sorprendente, ¿verdad? Y hay criterio. Ahora más que nunca yo creo que ustedes necesitan todas esas memorias explicativas y planes que las opiniones de los interventores, según ustedes, necesitan. Porque ni lo entendemos nosotros, ni lo puede entender nadie cuál es su política presupuestaria. Un desastre. Un desastre, pero como les he dicho al principio, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te lleva allí. Y como ustedes tienen a su socio preferente de Partido Nacionalista Vasco para que diga amén a todo lo que ustedes hacen, pues ahora, anchas Castilla, ahí tenéis, que ya sabemos cómo va a acabar esto. Ustedes van a rechazar todas nuestras enmiendas y van a sacar adelante y van a ser los campeones. Pues en este presupuesto, aunque solo sirva para que yo me desahogue, les diré que una vez más, ustedes sí que son los campeones, pero en hacerlo todo tarde y mal. Muchas gracias. Muchas gracias. H. Bildu. Bueno, Egunon. Bueno, Juan Carlos se ha alargado bastante, yo creo que no me voy a alargar tanto. Bueno, nosotras hoy también traemos una enmienda a la totalidad y voy a intentar explicar cuáles son las razones por las que pedimos la retirada de este proyecto presupuestario. Bueno, como bien decía María José en su intervención, en los últimos 2 años se han realizado procesos participativos en lo que respecta a las partidas presupuestarias, ¿no?, que afectan al presupuesto. Esta ha sido una de las razones principales por las que nuestro grupo municipal, desde el inicio de nuestro recorrido en el ayuntamiento, esgrimíamos para pedir la retirada precisamente de los presupuestos anteriores, ¿no? Ya lo decíamos en 2017 y en años anteriores. Y sí que es cierto, como bien ha dicho María José, que los últimos 2 años sí que se han hecho ejercicios de ese tipo y nosotras hemos querido dar además una confianza al equipo de gobierno y hemos apoyado en las 2 ocasiones los procesos que se han iniciado, a pesar de que hemos hecho una lectura crítica en positivo para ir mejorando esos procesos. Pero no queremos dejar de señalar que la sensación que tenemos, la percepción que tiene este grupo municipal es que el equipo de gobierno, el Partido Socialista, reacciona no ante nuestras peticiones que hemos hecho de manera reiterada, como ya digo, desde que entramos en el ayuntamiento en el año 2011, sino más bien obligados obligados por leyes que se han ido aprobando. Y María José, tú hacías mención de la línea, ¿no?, de la Ley de Instituciones Vascas. Y bien, nosotras, de hecho, en el 2017 ya recogíamos el artículo 79 de esa ley como una de las razones principales para pedir la retirada del presupuesto aquel año. Y creemos que, como ya he dicho, las razones por las que el equipo de gobierno está reaccionando o está haciendo procesos participativos responden más a que tiene que ajustarse a una nueva normativa que una verdadera voluntad para abrir a la participación real de nuestro pueblo pues una herramienta tan fundamental como es el presupuesto municipal. Pero es que, además, la ley municipal vasca, además de hablar de que los ayuntamientos están obligados a hacer ese tipo de procesos abiertos a la ciudadanía, también habla
del modelo de gobernanza, y de esto también en los últimos años hemos visto cambios normativos en lo que respecta a la ley de transparencia, por ejemplo, y hemos visto cómo el equipo de gobierno también ha impulsado cambios, ¿no?, en materia de transparencia, en la página web. Incluso se hizo un cambio, si recordaréis, del nombre de la comisión informativa. Pero seguimos, esas pistas nos siguen haciendo que nos afirmemos en esa sensación de que, bueno, más que de una voluntad política, bueno, pues se trata de que el equipo de gobierno se ve obligado a ajustarse a esas nuevas normas, ¿no? Y la nueva gobernanza, además de, bueno, de esos cambios que estamos obligadas, ya digo, por ley a hacer en cuanto a transparencia, la nueva gobernanza también entendemos que es una forma de hacer políticas públicas hacia el exterior, como pueden ser procesos participativos en los presupuestos, pero también hacia el interior o hacia casa, ¿no? Y cuando hablo del interior o hacia casa me refiero a la actitud que ha tenido el equipo de gobierno con el resto de los grupos de la oposición, no solo con respecto al presupuesto, sino ya haciendo un ejercicio un poco de, bueno, cerrando un ciclo, ¿no?, que se está acabando esta legislatura, de cómo ha sido la actitud del equipo de gobierno con respecto a los grupos de la oposición. Incluso os incluyo, por supuesto, pero os hago una mención especial porque, como bien ha dicho Juan Carlos, sí que ha habido un acuerdo, ¿no?, en esta legislatura para que el PNV facilitara los presupuestos al Partido Socialista, y creemos que también con el Partido Nacionalista Vasco la actitud que ha tenido el equipo de gobierno no responde a esa filosofía, a esa nueva manera de hacer política pública, que es los nuevos modelos de gobernanza. Bueno, Juan Carlos ya ha expuesto también la forma, ¿no?, que, bueno, de la forma nos hablaba el informe el informe que se hace de esta intervención, que es verdad que este año pues ha sido, bueno, pues el interventor accidental, pero es que es cierto que coincide en gran medida con informes anteriores hechos por la otra interventora municipal, ¿no? Entonces, bueno, Juan Carlos ha ido exponiendo punto a punto, y ahora también me gustaría ir desglosando un poco los puntos más destacados en los que hace hincapié el informe de intervención, pero también querría hacer otra reflexión, ¿no? Si ya hay, bueno, nosotras llevamos aquí ya 7 años largos, y los informes de intervención que se hacen a los presupuestos recogen una y otra vez una serie de, bueno, de medidas que habría que corregir. No entendemos por qué, creemos que 7 años son más que suficientes para ir haciendo correcciones que se nos apuntan desde intervención, y una y otra vez bueno, pues vemos las mismas carencias o déficit. Bien, bueno, voy a ir rápidamente haciendo mención a las deficiencias que hace el informe de intervención. El primero de ellos, como ha dicho Juan Carlos, habla sobre la memoria explicativa adicional de todos los entes, ¿no?, es decir, del Ayuntamiento, de Munporsa, Surposa y de la Haurreskola Txikitsu. En relación a este punto, además nosotras vamos a entrar un poco al fondo, aprovechando cada punto que habla de la forma, y en relación a al modelo de gestión, digamos, de los entes, principalmente de Munporsa y Sorposa. No voy a extenderme demasiado, es conocida cuál es la postura de H. Bildu al respecto, y bueno, pues seguimos manteniendo la misma, ¿no? Hacemos una lectura muy crítica de la gestión de estos dos entes, y no solo de la gestión, sino que creemos que el modelo tendría que ser 100% municipal. Es decir, nuestro grupo, la apuesta que haría para estos dos entes es la reabsorción de los mismos en el organigrama del ayuntamiento. Y con respecto a Txikitsu, también es conocida nuestra postura. Trajimos una propuesta para la inserción de la Haurreskola en el consorcio de haurreskolas, y bueno, esa propuesta fue apoyada por otros grupos y está aprobada. Entonces, bueno, pues lo que entendemos es que tiene que desarrollarse, ¿no?, que acabar de desarrollarse. El segundo punto que apunta el informe de intervención habla de, bueno, lo mismo, ¿no?, los anexos de inversiones. Y dice que se debe diferenciar las dotaciones referidas al patrimonio público del suelo. Con respecto a este tema, también en la enmienda a la totalidad que
que hicimos en el año 2017, hacíamos una mención especial a este punto, ¿no?, al patrimonio municipal del suelo. Y recogíamos que el artículo 114.1 de la Ley 2006 del suelo y urbanismo establece la obligación de los ayuntamientos de consignar en sus presupuestos municipales una cantidad no inferior al 10% de la suma de los capítulos 1 y 2 del proyecto de presupuesto con destino a patrimonio municipal del suelo. Y lo que decíamos, bueno, en aquel momento decíamos que la ley dispone de la obligación de consignar, que entiende referida a periodos cuatrianuales, en aquel momento eran 2014-2017, bueno, habría que ajustar, ¿no?, 2 años más tarde, hasta 2018. Y bueno, entendíamos que sí que se cumplía lo establecido en la ley aquel año y también se cumple, a pesar de no contar con esa memoria que nos hubiese facilitado también bueno, la fiscalización de esta ley, pero bueno, pues hemos comprobado que sí, que se cumple lo que establece en la ley, pero seguimos insistiendo en lo que insistimos ya en el año 2017, y luego seguramente saldrá el tema con una de las enmiendas que ha metido Portugal Ojo Despierta, con el tema de vivienda que también ha dejado caer Juan Carlos. La ley también dice que los bienes no destinados a dotaciones públicas y los recursos integrantes de los patrimonios públicos de suelo se destinarán, y subrayo esta palabra, preferentemente a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública y al costeamiento de obras de urbanización en áreas y sectores residenciales con presencia en todo o en parte de los mismos. Bueno, la lectura que hacíamos en ese año, y la seguimos haciendo, es que las inversiones, evidentemente, las inversiones que ha ido haciendo el Ayuntamiento encajan con lo que se recoge en la Ley del Suelo, pero nuestro grupo municipal, y aquí reside una de las diferencias importantes en la política entre el Partido Socialista y la que defendería EH Bildu en este Ayuntamiento, es ese preferentemente destinar las inversiones a la construcción de vivienda sometida a algún régimen de protección pública, que no se ha hecho, no ya solo en esta legislatura, sino en los 7 años largos que llevamos en el Ayuntamiento. El tercer punto que apunta el informe de intervención es el anexo de transferencias y subvenciones. Yo creo que Juan Carlos lo ha explicado bastante bien, ¿no? Lo que viene a decir, se nos viene a decir de esta intervención es que nos hace falta un plan estratégico de subvenciones. Nos gustaría que adquiriéramos un compromiso por parte de todos los grupos para que ya de cara a al próximo ejercicio presupuestario no tuviéramos este déficit y entre todos y todas pudiéramos hacer o realizar ese plan estratégico de subvenciones, que sí que es cierto que puede dar lugar a ciertas subjetividades, ¿no?, por parte de las entidades que reciben esas subvenciones, porque igual no entienden que a unas se les dé un importe mayor que a otras. Unos años se incrementa, otros años se congela. El año pasado, por ejemplo, todas las subvenciones se incrementaron y de hecho lo acogimos de manera muy positiva. Este año se han congelado, ¿no? La única novedad, y que nos parece adecuada, es la subvención a Asociación Memorialística Oroitus. El cuarto punto de intervención hace referencia al anexo de créditos de compromiso, y el quinto punto a los cuadros descriptivos por programas, ¿no? Y bueno, tampoco me voy a enrollar mucho. Juan Carlos ha explicado. Es verdad que el proyecto de presupuesto pues no carece de dificultad en entender un documento de este tipo, y no es solo que el informe recoge que faltan los informes que describen los cuadros por programas, sino que creemos que también, haciendo un poco ese uso de ese nuevo modelo de gobernanza para facilitar el trabajo de la oposición, pues creemos que tiene muchas carencias, ¿no?, a nivel descriptivo, y principalmente el informe también hace referencia al capítulo 1, al capítulo de personal, que afortunadamente este año pues bueno, se han iniciado los trabajos para hacer una nueva RPT, pero bueno, el informe de intervención también hace alusión, ¿no?, a cómo se recoge todo ese capítulo y cómo se explica todo ese capítulo y las carencias que tiene. Y luego, por último, que es un poco más, hemos ido desglosando el informe de intervención, que hace alusión a la forma, como decía, y luego está la otra parte que hacía referencia a Juan Carlos, que es el fondo, que también he ido dando algunas pinceladas.
pero como ya decía antes, se está acabando una etapa, un ciclo, y creíamos también necesario pues una recapitulación, ¿no? Porque entendemos que el presupuesto municipal no es un ejercicio que se inicia un año y acaba en otro, que igual hay que hacer una lectura más integral. Como mínimo, creemos que hay que hacer una lectura de toda una legislatura, y ya que estamos acabando, pues igual merece la pena hacer esa lectura más global, ¿no? Y en este punto queríamos interpelar principalmente, bueno, entendemos que la responsabilidad es del equipo de gobierno del Partido Socialista, pero también es una responsabilidad compartida, entendemos, del Partido Nacionalista Vasco, al haber llegado a un acuerdo digamos, de equilibrio presupuestario al menos. Juan Carlos os ha llamado socios, luego es lo que opináis. Pero sí que queríamos interpelaros a vosotros y a vosotras directamente, porque a pesar de ese acuerdo o de que seáis socios en algunas materias, entendemos que estáis en la oposición como nosotras, y nos gustaría interpelaros más directamente a vosotras por esa razón, porque entendemos que estáis más en este lado, o deberíais de situaros más en este lado. Y la reflexión o la interpelación que os queremos hacer es, habéis facilitado durante esta legislatura este proyecto, y como bien ha dicho Juan Carlos, y igual a nosotras se nos va a decir que al votar que no en contra de este proyecto estamos en contra de todas las medidas que se proponen, la pregunta es si vosotros estáis de acuerdo con todas las medidas que propone el Partido Socialista. No solo las medidas, que a nuestro entender el presupuesto es bastante continuista, de hecho ni siquiera ha consolidado las enmiendas que propusisteis años anteriores, sino que igual ha sido más sencillo dejar ese crédito global para que vosotros podáis seguirme proponiendo las enmiendas, algunas, como ya digo, presentadas en el ejercicio anterior. Pero más allá de eso, de las enmiendas, que luego podremos hablar de ellas, y ya adelanto que compartimos el 100% de las que habéis presentado, hubiéramos votado que sí a todas, y haciendo ese análisis más global, lo que os preguntamos es si compartís el modelo de gobernanza y el modelo de gestión que ha impulsado el Partido Socialista en esta legislatura. Yo, que llevo ya desde la anterior, me parece que ha sido continuista la política que ha seguido el PSOE. Entonces me gustaría saber si el primer grupo de la oposición también comparte este modelo de gestión, este modelo de gobernanza que impulsa el Partido Socialista. Y Juan Carlos ya ha ido desgranando algunas de las cuestiones que a nosotras nos parecen fundamentales, ¿no? Más allá de los 300 y pico mil euros que hayáis podido acordar para mejorar ese proyecto, que ya os decimos que nos parecen positivas las enmiendas que habéis llegado a acordar, nos parece positivo que mejora el proyecto presupuestario. Pero más allá de eso, durante estos 4 años, y creemos que también vosotras habéis hecho una lectura muy crítica en ocasiones de la gestión que ha hecho el Partido Socialista en cuanto, por ejemplo, servicios públicos como la recogida de basura, ¿no? Hemos tenido unos debates intensos en diferentes plenos con respecto a este pliego y a este modelo, ¿no? Con respecto también al servicio de jardinería, este año por fin lo que ha decidido hacer el Partido Socialista es incrementar el contrato de jardinería para poder así aumentar la encomienda, un compromiso que ya teníamos adquirido desde la legislatura anterior, para, y vuelvo a reiterar, ajustarnos a lo que la normativa nos pide, que se llegara a ese 80%. Una vez más, el PSOE a última hora se ajusta a lo que la legalidad nos pide e incrementa ese contrato. Es curioso que cuando se trajo el nuevo contrato de jardinería, nosotros ya hicimos la reflexión de que teníamos ese compromiso desde la legislatura anterior y que no nos estábamos ajustando a la encomienda y al compromiso que habíamos adquirido aquí de manera unánime. Se incrementa ese contrato, como ya digo, sin tampoco saber si realmente Portugalete, nuestro pueblo, necesita que ese contrato se incremente 300 y pico mil euros a efectos técnicos, me refiero. O sea,
¿Lo hemos estado haciendo mal hasta ahora? ¿El servicio de jardinería de Portugalete es deficiente en 300.000 euros y por eso lo incrementamos? ¿Portugalete necesita un contrato con mayor dinero para dar respuesta a las necesidades que tienen en el contrato de jardinería? ¿O lo hacemos para compensar ese déficit que tenemos en Ranzari? Y lo hacemos a última hora, como ya digo, y para ajustarnos a lo que la normativa nos exige, sin hacer una reflexión real sobre cuáles son las necesidades en ese servicio municipal en concreto. Pero es que además, con respecto a Ranzari, llevamos arrastrando, y esto también, al menos desde que nosotras estamos aquí, diferentes problemáticas. Ya sabemos que la presidencia se va turnando, ¿no? Que la legislatura anterior estuvo el PNV, pero son deficiencias que hemos ido arrastrando y en esta legislatura, cuando la presidencia nos ha tocado a Portugalete, no creemos que se hayan subsanado. No solo las económicas, basta ir a las instalaciones de Ranzari para entender, o nosotras al menos así lo entendemos, que no son unas instalaciones dignas. Y no hablemos ya de las condiciones laborales de las personas que trabajan ahí. Y bueno, luego por hacer referencia también al tema hablaba Juan Carlos, el tema de la Policía Municipal, pero yo creo que también no solo la Policía Municipal, sino todo el área de personal, ¿no? Que el informe de intervención hace un buen repaso de ello, pero también hemos visto, como en la legislatura anterior y en esta, ha habido demandas importantes por parte de la representación sindical y grandes dificultades también por el equipo de gobierno para hacer una gestión, creemos que es la que se debería de hacer, ¿no? Tenemos una RPT muy desfasada y pues parece que por fin empezamos a ponernos al día con este tema. Y luego, pues ha habido otra serie de situaciones, ¿no? Que, pues como ya digo, hacen que EH Bildu no comparta la gestión que hace el Partido Socialista con respecto a vivienda. Por ejemplo, ya hablábamos de no apostar por un parque público en alquiler de vivienda, pero es que también con respecto a otros temas de urbanismo, Juan Carlos ha hablado del tema del casco viejo, pero también hemos tenido problemas con los vecinos de la Florida, ¿no? Las viviendas que se sitúan cerca de la Ikastola Astileku, con el gravamen que además no solo eran los vecinos que vivían ahí, que todavía siguen teniendo la espada de Damocles de si algún día sus casas van a ser derruidas, sino que también teníamos la otra realidad de una cooperativa, de unas personas que habían invertido un dinero considerable y no veían su proyecto de vivienda desarrollado, y entendíamos que la labor que debería de haber hecho el ayuntamiento, que es la de mediación, porque todos y todas eran vecinas de este pueblo, pues no la hizo como debiera. Y lo mismo está sucediendo con los vecinos de Federico Martínez y con los vecinos del Roble. Porque entendemos que ambas partes tienen derechos como vecinos y vecinas legítimos, y es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, y aunque sea una promoción que no la hace el ayuntamiento, que es una promoción urbanística que la hace el gobierno vasco, y en el caso de los vecinos del Roble de SUC2 es una promoción privada, pero son vecinos y vecinas de Portugalete, y entendemos que la mediación para la búsqueda de una solución consensuada debería de haberse hecho hace muchos años. Y no solo la mediación, sino un paso previo, la información de lo que se iba a hacer ahí. Y luego, con respecto al casco viejo ya ha comentado las cosas más importantes Juan Carlos. Yo quería hacer una mención especial al mercado de abastos y al proyecto que se desarrolla en él desde hace más de 3 años, porque también ese ha sido uno de los agentes que se ha incorporado a la Comisión de Casco Viejo a petición de la oposición. Y continuamente se nos ha dicho que ni siquiera había que hacer propuestas, ¿no? Se nos invitó a hacer propuestas para gastar la partida destinada al plan, al casco viejo, y una de las propuestas era mejorar el espacio físico del mercado de abastos, y se nos dijo que eso ni siquiera hacía falta, que desde luego había voluntad política para hacerlo desde el parque móvil o desde los medios propios que tiene el ayuntamiento. Y quiero dejar aquí, como dice Juan Carlos, para que quede recogido en acta y para la gente que nos ve en streaming,
el mercado de abastos a día de hoy tiene goteras, tiene deficiencias arquitectónicas importantes que, por cierto, se recogían en el plan, lo he dicho más una vez, en el plan urbanístico que fue dejado o guardado en un cajón, se recogía ahí ya. Las deficiencias arquitectónicas que tiene el mercado de abastos son importantes, tiene goteras. Este año ha sido cuando el piso superior ha podido, o vamos, están haciendo las obras que se tienen que hacer para poder tener luz en el piso de arriba. Y ha habido importantes problemas también con lo que respecta a la limpieza, que lo hemos dicho una y otra vez, y la sigue habiendo. Un proyecto que parece que es respetado por todos los grupos y, sin embargo, tiene esta realidad. Y luego, bueno, pues otra serie de cosas, como ya ha dicho Juan Carlos, el comercio, la mesa de comercio inexistente. Con respecto a cultura, María José, hacías un repaso, área por programa, del incremento que habían tenido las diferentes áreas, y decías que, como referencia, el incremento global de este año el presupuesto es un 3,8, y has ido detallando cuál ha sido el incremento de esas áreas, ¿no? Y sí que nos parece positivo que algunas de ellas superan ese 3,8, por ejemplo, el área de cultura y fiestas es un 4,62, la de urbanismo es un 4,49, la de promoción económica, como has dicho, María José, se incrementa de una manera importante en un 9,87, pero luego hay dos que a nosotras nos parecen estratégicas y creemos que deberían de haber tenido un incremento más sustancial, como es el área de bienestar social, que se incrementa en un 3,15, es decir, no llega a ese 3,8 del incremento global, y la de educación, juventud y deportes, que es un 2,22. Para hacernos una idea, el área de alcaldía sube un 2,5 y la de educación, juventud y deportes un 2,2, es decir, menos que la de alcaldía. Entonces, bueno, también en cómo se ha repartido ese incremento global, pues nos llamaba la atención principalmente esas áreas. Igual luego nos puedes detallar más, María José. Y bueno, no sé, por finalizar, yo que estaba haciendo como una recapitulación de que se acaba una fase, también se cumplen unos 40 años, de hecho lo hemos mirado Irati y yo antes de venir aquí, de las primeras elecciones municipales fueron en el 1979, por lo que se cumplen 40 años, no hacemos mal el cálculo, y bueno, en nuestro pueblo ha visto desde ese inicio diferentes equipos de gobiernos, pero siempre del mismo color, y también creemos que por una razón de regeneración democrática, y por eso también la alusión directa al primer grupo de la oposición, para que esto cambie. Porque seguramente, como se nos dirá después y se nos ha dicho en numerosas ocasiones, parece que dibujamos un pueblo o una catástrofe, y no es así. Entendemos que durante estos 40 años nuestro pueblo ha sido testigo de numerosas mejoras, y muchas de ellas seguramente habrán sido gracias al Partido Socialista, no decimos que no, pero es que estamos convencidas, y si no, no estaríamos aquí, de que podemos tener un Portugalete muchísimo mejor, y creemos que para eso, como ya digo, hace falta un ejercicio de regeneración o depuración democrática. Es que ricasco. Depuración es un poco una palabra que se usaba antiguamente. Me parece una cosa, de verdad, por tu ojo despierta. Vale. Hablamos de depuración, lo ponemos en valor cuando se habla de unas cosas, y decirlo así libremente. Cuando me dejáis, no tampoco tengo ninguna prisa, bueno, donde no hay. Bueno, en primer lugar, yo voy a repetir varias cosas que han dicho los grupos anteriores, y sobre todo voy a incidir también en el hecho coincido con Juan Carlos, en el hecho de que el PNV en este caso es socio presupuestario, al menos, durante toda la legislatura. Y además lo califico así porque ha tragado con carros y carretas. O sea, da igual que un presupuesto se nos presente en julio, da igual que no se acepte tampoco a ellos ninguna enmienda, da igual. Entonces yo tengo muchas ansias por saber cuál es la respuesta a la pregunta que ha formulado Izaskun, que va a hacer el Partido Nacionalista Vasco. De hecho, no voy a hablar de urbanismo, no voy a hablar de otros temas, me voy a centrar un poco más en un análisis técnico, en primer lugar, por lo menos en la primera intervención, del presupuesto. Un análisis técnico que hago como neófito en el tema, pero es que como neófito en el tema llevo 4 años
alucinando en esta santa casa y sigo alucinando. Cuando ha dicho Izaskun catástrofe, estos presupuestos, o por lo menos la presentación que han hecho al grupo de oposición, esto sí que se puede calificar de catástrofe. Tarde y mal. Decía Juan Carlos, y lo corroboro punto por punto, tarde y mal. El tiempo. Para que sepan el tiempo, y para que lo sepa sobre todo la gente que nos ve desde sus casas, el tiempo en que nos presentaron, esto fue el 28 de diciembre, y hubo una conversación telefónica entre mi persona, y en este caso Yonander, en la que le aseguraba yo que tenía que ser una inocentada. No me puedo creer que el 28 de diciembre, que ya es tarde, que ya está fuera del tema normativo, da igual, que el 28 de diciembre nos presenten, para ustedes, en Navidad, tomen. Impresionante. Pero claro, digo, bueno, pues habrá una justificación, porque si fueran unos presupuestos que están correctos, que no hay ningún desfase, que todo, pues bien, pero no, es que, o sea, punto por punto son completamente catastróficos, como he contado anteriormente. O sea, están mal. Es que no es opinable, no, es que están mal. Y además se lo dicen, y se lo llevan diciendo 3 años, en los 3 presupuestos que nos han presentado, durante toda la legislatura, llevan diciéndoselo los interventores, tanto en este caso la interventora accidental como la titular, llevan diciéndole, oiga, no han presentado ni un solo presupuesto en toda la legislatura en tiempo y forma legal. Ni uno. Da igual. Falta de información. Existen carencias en la documentación que integra el expediente, destacando especialmente la ausencia de memorias, cuadros descriptivos e informes. Pero esto además es brutal, porque abra donde abra las páginas, no te explica absolutamente nada. Es una cosa impresionante. Además, dentro de estas carencias, lo comenté en la comisión, una de las carencias que más me llama la atención, que además está reflejado completamente en el informe de intervención, a ver si la encuentro ahora, en la zona de ingresos, aquí está, era el tema de los ingresos de los capítulos 3, sobre todo. Capítulo 3, tasas y otros ingresos, que pasaba de 3.400.000 a 6.500.000. 3 millones de desfase. 3 millones de desfase que se supone que ayer nos llegó, no sé a qué hora sería, porque yo hasta las 3:30, 4 de la tarde aquí estuve. Nos llegó un informe que ustedes, ¿qué pasa? ¿No lo ha visto nadie? ¿Me quieren decir que no lo ha visto nadie desde el 27 de diciembre que lo señala el interventor? ¿No ha visto nadie este informe? En el que dice que hay 3 millones de desfase, que no se ha seguido el criterio de caja. Se lo dije yo a la comisión. ¿Y qué me están diciendo? ¿Que me lo van a justificar con un mensaje de ayer? Esto es una falta de respeto brutal. Pero es una falta de respeto brutal a todos los grupos de la oposición, incluyendo al Partido Nacionalista Vasco. Es una falta de respeto brutal y es una falta de respeto brutal a los ciudadanos. O sea, ¿qué me están diciendo? Que no se ha reflejado. Es que además en la comisión vimos en un momento que ustedes lo achacaban a un error, hasta que la interventora tuvo que decir, oiga, que esto no es un error, es que aquí el criterio de caja no se ha seguido, es que el 18 del 12, cuando están recogidos estos datos, son 3.400.000, que no son 6,5 millones que ustedes presupuestan, que es que ahí tienen un problema. Y no estoy diciendo que no se cumpla el criterio de caja, pero es que tampoco nos han dado ningún informe para decir que se cumple. Por lo menos no lo he recibido todavía, lo habrán mandado ayer, a última hora, como siempre, y me lo tengo que creer también. Es alucinante, porque por lo menos, aunque eso fuera cierto, lo que hay es un defecto de información brutal. Entonces, ¿para qué nos presentaron estos presupuestos el 28 de diciembre? Con esos defectos. ¿No se mira el informe de intervención tampoco? Porque tienen un mes, más de un mes, para arreglarlo. Da igual. Por eso digo, es que no sé si hacer, ni siquiera, ahora cuando me ha dado el turno de palabra el señor alcalde, no, le juro que no sé si hacer este turno de palabra. Porque da igual lo que digamos, da igual absolutamente lo que digamos, porque da igual que las cosas estén mal hechas. A ustedes les da igual, porque además tenemos los clásicos dentro de este análisis técnico. La dependencia brutal de Udalkutxa en todos los ingresos, que son los únicos que nos proporcionan cuando sube, casualmente, época electoral, cuando sube lo que recibimos por Udalkutxa, es cuando tenemos más capacidad de inversión. Que si en un momento Udalkutxa, por lo que sea, bajara, nos vamos a encontrar en una situación que nos abocamos a un problema grave en tema económico. Todos los años se dice lo mismo, da igual. La deuda perpetua que tenemos, todos los años también se comenta. El RPT, que esto ya está más que comentado. El RPT, que es completamente diferente a la plantilla real. Y que los complementos retributivos de muchos de ellos, además, no se explican. No se explican. Entonces no sabemos de qué viene esto. Además, mire la chapuza hasta qué punto llega. Mire la chapuza hasta qué punto llega. Que yo abro, por una parte, en la que no se me explica nada, se me dan unos cuadros. Presupuestos de gastos por clasificación orgánica, que supone que es la de las áreas. Abro aquí mismo y ustedes han dicho, suben todas las áreas. No lo pongo en duda. No lo pongo en duda. No hay ninguna explicación previa, ¿eh? Ni trampa ni cartón esto. Vamos a las áreas. Alcaldía, sí sube. Después, vamos al área, el 2 y el 3 no aparecen. Casualidad, no aparecen el área 2 y 3. Perfecto, está esta documentación como siempre. La 4, obras y mantenimiento de espacios públicos. Aquí pone que el incremento es 0,0.
Después, la 5. Servicio, medio ambiente, sanidad y consumo. Incremento, variación 0,0. Bienestar social, baja un 2,67%. Seguimos, educación y juventud. Incremento 0,0. Y 8. Cultura y fiestas, baja un 3,19. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Seguramente estos datos no sean correctos. Seguramente sean correctos los que ustedes manejan de subida de áreas. Pero es que estos datos se nos han presentado así. Pero que además sin ningún tipo de explicación. Sigo, además, urbanismo y vivienda, sube un 3,57. Ahí se queda. Después tampoco aparece el área 10 y llegamos a la 11. Promoción económica y empleo, baja 1,37. Y así me quedo, con esta cara, porque tampoco se me explica nada. Y esto es lo que comentaba anteriormente, el informe de intervención que llevan sin hacerle caso toda la legislatura, que nos presentan este marmotreto, que no tiene otra palabra, marmotreto, que es ingobernable. Nos presenta este marmotreto, que además no da la información que debe dar, que es una auténtica chapuza, que se me dejan sigo. ¿Y qué dice? Pues existen carencias de documentación. ¿Por qué? Porque nos presentan ahí cuadros y ala, interpretemos lo que interpretemos. Pues claro, tampoco hay mucho que interpretar. Y únicamente este es el análisis técnico de una persona que es completamente ajena y que no ha visto un presupuesto hasta que ha llegado aquí. O sea, análisis técnico, pero simplemente porque las cosas se hacen mal, tarde y mal. Y además, ya sabemos, como muy bien ha dicho Juan Carlos, que da igual lo que ustedes presenten, da igual el tiempo que lo presenten, porque lo tienen aprobado. Tienen un socio presupuestario. Ahora veremos lo que dice el socio presupuestario. Pero da igual. Pero es que todos los años nos encontramos con lo mismo. En todos los presupuestos nos encontramos con las mismas fallas. Esto está comentado por todos los interventores que han estado en esta casa. Y da igual. Llegamos a último año de legislatura, cuando quedan escasamente unos meses para las próximas elecciones, y da igual. Ni uno en tiempo, con falta de información, con los problemas de siempre, y les da absolutamente igual todo. Partido Nacionalista Vasco. Bueno, voy a intentar introducir otro tipo de tono diferente al que acabamos de tener, pero como es difícil, o sea, cuando uno sube la cuesta, luego bajarla. Bueno, en esta primera intervención, que va a ser la más extensa que haga, la vamos a estructurar como en 3 bloques, ¿no? Uno primero más introductorio y, bueno, pues por acotar y por circunscribir, que lo hemos explicado otras veces, el contenido del acuerdo presupuestario. Y ahí, pues bueno, voy a responder también a la interpelación que hacía la portavoz de Euskal Herria Bildu, aunque casi era más de un debate de presupuestos, un estado del municipio, ¿no? Que igual nunca hemos hecho un debate de estos, dicho sea de paso. No sé, en Bilbao han empezado a hacer, pero aquí no recuerdo. Aspectos relevantes a destacar desde nuestro punto de vista de este proyecto de presupuestos, principalmente derivados del informe de intervención. Luego le haremos la aportación vía enmiendas del Partido Nacionalista Vasco al presupuesto. Lo vamos a hacer en este apartado, ya que en la comisión se dictaminaron a favor y por lo tanto están incorporadas al presupuesto, y es en este momento en el que se votan y no en el siguiente. Y relativo a las enmiendas a la totalidad y nuestra postura, ¿no? En torno a la parte más introductoria, lo que tiene que ver con el acuerdo presupuestario, pues lo que estamos abordando aquí en estos momentos es el debate y aprobación del presupuesto del Ayuntamiento de Portugalete que ha elaborado el equipo de gobierno formado por el Partido Socialista. Es decir, no es un proyecto en el que nosotros hemos participado en la elaboración, ni en la decisión de qué partidas van, ni la estructura, ni las prioridades. No es el proyecto de presupuestos del Partido Nacionalista Vasco. Nosotros, si fuera nuestro presupuesto, pues tendría otras prioridades y otro estilo de presupuesto y otro estilo de realización. Y con esto quiero también ahondar en la interpelación que hacía la portavoz de Euskal Herria Bildu. Pues evidentemente tenemos grandes disensos y también coincidencias con el Partido Socialista. Y el proyecto del Partido Socialista para Portugalete pues no es el proyecto del Partido Nacionalista Vasco para Portugalete. Nosotros tenemos un proyecto propio, por cierto que lo estamos renovando y que lo presentaremos, como supongo que cada uno de los que estamos aquí lo presentará,
y nuestro objetivo es poder desarrollarlo no desde la oposición, sino desde la dirección de la presidencia de este ayuntamiento, desde la alcaldía. Y esa es nuestra intención, no es otra. Y en eso vamos a trabajar y vamos a poner todo el empeño. Y el acuerdo presupuestario que mantenemos con el Partido Socialista, el acuerdo de estabilidad firmado a principio de legislatura, pues tiene dos puntos. El objetivo principal es dotar de estabilidad al Ayuntamiento de Portugalete, además firmado en un momento como bastante complejo a nivel económico para todas las instituciones de Euskadi, y con las dos herramientas que tiene. Una que viene con los ingresos, que es con las tasas y los impuestos, y otra con el presupuesto. Si fuera un acuerdo de otro tipo o fueran nuestros presupuestos, pues votaríamos a favor del presupuesto. Pero lo que hacemos es facilitar que haya presupuesto y garantizar los servicios públicos, y con nuestras enmiendas intentamos mejorarlos. Enmiendas que en esta ocasión, la suma de ellas son 309.000 euros, que las voy a explicar más adelante, y que se reparten en siete grandes bloques, aunque son 10. Una tiene que ver con el empleo y la promoción económica, son en torno a los 130.000 euros, otra con las políticas sociales, la vivienda, la vialidad, cultura y euskera, casco histórico, juventud, y luego las trabajaremos. Mira, los tenía aquí citado. Entre los grandes disensos que hemos tenido esta legislatura y grandes debates, pues está la modificación del reglamento de la Policía Municipal, Ranzari, que, tomando lo que decía la portavoz de Euskal Herria Bildu, evidentemente esta incorporación que hay al presupuesto, el objetivo único que tiene, no creo que sea tener mejores jardines, pero sobre todo es poder llegar a ese 80% entre los dos ayuntamientos para mantener el tema de entidad propia y poder hacer encomiendas de manera directa. Pero la situación de Ranzari no se modifica por eso. La situación de viabilidad de Ranzari, no, esto es, pues aseguramos un año más, y es nuestra posición. Hemos sido críticos con Surposas, con la basura, con el casco, con el tema de los procesos participativos porque no estaban incluidos el primer año, con el comercio, con el RON, con la RPT, con el uso del euskera en Rialia, con un montón de elementos, ¿no? Incluso compartimos la parte final que has comentado, que te referías a los vecinos de Federico Martínez y del Roble, ¿no? Porque antes no se había abordado así. Este es el cuarto acuerdo presupuestario concreto de esta legislatura, y cada uno ha tenido un marco y un contexto diferente. El primero, en el año 2016, hemos de decir que probablemente sea de esta legislatura, probablemente no, claramente, el contexto económico más complicado en el que ha estado el Ayuntamiento de Portugalete, con dos deudas vivas. Una era de Pando y Sía, que se cancela el año siguiente, y la otra, que todavía sigue viva, porque se va pagando poco a poco, que tiene que ver con Laderas de Azeta, que la legislatura anterior nos dio muchos momentos y muchos debates. Una situación en la que hay que devolver a Udalkutxa 2.170.000 euros, porque Udalkutxa, a diferencia de lo que ha manifestado el portavoz de Portugalete Despierta, de que casualidad aumenta ahora que es en periodo electoral, depende del nivel de ingresos y la recaudación de las diputaciones forales. Y lo que hace es una distribución de esos ingresos entre los ayuntamientos. Por cierto, cuando más ha bajado ha sido en las épocas electorales anteriores. Para mala situación de todos los ayuntamientos, claro, que cuentan con menos ingresos. Especialmente Portugalete, porque tenemos el terreno que tenemos, la superficie que tenemos y la capacidad de generar ingresos vía otras explotaciones industriales, etcétera, las que tenemos. Y esas son las que son. Y en ese año 2016, que facilitamos la aprobación de los presupuestos sin presentar ninguna enmienda al proyecto de presupuestos, la lectura que hacíamos es que cuando la crisis económica aún estaba en los momentos más duros,
en el momento en el que el ayuntamiento más tenía que devolver a Udalkutxa, nosotros pusimos por encima de los intereses de partido la estabilidad presupuestaria en el ayuntamiento de Portugalete. Luego cada uno hizo lo que quiera. Ahí se puede leer las actas y cómo fueron los tonos y los mensajes. Incluso alguna burla. Yo creo que nunca me he burlado de nadie, pero en aquel pleno hubo como bastantes cosas. En el año 2017 cambia la situación, poco a poco. Se salda la deuda de Pando Aisía, Udalkutxa empieza a dar resultados en positivo. En positivo me quiero referir a que no hay que hacer devoluciones. No es el ingreso tan alto como ahora, pero empieza a hacer poco a poco, y se suple la falta de capacidad inversora. Y en esa ocasión presentamos enmiendas por valor de 200.000 euros. Una crítica que hacemos muy importante en el año 2017 es que los proyectos de presupuestos no ha habido ningún tipo de proceso participativo, que sí que empieza a haber en el año 2018, que ya introducimos enmiendas por valor de 240.000 euros, se desarrolla el primer proceso participativo para los presupuestos y además en ese debate, luego lo comentaremos también cuando hablemos de esto, que nosotros aportamos, decimos, oye, creo que hay un esfuerzo colectivo de todos los grupos de la oposición por apoyar un reglamento que regule ese proceso participativo en un tiempo muy corto de tiempo, y que lo que proponemos es, pues para el próximo vamos a hacerlo con más tiempo y vamos a participar todos en la mejora de la evaluación de esta experiencia. Y llega el año 2019, que es en el que estamos. Por parte del Partido Nacionalista Vasco se ha desarrollado una negociación intensa y sincera. Como todos los años hemos hecho un trabajo de análisis del contexto. Nosotros, nuestro punto de partida es negociar sin imposturas y aportar en positivo, y esto implica, bueno, y por supuesto, permitir que cada uno negocie lo que quiere. Si alguien ha querido negociar los presupuestos, pues habrá sabido si lo ha hecho, no lo ha hecho o cómo lo ha hecho. Y esto implica dos cosas, o a nosotros nos ha implicado dos cosas: una que tiene que ver más con tiempos, con esfuerzo, con trabajo, y otra la comprensión del sentido de lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque implica análisis del contexto actual, del punto de partida del marco presupuestario, de escucha activa entre proyectos distintos que piensan diferente incluso en cómo se desarrollan algunas cosas que luego se proponen, de realización de propuestas estructuradas, sostenibles y viables, bueno, de capacidad de acordar. Y luego, bueno, pues valorar que es positivo tener unas cuentas actualizadas. Porque las prórrogas presupuestarias pues luego tienen sus dificultades e inconvenientes, ¿no? Al prorrogar no se incorpora la financiación afectada, ni inversiones, es un presupuesto menor, te da la opción a que el segundo año ni siquiera tenga que haber debate de presupuesto si no se aprueba, bueno. Respecto a los aspectos relevantes que nos gustaría destacar de este proyecto de presupuestos, pues uno tiene que ver con los plazos de presentación. Yo creo que es la primera vez o la vez en la que más nos hemos acercado a cumplir el plazo, ¿no? Que se estipula en la norma foral. Nosotros seguimos defendiendo que creemos que es óptimo contar un presupuesto en tiempo y forma, y sí que es cierto que esto, como se ha citado el tema de criterio de caja, pues obligaría a hacer un punto de partida del criterio de caja distinto, porque claro, el último trimestre, esto se explicó en comisión, los ingresos que tiene el Ayuntamiento de Portugalete no son todos a 1 de enero, sino van progresivamente a lo largo del año. Por lo tanto, dependiendo de dónde sea el corte que se hace para elaborar el presupuesto, pues habrá que tomar la referencia del año anterior o no, o hacer una previsión, pero no será exactamente con la foto finish de todo el año, ¿no? Pero sí que pensamos que deberían de ser en tiempo y forma. Respecto a las carencias en documentación, que nos parece otro de los elementos relevantes, aparte de todo lo que se ha dicho de las memorias, los cuadros descriptivos, etcétera, sí que nos parece como más urgente y como grave el tema relativo a la inexistencia de un plan estratégico de subvenciones, tal y establece como se establece en la normativa, que por cierto es del año 2003. Que es del año 2003. Y esto sí que nos parece
que debería ser subsanado, y sí que compartimos, creo que ha sido la portavoz de Euskal Herria Bildu la que ha dicho que estaría bien que tomásemos el compromiso de que esto se desarrollara. Nosotros sí que lo compartimos, además lo íbamos a pedir, que consideramos que esto sí que debería hacerse y que debe hacerse cuanto antes, ¿no? Porque independiente de que finalice una legislatura o no, el ayuntamiento no se para, y menos las personas destinatarias ni las entidades a las que van dirigidas esas subvenciones y esos colectivos, ¿no? Sus tiempos no son nuestros tiempos, y yo creo que mejor deberíamos adaptarnos a los suyos. Y respecto a la participación, pues en esto poner en valor el trabajo que creo que se ha hecho entre todos los grupos de equipo de gobierno y de la oposición, porque cada año haya una normativa consensuada sobre cómo es ese proceso, y nosotros sí que creemos que es buena esta dinámica de intentar ir mejorando, ir valorando cada año, ir viendo cuáles son las necesidades, ¿no? Y revisar si por donde vamos por la vía es la adecuada, debiera haber otras, si seguimos por aquí, qué afectaciones puede tener a futuro o no. Bueno, yo creo que esto sí que tiene que ver. En base a las 10 enmiendas que hemos presentado a este presupuesto, las voy a explicar rápidamente. La primera tiene que ver con los programas de empleo, lo que es promoción del empleo. Es una enmienda que hemos presentado en 2017, 18 y 19. Hay un dato que hemos actualizado respecto a la enmienda, y es el dato de las personas desempleadas en Portugalete. Cuando se registró todavía no estaban los datos de diciembre, pero ahora sí que están. Y a 31 de diciembre pues había 2.929 personas desempleadas en Portugalete, el 13,45%, de las cuales nuevamente la mayoría de ellas son mujeres, el 54%. Y las personas mayores de 45 años es el colectivo más afectado, seguido de las personas jóvenes, ¿no? Desde el año 2017 hemos incrementado la partida destinada a planes de empleo en 35.000 euros por ejercicio, y este año proponemos 45.000. En total, a lo largo de esta legislatura, la partida alcanzará los 245.000 euros. Tenía un punto de partida de 78.000 y alcanzará esto. El segundo tiene que ver también con la promoción económica, porque si decíamos que si de lo que tenemos poco es suelo industrial, el mayor sector económico de Portugalete es el sector servicios, comercio, hostelería, etcétera, ¿no? Y lo que proponemos es un plan de choque al comercio, con ayudas a modernización, especialización y formación por el valor de 85.000 euros. En este tema hemos sido muy críticos, con la no convocatoria de la mesa de comercio, con la situación de la relación con las asociaciones de comerciantes, y pensamos que esto es necesario. Respecto a políticas sociales, volvemos a presentar una enmienda relativa a aumentar el crédito correspondiente a las ayudas de urgencia social. El año pasado era de 20.000 euros y no fue consolidado en el presupuesto, y presentamos esta ocasión de 26.000 euros. De esta manera el montante global va a ser 86.000 euros. También en políticas sociales, y esto está relativo con una moción que presentamos en octubre de este año, no, del año anterior, de 2018, es la puesta en marcha de un servicio de acompañamiento a personas mayores en situación de soledad, y ahí teníamos el dato de que hay 4.090 personas, que es mayor de 80 años, que hay muchas de ellas que viven solas, y hay algunas de ellas que además están en una situación de soledad no deseada, ¿no? Y se proponía este servicio de acompañamiento. En materia de vivienda, lo que proponemos es que se haga realidad la iniciativa, el ruego que presentamos en abril de 2018, y el objetivo es hacer un estudio sobre la situación real de la vivienda vacía en Portugalete. Los criterios lo marca la propia ley, ahora que ya el Tribunal Constitucional ha desbloqueado algunos artículos que, por cierto, recurrió el Partido Popular en Madrid. Y conocer los motivos que mantienen dichas viviendas en esta situación, y elaborar un plan de medidas positivas que favorezcan su utilización. No tiene por qué ser exclusivamente los planes públicos que en estos momentos existen de Gobierno vasco, sino que además incluso ahí citábamos que era como ejemplo, ¿no? En el ámbito de urbanismo, hablamos de seguridad vial
Lo que hicimos es la segunda fase de los pasos de peatones de Carlos VII, que ahora se han señalizado, pero que consideramos que deben iluminarse, y además estudiar otros pasos de cebra. Con el tema de euskera, visto el éxito y la implicación social, yo creo que aquí hay que poner en valor todo el trabajo que han realizado muchas personas y colectivos que han estado en la comisión que organizaba el Euskaraldia. Vista el éxito, y aunque todavía no están los resultados de la evaluación a nivel global en todo Euskal Herria, pues consideramos que es positivo que Portugalete siga manteniéndose en esta iniciativa y que además para ello, claro, cuente con recursos, ¿no? La siguiente que presentamos, y es una que hemos ido presentando toda la legislatura, tiene que ver con la promoción y divulgación del Txistu en Portugalete. Atiende a conversaciones que hemos mantenido con la asociación principal que se dedica a ello. Ellos tienen un objetivo diferente, o sea, el objetivo es que haya una banda municipal de Txistularis, y esto es pues un primer paso o un complemento. Ellos están de acuerdo. Empezamos en el año 2017 con 8.000 euros, el año pasado fueron 12.000 y este año proponemos 15.000 euros. Y es más, además proponemos, y vamos a aprovechar el pleno para ello, que entendemos que el concierto de Txistularis, que este año ha sido su segunda edición en las fiestas de Portugalete, entendemos que es una magnífica iniciativa que debería consolidarse en las fiestas, pero en el presupuesto de fiestas. Es decir, esto ya lo discutimos en privado en su momento, lo ponemos en público y lo traeremos a pleno varias veces esta legislatura, a de ese respecto del presupuesto de fiestas, porque es un acto festivo, no de esta partida de promoción y divulgación del Txistu, que tiene que tener otras cosas a lo largo del año, ¿no? Respecto al casco histórico, en la enmienda hacemos un recorrido, nunca mejor dicho, no quería palabra para el histórico, pero histórico del devenir del plan estratégico. Lo que proponemos es aumentar en 25.000 euros de nuevo la partida. En estos momentos alcanzaría los 100.000 euros, y sí que queremos poner en valor que las decisiones sobre a qué se destina se toman de manera consensuada a la Comisión del Casco Histórico. Por cierto, eso lo propusimos en una moción que presentamos a este pleno. Y en la última hace una referencia también a otra moción que presentamos en el pleno de abril y que fue aprobada de manera unánime, y es un proceso participativo con jóvenes y agentes de juventud para hacer una estrategia de infancia, adolescencia y juventud en Portugalete. Por último, relativo a las enmiendas a la totalidad, bueno, pues vamos a votar en contra a las 3 enmiendas que hay presentadas a la totalidad. Un pequeño matiz, votamos en contra, evidentemente si tenemos un acuerdo presupuestario, pues nadie espera que vayamos a apoyar las enmiendas a la totalidad, ¿no? Y que no haya presupuesto. O sea, el objetivo es que, si hemos dicho que Portugalete tenga estabilidad económica, no va a ser lo contrario. Un pequeño matiz, y ya lo hicimos el año pasado, y lo comentábamos en comisión, a la que presenta Euskal Herria Bildu, que viene a decir que el año pasado agotamos la partida de crédito global y entonces decaían eran inviables el resto de enmiendas del resto de grupos. Es decir, que el año pasado, que eso fue en el año 2017, en 2018 no fue, en 2019 tampoco, y que además esto de que las enmiendas tienen que ir contra el crédito global es algo de esta legislatura. O sea, puede ir contra cualquier partido, como muy bien ha hecho Juan Carlos, modificando pues 3 de sus enmiendas para que no vayan contra el crédito global y en estos momentos sean viables. Muchas gracias, María José. Vamos al segundo turno. Bueno, muchísimas cosas. Se han vertido afirmaciones muy gruesas de una manera muy vehemente, pero la vehemencia pues no hace que sean ciertas. De hecho, el informe al que se hace alusión, por cierto, en todas las enmiendas a la totalidad del presupuesto, el informe de intervención no es suspensivo, es favorable. Hace una serie de recomendaciones que además se quedaron muy claras en la Comisión de Hacienda, donde se presentó el presupuesto, de adjuntar más información cualitativa para poder interpretar las cifras, no que las cifras fueran incorrectas ni por supuesto ilegales, y que a futuro pues sería necesaria esa documentación, y así lo escuchamos todos los que estábamos en la Comisión de Hacienda.
Eso por un lado. Por otro lado, el portavoz del Grupo Popular quiere verter también dudas sobre cómo se regulan y cómo se conceden las subvenciones. No sé, o sea, creo que además con la trayectoria que tiene en este ayuntamiento sabe que se hacen con total rigor. Que por un lado hay subvenciones que se realizan mediante convocatoria y concurrencia competitiva, que se presentan los proyectos y que se valoran técnicamente y pasan todos los filtros de legalidad. Hay otras que son nominativas y que se hacen en base a los proyectos que se presentan. No se reparte el dinero arbitrariamente. En cuanto a, también ya por seguir con las subvenciones, lo que comentaba EH Bildu, ciertamente se han ido incrementando a lo largo de esta legislatura, bueno, el importe de las subvenciones, y no es cierto que no se hayan subido algunas en este año. De hecho, las que se conceden a asociaciones de ámbito cultural y festivo sí que suben y se incrementan. Y por poner un ejemplo, en estos 4 años se han subido este tipo de subvenciones culturales y festivas en un 73,33%, de 22.500 a 39.000 euros. ¿Vale? Bueno, por seguir también con las enmiendas a la totalidad. De hecho, bueno, la enmienda presentada a la totalidad por EH Bildu hace referencia a que no comparten la política que se sigue con el equipo de gobierno socialista. Particularmente me parece pues mucho más sincera que otras afirmaciones que se hacen, porque es así, realmente es así. O sea, quiero decir, somos 2 partidos diferentes, hemos presentado 2 programas electorales diferentes. El Partido Socialista, votado mayoritariamente, pues tiene que responder al compromiso que tiene también con la ciudadanía de aprobar y de gestionar los recursos pues de la manera que los ha presentado. Y eso es cierto, no tenemos por qué coincidir, ¿no? Y en cuanto a la enmienda a la totalidad presentada por Portugalujo Despierta, bueno, en primer lugar también sobre las acusaciones de falta de información que se han vertido, parecen bastante gratuitas. Por un lado, comenta que se presentó el presupuesto el 28 de diciembre, pero lo que no comenta es que el plazo de presentación de enmiendas estuvo abierto hasta el 18 de enero, también teniendo en cuenta pues, las fechas festivas de que se trataba. También, por otro lado, hubo una comisión extraordinaria de Hacienda en donde estábamos todos los representantes y responsables de áreas junto con personal técnico municipal para responder absolutamente a todas las cuestiones que se presentaran sobre el presupuesto. Creo recordar, eso fue el 15 de enero, con días de antelación a la fecha de la presentación de las enmiendas. Creo recordar que su grupo en absoluto mostró ningún tipo de duda en la comisión. O sea, la falta de información me parece que se comenta también de una forma muy gratuita. Por otro lado, la inexactitud también en su exposición en la enmienda de la totalidad. Dicen, este presupuesto se encuentra terriblemente limitado en base a los gastos fijos que el equipo de gobierno acuerda para la corporación. ¿Quién acuerda los gastos de la corporación? El equipo de gobierno no, se acuerda en el pleno municipal. ¿Vale? También dice que es terriblemente preocupante que el Partido Socialista se centre a través de este presupuesto en mantener ciertas remuneraciones de carácter elevadísimo, anulando una mejora en la capacidad de inversión. Es el pleno municipal el que establece esas remuneraciones. No es el Partido Socialista, no es el equipo de gobierno. Y después también, en otro párrafo de la enmienda a la totalidad, dice, sin basarse absolutamente en nada, que a la hora de valorar las inversiones previstas quisiéramos exponer nuestra preocupación en este aspecto por la repetición de las mismas en varios años, la tardanza en ejecutarlas en otros o las valoraciones económicas erróneas que se han podido realizar.
no sé exactamente a qué se refiere, porque aquí no hace referencia a eso, y por supuesto todas las cuestiones que se han planteado y se han ido planteando a lo largo de este ejercicio se han ido contestando puntualmente en comisiones, cuando se han planteado en comisiones, o en el Pleno Municipal, cuando ha sido en el Pleno Municipal. Por lo tanto, bueno, yo creo que carece de bastante rigor esta enmienda. Y por lo demás, también aclarar de alguna forma también lo que me preguntaba Izaskun respecto a la subida de algunas áreas, del presupuesto de algunas áreas. La subida del presupuesto global es del 3,8%. En el área de alcaldía se incluyen también, como sabéis, los programas del área de euskera y del área de participación. En el área de euskera se ha subido, sin contar con las enmiendas, sin haber incorporado todavía las enmiendas, el 13,21%, el presupuesto destinado a euskera, y a participación un 8,61%. Están comprendidos en el área de alcaldía. Y bienestar social, si tenemos en cuenta que ha subido notablemente también con las incorporaciones de estos ingresos que no estaban contabilizados y a los que para los que hemos propuesto enmiendas, y pues sube un 4,71%. Es más también que la subida global del ayuntamiento, que está en un 3,8%. Muchas gracias. Partido Popular. ¿Os estáis reservando para que me conteste el alcalde o nadie me va a replicar? Me siento ignorado. ¿Eso es que tengo razón en todo o qué? Claro, porque no sé si os habéis dado cuenta, os he dicho una serie de cosas tanto al Partido Socialista como al Partido Nacionalista Vasco. Nadie ha dicho ni Pamplona. Por lo tanto, bueno, una pequeña mención que María José ha hecho, que ahora lo tendría gusto responder. Entiendo que dais por buenas todas mis afirmaciones. Me alegra que... ¿Te aprobamos enmiendas? Me alegra. ¿Aprobamos enmiendas? Me alegra que eso. Ya veo que lo que me toca es que me va a responder el alcalde. Pero bueno, no importa. No, que va. Luego, bueno, entonces yo voy a incidir en aspectos que creo que son importantes, porque yo creo que he dicho todo, pero casi todo en mi primera intervención, pero bueno, escucho cosas que me preocupan más y que yo creo que hay que explicarlas para que todo el mundo las entienda adecuadamente, y no solamente los que estamos en este salón de plenos, ¿no? Bueno, el Partido Nacionalista Vasco hace su defensa. Además ha optado por lo menos hasta que no sea este segundo turno de intervención, donde no lo puedo replicar y a lo mejor tiene a bien responderme todo lo que quiera, como no le podré decir nada. Pero él dice, yo soy crítico. Nosotros somos críticos con el equipo de gobierno. Terrible. Llevamos metiendo el dedo en el ojo toda la legislatura. No estoy haciendo una chanza, es un poquito lo que quiero decir, es eso. No es la primera vez que lo oigo. El Partido Nacionalista Vasco siempre dice que es crítico con el Partido Socialista, pero que da estabilidad. Mire, yo no lo sé. Nosotros en otras instituciones damos estabilidad, pero también somos críticos. Pero cuando somos críticos decimos, si algo no nos gusta, decimos, si quiere nuestro apoyo, tendrá que hacer esto, y si no, no lo tiene. Recientemente hemos tenido un caso muy cercano con el debate de presupuestos en el Parlamento Vasco y con la votación futura que va a haber de esa disposición única, donde nosotros decimos las cosas. Yo no he leído ser crítico al Partido Nacionalista Vasco, al socio de gobierno del Partido Socialista, saliendo en septiembre y octubre, como no presenten los presupuestos antes de diciembre, que no nos esperen. No lo he oído públicamente meter el dedo en el ojo. Dice que es crítico aquí, en el pasillo, en el salón de plenos y tal. Que te estás portando mal, a lo mejor no levanto la mano mucho cuando vaya a votar. Lo que quiero decir es, ser crítico es ser consecuente y ser crítico. A nosotros nos acusan, y nos volverán a acusar hoy, que nosotros estamos en contra de todos los proyectos porque votamos no a los presupuestos. Por esa misma demagogia, ustedes están de acuerdo con todo lo que presentan los presupuestos. Y lo que no puede ser es que ustedes digan, Partido Nacionalista Vasco, socio preferente del equipo de gobierno, que no son sus partidas, que no son sus prioridades, que no son sus proyectos, que si ellos hicieran un presupuesto sería diferente, pero ustedes con sus votos lo que están haciendo es que los proyectos que ustedes dicen que no comparten salgan adelante. Y lo más grave
no es que lo hayan hecho ahora, lo más grave es que lo han hecho toda la legislatura. Y estamos en enero y ustedes se van a presentar, ya no en mayo, que son las elecciones, sino más, seguramente el mes que viene, a decir que no comparten el proyecto del Partido Socialista y que ellos tienen otros. Pero ustedes, la realidad es que han votado todo el proyecto socialista. Porque es legítimo lo que le ha dicho Marijose Izaskun. Si tú me has hecho una enmienda a totalidad porque no estás de acuerdo conmigo. Claro, eso es, perfecto. Pero lo que no puedes decir tú, yo no estoy de acuerdo contigo, pero te apoyo el proyecto, porque eso no tiene un pase torero. Es así. Usted luego lo explicará y dice cómo la estabilidad. Estabilidad tampoco han dado, porque aquí se presenta tarde o mal. Y se presenta ya tan tarde que ya es que si no lo pueden retrasar más, si es que si lo llegan a retrasar un poquito más, ya casi no lo podemos aprobar porque estamos en elecciones. Si es que ya no podemos llegar al extremo de la última vez, porque no habría corporación para votarlo. Entonces, claro, no sé, o sea, ya sé que el papel lo soporta todo y que el discurso dice, no, somos críticos, pero damos estabilidad. No, pues, ustedes al final lo han dejado muy claro en su intervención. Partido Nacionalista Vasco, socio del Partido Socialista en estos proyectos y en toda la legislatura. Cuando dice que dota estabilidad, han dicho en dos aspectos. En los ingresos, y yo se lo digo, en tasas e impuestos. Efectivamente, ustedes han apoyado todas las subidas de impuestos del Partido Socialista, sin ambajes y sin matices. Incluso, como bien les han recordado en los turnos de intervención, aquí, una vez llegaron a hacer enmiendas, tuvo a bien la cortesía del grupo del Partido Socialista no aceptar ninguna, y ustedes, como buenos chicos, siguieron y aprobaron también la subida de impuestos, pese a que no les habían aceptado ninguna. Oiga, pues no sé, ustedes están de acuerdo, está clarísimo, en la subida de impuestos, porque si no matizarían o votarían que no, o harían otra cosa. Y decir que subir los impuestos a los portugueses y portuolujas es garantizar la estabilidad del ayuntamiento, pues bueno, pues ustedes lo verán así. Queda claro en su enmienda, de todas maneras, tampoco ha entrado a rebatirme, pero lo que queda claro es que en una de las enmiendas que ustedes han incorporado, que es la lista negra, la lista de las viviendas vacías del municipio que quieren hacer ustedes, tiene un objetivo recaudatorio. Y ahora me explicarán ustedes que no, que ustedes no tienen objetivo recaudatorio, que son el único partido nacionalista vasco de todos que verdaderamente no va a agravar las viviendas vacías. Es así. No es necesario para los programas que usted defiende hacer una lista de viviendas vacías. Una lista de viviendas vacías, esa lista negra que usted quiere hacer, que aceptaría al menos alrededor de 1000 y pico familias de Portugalete, tiene efectos recaudatorios. Persigue efectos recaudatorios. Y si no es porque usted lo quiera, es porque lo va a aplicar el Partido Socialista. Pero ustedes lo aplican en otros sitios. Y efectivamente nosotros nos oponemos aquí y en todas partes. Quiero que quede muy claro. Y somos los únicos. Y estamos muy contentos de hacerlo. Y somos los únicos que bajamos impuestos en este ayuntamiento. Y estamos muy contentos de hacerlo. Porque sabemos que lo que hay que hacer es gestionar bien, pero no a cuenta del bolsillo de los demás. Y recortar de otros sitios. Pero ustedes no se molestan en recortar ni en hacer nada. Ustedes, cada vez que hay más, y se lo decían a los compañeros, dice, en este caso a John, de Portugal Ojo Despierta, le decían, pues es que sube la recaudación de Vizcaya, y sube Udalcucha, y sube todo, claro, pero explíquenlo bien, gracias al Partido Socialista y su socio, Partido Nacionalista Vasco, porque el catastrazo que nos han aplicado en Portugalete, lo aplicaron en todas partes. Porque hasta la llegada de Pedro Sánchez, nosotros estábamos a la cabeza impositiva del resto de España. Ahora ya no, nos están dejando en pañales, claro. Ahora ya no podemos decir eso, eso sí que tiene cierto. Es Partido Socialista ya... falta Maduro. Sí, el debate, sí, no, pero son realidades, yo creo, no, es así, no les gusta escucharlo, yo se lo digo. Ha aumentado la recaudación en Vizcaya, Udalcucha, porque han incrementado ustedes los impuestos en todas partes. Les han incrementado en todas partes. Y es así, y por eso ha incrementado. El 4% ustedes cuando lo defendieron dijeron, no, es que lo que ponen en todas partes. Claro, porque era Partido Socialista y su socio Partido Nacionalista Vasco, se ponían de acuerdo en todas partes de subir los impuestos. Oye, pues que es legítimo, pero defiéndanlo sin problemas. A ustedes les gusta subir los impuestos a la gente, porque es más difícil reducir gastos y tomar decisiones difíciles. Y priorizar. Claro, es más difícil, es más fácil tirar de impuestos. Pues bueno, pues eso es. Ustedes lo han dicho, dan estabilidad porque
facilitan los ingresos y los gastos. Y los gastos son los proyectos del Partido Socialista, con los que ustedes dicen que son críticos, pero que apoyan todos y cada uno. Es que no se puede defender lo indefendible. No se puede defender el proyecto socialista alardeando de estabilidad. Y eso es un problema. Pero bueno, no es mi problema. Ustedes mañana saldrán y dirán que tienen un proyecto alternativo, pese a que han defendido el del Partido Socialista durante estos 4 años. Y el Partido Socialista, contento, no, yo estaría contento si fueran ustedes, lo han conseguido, no han tenido ningún problema, pese a que no han hecho ningún ejercicio, en ningún caso, con ninguna política. Ustedes han presentado tarde y mal todo. Y no les ha preocupado porque sabían que tenían garantizados todos los votos de su socio. ¿Es así? Hemos estado aquí ahora debatiendo, yo creo que son migajas, pero bueno, por entrar en la cuestión. Es que eso es... Yo el otro día hablaba con una persona a la que tengo muchísimo respeto y aprecio muchísimo. Y hablábamos de lo importante que es amar tu trabajo y hacer las cosas bien. Y yo me tomo mi trabajo muy en serio. Y yo cuando hago mis enmiendas y mis propuestas, las hago en base a argumentos y me miro y estudio bien las cosas. A mí la sensación cuando ustedes hacen algunas cosas es que, pese a que ustedes tienen un magnífico ejemplo de técnicos en esta institución, es que no ponen el mismo cariño que deberían poner a las cosas, porque es incomprensible cómo las presentan. Es incomprensible, así se lo digo. Efectivamente, claro que había ingresos porque llegarían, pero que ustedes no lo expliquen y que digan en todo el documento que es el criterio de caja y que estamos hablando de una cantidad importante de 3 o 4 millones y que en ningún momento lo digan, que salga el informe de intervención llamando la atención sobre ese aspecto y que ustedes no digan nada. Que tengamos que llegar, por cierto, se ha mencionado aquí como paradigma de las explicaciones que hubo una comisión extraordinaria. La comisión extraordinaria la pedí yo, porque la pido siempre. El día que no esté yo no sé si la habrá, pero la pedí yo. Y yo pregunté hasta la saciedad. Y esos 3 millones no pregunté porque ya me imaginaba que efectivamente estarían, pero lo que no puede ser es que se mencionen en todo esto que es criterio de caja, que es, para que la gente nos entienda, que estás contando para hacer el presupuesto con el dinero que tú tienes en ese momento ingresado, porque eres prudente y no cuentas con ingresos futuros. Por supuesto que no contabilizáis lo de Salcucha, faltaría más, no podéis contabilizar. Bueno, sería una temeridad, aunque sea favorable, sobre todo si estáis aplicando el criterio de caja. Pero no poner una explicación que todavía no se ha ingresado. Ese es el error. Eso es que no se hacen las cosas bien. Es un detalle. Pues claro que el dinero está. ¿Cómo no va a estar si hemos recaudado aquí, especialmente con el catastrazo y fuera por la vía impositiva? Si precisamente la explicación que se dio en comisión, aunque lamentablemente el informe nos llegó efectivamente ayer y hay algunos grupos que no lo habrán podido ver, eso es cuando fallan otra vez las formas. Es que no se puede trabajar así, de verdad. Lo que está claro es que además se congratulan de que, joder, sorprendentemente, gratamente, incluso la recaudación ha subido. Claro que ha subido. Si yo ya se lo advertí, si el problema es que no me escuchan, que a ustedes se les estaba yendo la mano con los impuestos. Pero da igual. Bueno, ya sé que ustedes creen en que aquí sus programas y sus cosas las pagamos entre todos y no hay ningún problema. Pero claro, me dice, el partido, gracias por la mención, porque al menos una de las cosas sí me ha contestado. Creo que ahora me contestarán a todas, como no les puedo replicar, pero bueno, dice, ha puesto la sombra de duda sobre cómo se conceden las subvenciones. Yo no he puesto ninguna sombra de duda, yo se lo explico. El informe de interventor dice muy bien claro que por ley hay que hacer un plan estratégico de subvenciones. Para que quede bien claro, ¿para qué es? Para que quede bien claro a quién y por qué le das las cosas. Y que bien claro cuáles son las políticas, porque como bien les explicó el interventor, en algunos ayuntamientos, por no hacer adecuadamente ese plan, pues al final se tumbaron las cosas. Y yo lo que digo es que, efectivamente, usted le ha comentado a Bildu que las subvenciones para asociaciones culturales y estos han subido, y yo le decía, hay otras que no. Por ejemplo, las juveniles. Se tuvieron una subida. Y me consta que algunos piden, pese a que me dicen lo contrario aquí, la subida, y porque consideran que necesitan más. Y esas no suben. Pero ustedes no explican por qué unas sí y otras no. Y para eso es necesario el plan estratégico, o subvenciones nominativas que aparecen en este presupuesto y que no estaban, y que hay otras asociaciones que no tienen y que podrían tenerlas. Para eso es necesario el plan estratégico, para que se expliquen las cosas, para que haya arbitrariedad, para que no haya arbitrariedad
o no quede sombra de arbitrariedad de por qué se hacen unas políticas y otras. Por eso es tan fundamental, y no lo digo yo, lo dice el interventor y lo dice la ley. Ese es el asunto, y eso es lo que nosotros criticamos. Pero es que, claro, se habla, el Partido Nacionalista Vasco, el socio, dice, claro, es que nosotros damos estabilidad para que no haya prórrogas. Es que hemos tenido prórrogas porque se retrasaban tanto los presupuestos que nosotros hemos estado funcionando en años pasados con prórroga presupuestaria. Por eso, verdaderamente, no había estabilidad. Es cuando el Partido Socialista quería sacar adelante el presupuesto, con prórroga, sin prórroga. Y vuelvo a insistir, se hace una enmienda para personas desempleadas. Hay una enmienda que yo presento todos los años que se bajó casi un 300% para cursos de personas desempleadas y no ha vuelto a recuperar. Ni en los tiempos más duros de la crisis subió. Y decir que el entorno de intervención no es suspensivo, es favorable, bueno, sí, claro, efectivamente. Bien, es cierto. Pero eso no quiere decir que no diga verdades como puños y que la redacción del presupuesto es manifiestamente mejorable. Yo, de todas maneras, sí que quiero incidir en los aspectos. Nosotros vamos a votar y anunciar el voto, vamos a votar que no a los presupuestos, porque para eso hemos presentado la enmienda a la totalidad, y a diferencia de lo que ha dicho el Partido Nacionalista Vasco, el socio del Partido Socialista, vamos a votar a favor de las enmiendas de totalidad del resto de grupos, sabiendo que no van a prosperar, pero vamos a votar a favor de ellas. Porque nosotros sí que creemos que no solamente somos críticos con el presupuesto por cómo se hace, sino que además somos consecuentes con las cosas que decimos. No decimos una cosa de ser críticos, pero decir, pero le doy un pase. No es mi proyecto, no es lo que yo quiero para Portugalete, pero lo apoyo. Y lo apoyo una vez, y dos, y tres, y cuatro, y todos los ejercicios. Nosotros eso no. Porque lo puedes hacer una vez, porque llegas a un acuerdo y tal, pero no puedes estar apoyando todo el rato propuestas que no son las que tú quieres para tu municipio. Porque si verdaderamente eres crítico con ellas, entiendes que no es lo mejor para tu municipio, y tú querrás lo mejor para tu municipio. Yo quiero mayor seguridad para Portugalete. Yo no puedo concebir que nos hayamos pasado una legislatura donde cada vez estamos peor con la plantilla de policía, donde no le damos solución, donde no tenemos ambición para incrementarla, para dar estabilidad y mayor seguridad. Yo quiero un casco histórico mejor y no hacemos nada al respecto. Estamos igual que al principio. No puedo concebir que no hagamos caso de un plan estratégico por el que pagamos dinero y que no lo pongamos en marcha. Yo quiero restablecer la relación con las asociaciones de comerciantes y me niego a perder subvenciones. Es más fácil poner impuestos que pedir una subvención que te dan 30, 70. Eso incluye hacer un proyecto, tener ideas, presentárselo a los comerciantes, someterlo aquí a votación y recibes de cada 100, 70. Eso es trabajo. Lo fácil es subir un 4% el catastrazo. Eso es lo que no compartimos. Eso es lo que nosotros criticamos y por eso no vamos a apoyar. Eso es lo que nosotros nunca van a contar con nuestro apoyo. Por eso vamos a ser críticos. Aunque sabemos que a ustedes les da igual, porque tienen efectivamente su socio, el Partido Nacionalista Vasco, se lo va a facilitar. Nosotros queremos restablecerlas con la Asociación de Comerciantes. Nosotros no queremos que haya una mesa de comercio por legislatura. Queremos una relación fluida. Queremos llevar adelante el proyecto por el cual nos presentamos para el plan estratégico. Esa es la clave. Por eso no compartimos su proyecto. Se lo hemos dicho. No vamos a aceptar enmiendas que ya van encaminadas, como la de viviendas vacías, hacer una lista negra y poner un recargo y volver loco a miles de familias portugalujas por el hecho de que por alguna coyuntura tengan una vivienda vacía. No podemos respaldar ese proyecto. No podemos. Somos críticos y además somos consecuentes. Porque si solamente fuéramos críticos y lo aprobaríamos, lo que estaríamos haciendo sería respaldar políticas equivocadas. Por lo tanto, ya anuncio nuestro voto en contra y a favor de las enmiendas que traten de impedir de alguna manera el sacar adelante este presupuesto que consideramos que al menos habría que darle una vuelta. Bildu. Bueno, yo, por la gente que ha venido a escucharnos, sí, por los pañuelos que traéis, me da que sois de la plataforma de pensionistas. Había una moción
pero digo, para que no les hagamos estar aquí todo el pleno, se ha pospuesto y se va a debatir el mes que viene. Que la moción sobre las pensiones se va a debatir el mes que viene. Ya lo siento si nadie os ha informado, que habéis hecho el esfuerzo igual de venir, pero hasta el mes que viene no se va a debatir. Digo, para que no estéis ahí sentados esperando para nada. Vale. Que igual han venido a pillar, no sé, ¿no? Igual habéis querido escuchar el presupuesto, ¿no? Por si acaso. Bueno, voy a ir contestando un poco cosas que han salido en el debate. A ver, en relación al informe de intervención, María José, a mí lo que yo creo que igual no lo he explicado bien en la primera intervención. A mí lo que me chirría, lo que no acabo de entender es por qué si en un informe se hacen recomendaciones, ya sabemos todas que no es un informe negativo, claro, lo sabemos, pero se hacen una serie de recomendaciones y este año además yo creo que algunas son nuevas e importantes y no entendemos por qué no se corrigen. O sea, si hay alguna, por ejemplo, la del plan estratégico de subvenciones sí que es nueva, pero es que hay otras que se repiten año a año. Entonces, no entendemos por qué no se nos presenta. Yo no sé si cuando le has dicho a John lo de que estaba diciendo que faltaba información y así, yo la intervención de John la he entendido en esa línea. Y nosotras también queríamos apuntar hacia ahí, hacia lo que dice el informe. Y por eso he dicho, no es solo que el informe dice que por normativa hay que presentar más información de la que trae el proyecto, sino que también para facilitar nuestro trabajo, pues sería todo un detalle, y como he dicho antes, hablando de lo del modelo de nueva gobernanza, y con eso quiero enlazar para contestar algo que ha dicho Chema, que ya sabemos que no es vuestro proyecto, que es el del Partido Socialista, pero entendemos que con este acuerdo lo que hacéis, como ha dicho Juan Carlos también, es facilitar la continuidad de ese proyecto que no es vuestro. Y bueno, la razón que esgrimís es por responsabilidad y por darle una estabilidad y porque los servicios públicos, para garantizar los servicios públicos, creo que habéis comentado. Pero es que no es un acuerdo que se circunscribe a la realidad de Portugalete. Es un acuerdo global que se llega a todas las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca, y lo que nos hace pensar es que seguramente de alguna manera es una especie de corpiño, vamos a decirlo así, para poder tener más soltura a la hora de hacer una oposición crítica por parte del Partido Nacionalista Vasco, y creo que Juan Carlos también así os lo ha dicho, ¿no? Porque, o sea, la pregunta que yo me hago es, si no existiese este acuerdo global entre el PSOE y el PNV, ¿hubierais facilitado en esta legislatura los proyectos presupuestarios que ha presentado el Partido Socialista? Porque si las razones son darle estabilidad a nuestro ayuntamiento, ¿no?, y al ejercicio presupuestario, y que podamos garantizar bueno, pues que se den los servicios públicos, entonces es independiente, entiendo, al acuerdo global que tienen vuestras dos formaciones políticas, ¿o no? Yo creo que no, y yo creo que tenemos que ser honestas, y yo creo que si no existiera ese acuerdo que es global en todas las instituciones, vuestro grupo municipal aquí en Portu tendría una postura mucho más crítica y probablemente no hubierais facilitado bueno, pues los ejercicios presupuestarios ni este año ni en los anteriores. Y bueno, igual hubieseis acordado con nosotras, Miquel. Nunca sabes cómo las vueltas que da la vida. ¿Quieres hablar? A mí no me importa. Luego vas a hablar, además. Apunta ahí. Cuando hacía referencia al modelo de gobernanza y que tú decías, Chema, que es verdad que no es vuestro proyecto, o sea, las únicas herramientas que tenemos es el equipo de gobierno nos presenta el proyecto y tenemos en diciembre 28, se alarga un poquito el plazo porque pilla Navidades y no nos iba a dar tiempo a hacer las enmiendas y a estudiar el proyecto, y las enmiendas se presentan las cuatro fuerzas de la oposición el último día, en extremis. De hecho, las vuestras se presentan las últimas,
Y claro, tú te planteas, ostras, cuando habláis de... Parece que vosotros habéis tenido mayor capacidad de negociación, pero yo lo visualizo de otra manera, desde luego, la buena gobernanza. La buena gobernanza sería que entre todas y todas podríamos llegar a ciertos acuerdos, no digo a todo, pero a ciertos acuerdos, porque hemos visto que todos los años, bueno, pues enmiendas que han presentado diferentes grupos que ideológicamente somos muy diferentes, pero hay acuerdos en muchas materias, en áreas que queremos, que todas y todos queremos fortalecer. Entonces, si realmente hubiera un modelo de gobernanza diferente, se traería el proyecto, el equipo de gobierno traería su proyecto. No, lo estoy haciendo en abierto. Si quieres mira hacia otro lado, Chema, pero no te lo estoy diciendo a ti, ¿eh? Es una manera de... Lo estoy diciendo para todos y para todas. Entiendo que esa responsabilidad nos corresponde, le corresponde al equipo de gobierno, evidentemente. Y cuando vosotros hacéis propuestas que además nos parecen interesantes, cuando he dicho que el estilo, vamos a decirlo así, si queréis, del Partido Socialista no responde a esa filosofía de nueva gobernanza, ni hacia los equipos que estamos en la oposición que hoy presentamos enmienda a la totalidad, ni hacia vosotros tampoco, porque en el momento en el que vosotros hacéis, por ejemplo, una propuesta de mejorar la visibilidad de los pasos de peatones, principalmente en Carlos VII, nosotras os decimos, muy bien, persistid porque estamos totalmente de acuerdo y esto es un problema, y un problema de visibilidad y de peligro para las personas que pasan los pasos de cebra. ¿Qué hace el Partido Socialista? ¿Vale? Recoge el guante, pero lo hace de esa manera. De esa manera que nosotras entendemos que es totalmente insuficiente. Y así los ponemos en la Comisión de Urbanismo. Decimos, lo que habéis hecho es insuficiente y no resuelve el problema que todas hemos detectado. Y estoy segura de que vosotras tenéis la misma lectura que nosotras. Entonces, ¿qué es lo que hacéis ahora? Pues presentar una segunda fase para la corrección de esa carencia. Pero es que si ellos hubieran tenido un modelo de gobernanza, hubieran hablado previamente con el Partido Nacionalista Vasco, que es el proponente, y le hubieran dicho, vamos a hacer esto, ¿qué os parece? ¿No? Yo no entiendo así. Luego me expliquéis las mofas, no sé, las risas y así. Yo entiendo que las cosas se hacen así. No es simplemente que tengáis un acuerdo global y que se pueden hacer ciertas enmiendas y que por ese acuerdo el PSOE va a admitir todas, que algunas estarán más de acuerdo y otras no, y a nosotras nos las tumban todas a excepción de este año, sino que el modelo tiene que ser diferente, el estilo o la gobernanza tiene que ser diferente, entendemos nosotras. No sé, con las risas me habéis despistado. Otra cosilla que decías, Chema, era que, y es verdad que nos lo dijisteis el año pasado, cuando nosotras decíamos, habéis agotado lo del crédito global, y nos decíais el año pasado y este año también, y tenéis razón, que se pueden hacer enmiendas de otra manera, y Juan Carlos lo ha hecho, ¿no? Para que técnicamente puedan tener encaje 3 de sus enmiendas, ha quitado de otras partidas. Hay 3 opciones, entiendo yo, una del crédito global, que es igual la más sencilla, otra es bajar partidas de gastos, que es lo que ha hecho Juan Carlos, que igual es más difícil porque implica, pues bueno, bajar partidas que ajustar más, ¿no? Digamos, es más complejo técnicamente. Y luego hay otra, que es la que a nosotras nos ocurrió el año pasado, viendo que todas nuestras enmiendas se caían porque no teníamos crédito global del que tirar, y dijimos, bueno, como previsiblemente va a haber un incremento, ¿no? por la recaudación, entonces lo que podemos hacer es incrementar la partida de ingresos y de ahí sacar dinero para poder presentar de forma técnicamente correcta nuestras enmiendas, y luego se llevan a votación y a debate. Pero es que se nos dijo que por ese principio de caja y de prudencia, pues que era una, bueno, temeridad igual suena un poco fuerte, pero que vamos, que el criterio que seguía el equipo de gobierno era ese criterio de caja y de prudencia. Y es donde nos chirría cuando en el informe que se nos presenta, el proyecto que se nos presenta, pues no sé, aunque en la memoria de alcaldía sí que se dice que se sigue ese principio de caja y de prudencia, después los ingresos no responden a eso. Y lo que has comentado tú, Chema, que igual se puede hacer de otra manera, a mí me cuesta imaginar cómo podemos hacerlo, porque si no también podríamos hacer lo que ha dicho Juan Carlos, podríamos haber incluido en los ingresos la previsión
que casi tenemos la certeza, pero por esa prudencia no lo hacemos, de los ingresos de Udalkutxa, y sin embargo no lo hacemos. Entonces, yo creo que si seguimos ese principio tendremos que seguirlo todos y todas. Y es cierto que en el momento en el que se hizo ese informe, fue en el mes de noviembre, me parecía, pues no encajaba con ese principio de caja, y es así. Y a mí también lo que me llama la atención es que si se hace un informe y se habla sobre ese tema, ¿por qué nadie explica? ¿Por qué nadie explica en plan, bueno, es que en los próximos meses tenemos previsto, y es que además nos lo explicaron los técnicos de forma muy sencilla y muy fácil, en plan, no, es que quedan 2 meses, todavía quedan por cobrar o ingresar estas tasas, ¿no? Era fácil de entender. ¿Por qué nadie se lo dijo al interventor cuando hace ese informe? Eso es yo no lo entiendo, a mí me cuesta entenderlo, no sé, y os lo digo desde, o sea, no quiero que parezca esto, no sé, a mí me choca. Y joder, ha habido tiempo desde que se presenta el informe de intervención, viene adjunto al proyecto. Entonces, esto se lleva... Nosotras nos decís, ¿por qué no lo habéis dicho vosotras antes? Joder, pero es que vosotras sois las que nos presentáis el proyecto junto con el informe, imagino que alguien lo habrá leído de vuestro equipo. Entonces, cuando se nos presenta, lo lógico hubiera sido, oye, pues el informe de intervención ha encontrado este desfase, ¿no? Pues es por esto y por esto. Y eso sí nos choca bastante. Y nada más, ya me he largado. Es que recasco. Gracias. Portojo Esperta. Sí, iba a centrar mi segunda intervención sobre todo en el análisis político, pero no quisiera dejar de responder a lo que se ha comentado tanto por el Partido Nacionalista Vasco como por el Partido Socialista. Entendemos, y además espero otra vez con muchas ansias la respuesta a las preguntas que ha comentado la portavoz de H. Bildu, pero entendemos que hay una frase que ha dicho que me llama especialmente la atención, que es que ustedes facilitan, a través de esta aprobación de presupuestos, independientemente de que sea en julio, que sean enmiendas suyas, que no, que sean mejores o peores, facilitan que haya servicios públicos. Pero mi pregunta es, si no hubiera presupuesto, ¿dejaría de haber servicios públicos? Porque tengo mis dudas, porque además ha estado prorrogado, no hay más que ver el año 2017, cuando nos lo trajeron en julio y se aprobó en septiembre, y hubo servicios públicos, que yo sepa. Después, el tema de negociación, después me explayaré un poco más, pero el tema de negociación, pues aquí hay diferentes baremos para negociar. Y no estoy criticando a ustedes en este caso, para nada, sino en este caso al Partido Socialista. Lo del tema del Partido Socialista, pues a respuestas que ha dado en este caso al concejal de Lería, María José, pues me viene una reflexión. Es que no se puede intentar tapar esta chapuza diciendo cosas que no son ciertas. Es decir, ¿quién ha dicho que que informe suspensivo de intervención? ¿Lo ha dicho Izaskun? ¿Lo ha dicho Juan Carlos? ¿Lo he dicho yo? No, en absoluto. Hemos dicho que se repiten todos los años los mismos informes en intervención, los que dicen que hay carencias. Carencias, además, están bien claras. ¿Dónde falta información? Me dice. Oiga, no, que no lo digo yo. No lo dice yo Medrano, no. Existen carencias en la documentación que integra el expediente, destacando especialmente la ausencia de memorias, cuadros descriptivos e informes. Punto 2 de las conclusiones del informe de interventor. Clarísimamente. Es decir, no es algo mío. No es que yo diga no. Ya digo, yo soy un neófito en el tema. No es mi especialidad precisamente de presupuestos, pero me fío de quién es el máximo organismo para fiscalizar este presupuesto. Son los interventores. Parece ser que ustedes no sé, me llama mucha atención. Después, con el tema del criterio de caja. Oiga, es que el criterio de caja tiene que ser el mismo. Es que no me pueden decir criterio de caja cuando ustedes han elaborado el criterio de caja el 12 de diciembre y salía 3,8 millones el tema de las tasas, el de ingresos por tasas. Y después nos ponen una previsión de 6,4, pero no me justifican esta modificación, que entiendo que se puede justificar, pero mi pregunta es, ¿ustedes no se leen el informe de intervención puesto el 27 de diciembre y no tienen un mes y pico para poder corregir esto? Que yo creo que es corregible además. Me lo presentan ayer, tal, con un informe, a última hora, pues oiga, pues cuanto menos chapuza se puede llamar. Pues en cuanto a que carece de rigor, los comentarios que hemos hecho nosotros. Con el tema de las remuneraciones, oiga, las remuneraciones sí, se aprueban en pleno, pero es que son a propuesta suya. No es que nosotros, de hecho, quisimos bajar las remuneraciones, especialmente la de los cargos públicos. Y dijeron que no. Si quiere, después, esto de remuneraciones además daría para un debate en sí mismo. Después, con el tema ya un poco entrando en el análisis político, ahí voy a hablar de las inversiones. Cuando comentamos que las inversiones se repiten, yo lo explico, no se preocupe. El esfuerzo inversor este año es calculado así a grosso modo un 2,38%. Tampoco es una barbaridad dentro del presupuesto. Y ahora voy con el tema de las inversiones que ha habido de otros años. Las inversiones de otros años, empezando por el 2017, ese donde dijo el alcalde que había 1 millón y algo de inversiones, y después aquí tenemos 128.000 dentro de la propia memoria.
vamos a ver un poco lo que es las inversiones que se hizo en este caso. Parques infantiles, urbanización parte alta de la calle Danov-Bat, toda la legislatura Danov-Bat. Y después urbanización de la calle Alfonso del Pozo y rehabilitación de vivienda de Víctor Chávarri. Está hecha por su esposa. Vamos a la de 2018. Rehabilitación del muro rehabilitación de 2 calles, instalación de cubiertas en parques infantiles, se repite, instalación de baños públicos en parques y plazas, inversión en instalaciones de Porsa, tal, y rehabilitación de la vivienda Víctor Chávarri, se repite. Ascensores, y después desaparece, curiosamente, Danov-Bat, que además lo comentamos todos, desaparece la única de las inversiones que se iba a realizar. Es curioso, pero se repiten, lo que nosotros comentamos, se repiten. ¿Sabes? Después, cuando vamos este año, vemos que las únicas iniciativas, porque también se repite este año, lo de baños públicos, y se repiten muchas de ellas, ¿sabes? Y lo de Danov-Bat otra vez se repite, pues vamos a cuáles son las que no se repiten. Pues las que no se repiten viene del tema de presupuestos participativos, que me llama la atención que saque tanto pecho cuando, aparte de ser una iniciativa nuestra, pues es un gasto que además venía ya obligado por la ley, porque ya poco a poco la ley nos llevaba a todos los ayuntamientos a hacer un presupuesto, dentro de los presupuestos municipales, un presupuesto para que las personas participaran. Estos vienen, además, 3 cosas en este. Baños públicos, parque canino, después me explica las risas, si puede. No me la explicará porque me tengo que ir, pero bueno, no me pasa nada. Me explicará las risas porque después lo de faltar el respeto no solamente parece que es el 28 de diciembre, con el tema de entrega, parece que es algo habitual. Porque también ha habido risas cuando ha intervenido la portavoz de H. Bildu, que ha hecho una intervención que creo mucho más suave que la mía, ahora bien, acertada. Entonces a mí me llama mucho la atención esas risas y esos cotilleos que hay, me parece una falta de respeto aparte. Pero bueno, el tema de los presupuestos participativos. Me llama mucho la atención una de las cosas que aparca una cosa llamada redacción de proyectos, no sé qué. Vamos a correr un tupido velo, porque es llamativo que la gente normal de la calle ponga la redacción de proyectos para la posibilidad de... Pero bueno, pero en cuanto a otras cosas que salen, las que más se han votado, baños públicos y parque canino. 2 iniciativas, por cierto, que trajimos nosotros enmendadas el anterior año. Y nos aprobaron. Entonces, ¿qué tenemos que esperar nosotros, el grupo de la oposición? A que dentro de los presupuestos participativos la gente opine igual que nosotros y se lo diga para que lleven a cabo nuestras iniciativas. Pregunto. Después, sigo con el análisis, el fallo estructural en cuanto a gastos e ingresos. Yo lo que he comentado es que tenemos una estructura de fallos de ingresos y gastos que al final va muy pareja dependiendo completamente de Udalkutxa. En el momento que Udalkutxa baje, además se lo digo todos los años, es que no sé dónde está aquí la novedad. No voy a entrar a explicar mucho el plan estratégico de subvenciones, lo han explicado perfectamente los que me han antecedido en el turno de palabra. El plan estratégico de subvenciones es algo que por ley, además, desde 2003, si no recuerdo mal, ha comentado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, se debería estar haciendo y no se hace. Después, el tema que nos preocupa mucho. De las inversiones que he comentado anteriormente, había una que además es curiosa, porque aparece la rehabilitación de la vivienda de Víctor Chávarri y después, en vez de utilizarla dentro de un parque de viviendas municipal, la vendemos para seguir intentando coger dinero para otras inversiones. A nosotros nos parece cuanto menos curioso y no estamos en absoluto de acuerdo. Después, con el tema de aprobarnos una enmienda por igual a todos los partidos políticos, en este caso de la oposición, no socio presupuestario, yo no digo socio de gobierno, yo digo socio presupuestario, porque así lo es, aprobarnos una enmienda de 5.000 euros a cada uno de los partidos. Pues oiga, ¿qué quiere que les diga? Cuanto menos pues se desprende cierto tufillo electoralista a esto. Es decir, ahora pueden decir ustedes, con la boca muy grande, pueden decir, no, es que nosotros hemos acordado con todos. No, con nosotros no han acordado, porque esta enmienda la han hecho sin hablar con nosotros. No sé con el partido de H. Bildu o con el Partido Popular se han hablado. Con nosotros no han comentado nada. No ha habido ninguna negociación, ¿verdad? Para nada. Es decir, aquí hay un acuerdo excluyente que imagino, no sé cómo se hace ese acuerdo, además, no sé exactamente qué conversaciones tendrán el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, pero hay un acuerdo excluyente en la que los únicos que en este caso entran a tener un presupuesto para ellos disponer es el Partido Nacionalista Vasco, socio presupuestario. Nosotros, en absoluto. Además, lo hemos intentado de todas las formas. En 2017 trajimos un montón de enmiendas. En 2018 no enmendamos a la totalidad. Es que además ni trajimos una enmienda a la totalidad. Incluso estuvimos hablando previamente. Este año ni hemos hablado previamente y nada. Nos han dicho, no, es que la aprobamos una. Tome, esta. Oiga, con nosotros no han negociado nada. No nos han hecho ningún tema de negociador. Entonces tampoco se apunten eso luego, porque es lamentable. Después, con el tema de nuestras enmiendas. Por nuestras enmiendas, al final pasa lo que he comentado anteriormente. Nuestras enmiendas se llevan a cabo cuando bien o las traiga el Partido Nacionalista Vasco dentro de las suyas, ¿sabes? O lo cojan ustedes y las hagan de oficio, ustedes mismos, ¿sabes? O, como ha pasado estos años, pues vengan los presupuestos participativos y nos den la razón la gente diciendo no, es que estas enmiendas que traían son las que queremos realmente realizar y efectivamente se hagan.
A todo esto, con la enmienda esta que nos han aprobado, de los puntos negros, este año es buena, el anterior no. Nosotros lo trajimos el anterior año también, pues si se os había olvidado. Bueno, total, para concluir, pues efectivamente, estamos otra vez ante el problema de que esto está mal presentado, fuera de tiempo, tarde y mal, y al final que todo es igual, porque al final no cambia nada. Al final ustedes lo único que se centran es cambiar un poco las formas para poder venderlo después de cara a medios, decir que ha acordado con todos, pero el fondo es el mismo. El fondo es que este presupuesto, y que vamos a votar en contra, por supuesto, no es un presupuesto de acuerdo para mejorar la vida de Portugalujos y portugalujas. Partido Nacionalista Vasco. Bueno, pues voy a contestar a John, pero lo verá en streaming gracias a esa iniciativa del Partido Popular de la legislatura pasada, que como hoy no lo ha dicho y lo dice todas las veces, pues ya lo digo yo para que todo el mundo lo sepa, Juan Carlos. Estaba pensando ahora cómo orientar esta segunda intervención, porque hay veces que, no sé, parece que el debate es con el Partido Nacionalista Vasco y no con el equipo de gobierno, pero no pasa nada. Yo no tengo ningún problema. Es más, pues espero que a futuro sea con nosotros y que es para lo que estamos aquí. Y así te respondo. Respecto al Partido Popular, no voy a aprovechar este segundo turno para decir cosas que luego no pueda replicar. No te preocupes. No lo voy a hacer. Es solo una reflexión y no lo voy a hacer. Y si antes no he contestado a tu primera intervención, es porque consideraba que con la contestación que había hecho a la interpelación directa de la portavoz de Euskal Herria Bildu quedaba suficientemente contestada tu intervención, ¿no? Ahora bien, oye, si tú eres feliz pensando que estamos de acuerdo con todo lo que has dicho porque no te hemos contestado con tus mismas palabras, yo no te voy a quitar la felicidad, pero te va a durar muy poquito, porque es que eso no cabe en la cabeza de nadie. Eso es lo que creo que has hecho, desde nuestro punto de vista, una de las peores intervenciones en un presupuesto municipal que hemos escuchado estos 4 años, y para nada estamos de acuerdo en muchas cosas que has dicho, sobre todo porque has sido capaz de decir lo uno y lo otro, que para ti no vale decir que estás en contra de todo lo que viene en el presupuesto, pero que para nosotros sí vale decir que estamos a favor de todo. Bueno, no lo voy a repetir. No, creo que con la contestación que hemos dado a la portavoz de Euskal Herria Bildu, de los elementos que no compartimos de manera de gestión con el Partido Socialista y en los que hemos sido críticos aquí, con asociaciones y colectivos, en la calle, en los medios de comunicación y en las redes sociales, creo que quedaba suficientemente contestada, ¿no? Nos hacía una nueva pregunta la portavoz de Euskal Herria Bildu de si no hubiera habido acuerdo, pues hubiéramos hecho como siempre hacemos en el Partido Nacionalista Vasco. Hubiéramos analizado el contexto, el actual del ayuntamiento, del municipio, el económico, el social, y hubiéramos adoptado una decisión y hubiéramos buscado los acuerdos o las cosas necesarias. Y frente a lo que si hubiéramos acordado algo o no, siempre que acordamos algo somos de palabra y eso lo cumplimos. ¿Qué hubiera sido? No sé. Yo no te puedo responder qué hubiera sido si el escenario hubiera sido otro hace 4 años. Pero que lo hubiéramos hecho así, no me cabe ninguna duda. Ninguna duda. Con lo de la gobernanza, pues compartimos muchas de las cosas que has dicho. Pero creo que también igual tenemos que hacernos autocrítica a los grupos de la oposición, porque igual deberíamos también, en algún momento, de aplicarlo también, ¿no? Porque creo que, bueno, la crítica tiene que ser en todas las direcciones. Y respecto a la intervención del portavoz de Portugalujos Despierta, pues yo creo que gran parte está ya respondida con la respuesta que le habíamos dado antes y ahora a la portavoz de Euskal Herria Bildu, ¿no? Solo un matiz de lo del acuerdo, si es excluyente o no. Por nuestra parte, para nada es excluyente. Yo no sé, el Grupo Municipal de Portugalujos Despierta, ni tengo por qué saberlo, las veces que se ha juntado con el Partido Socialista y las veces que le ha llamado para acordar cosas en este presupuesto, los espacios que le ha dedicado, el análisis de contexto que ha hecho con ellos, ni nada, no lo sé. 0, por lo visto. Bueno, es que entonces igual no es que es excluyente.
Es que igual... Izaskun, evidentemente. O sea, yo te estoy diciendo que por nuestra parte no hay ningún problema a que se acuerde con cualquier otra closa. Es claro que si tú ni siquiera te diriges... Y esto me recuerda al pleno anterior, con el tema del contrato de basuras, que vino a decir lo mismo. Pues por lo visto solo incorpora las cosas del Partido Socialista, o sea, del Partido Nacionalista Vasco. Y dije, bueno, pues nosotros en julio le dijimos que no, y en agosto nos reunimos con ellos para decirles que estábamos dispuestos a llegar a un acuerdo y cuáles eran nuestras propuestas por escrito y qué cosas nos parecía bien y tal. Y también les pregunté qué habían hecho ustedes, y no contestaron nada. No lo sé. No sé, ni me compete, ni le compete. Pero si algo he dicho en la primera intervención de que tiene que ver con los acuerdos, que lo primero que exige es trabajo. Y voluntad de llegar a un acuerdo, claro. Y un acuerdo presupuestario, entiendo que la voluntad tiene que haya cuentas, porque si no, ¿para qué es ese acuerdo? Bueno, ¿ya? Cada uno tendrá que hacer a su manera. Y lo hemos dicho en más de una ocasión. Esta es la decisión que tomamos al principio de la legislatura, de nuestro estilo de oposición, crítico y exigente cuando hemos tenido que ser, y lo hemos sido. Muchas veces hemos dicho, hemos puesto encima de la mesa la demora de los plazos, el no llegar a tiempo, el que cuando se llega a tiempo no se llegaba bien. Antes he dado varios casos y varios debates en los que esto lo hemos trasladado. Y cortoplacista. Pero a su vez, un estilo de oposición, desde nuestro punto de vista, constructivo, responsable y coherente, y comprometido con vecinos y vecinas, intentando mejorar los servicios públicos en Portugalete, intentando trasladar a este pleno municipal y a la realidad propuestas de portugalujos y portugalujas, de asociaciones y colectivos. Respecto al sentido del voto, pues lo que hemos anunciado antes, vamos a votar que no a las enmiendas a la totalidad, porque si no decaería el presupuesto, y esa va a ser. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer 3 aclaraciones que me parecen importantes, porque son cosas que se han dicho aquí que me gustaría aclararlas. Primero, no conozco en democracia en ningún lugar, salvo en aquellos sitios que no hay democracia, que las cosas no se aprueben por acuerdo. Por acuerdos entre diferentes, a no ser que tengas democráticamente mayoría absoluta. Es que parece que la oposición aquí establece que se tienen que acordar las cosas y no puede haber un acuerdo entre 2 partidos, porque si no, ni aquí ni en ningún lugar se podrían aprobar las cosas. Y yo creo que es importante y muy bueno que haya pluralidad y que haya acuerdo entre diferentes. O olvidamos cómo se ha construido el país en el que vivimos, con acuerdos entre diferentes. Una vez se acordó el Partido Socialista y el PNV, otras veces ha sido el PNV con EH Bildu, como cualquiera de las siglas anteriores, otras veces se ha acordado con el Partido Popular, y por tanto se hacen acuerdos entre diferentes, porque en función del momento político en el que se viva y de las mayorías que haya en los ayuntamientos que votan libremente los ciudadanos, se establecen unas u otras mayorías. Yo no tengo la culpa de que unos tengan 2, 3, 4, 5, 7 concejales, serán los ciudadanos que han votado eso, y por tanto se construyen los acuerdos en función del número de concejales que los vecinos y vecinas establecen en cada periodo electoral. Y por tanto, si no tienes mayoría absoluta, tienes que llegar a acuerdo. Y yo creo que lo importante, y hay que decirlo, es que en este ayuntamiento ha habido un acuerdo para sacar en estos 4 años 4 presupuestos. Eso es poner valor. Y otros tendrán que hacer la reflexión por qué en esos 4 años han votado que no a todo en los 4 presupuestos. Eso es la reflexión que hay que dar encima de la mesa y los vecinos la tendrán indudablemente que hacer. En cuanto al tema del famoso informe, yo también ando un poco fastidiado de la voz. Vamos a ver, cuando estuvimos en la Comisión de Hacienda, los que estuvieron en la Comisión de Hacienda, porque no lo estuvieron todos y pudieron escuchar al interventor, y quiero repetir, porque hubo mucha gente que no estuvo en la Comisión de Hacienda, el interventor accidental en aquel momento explicó, pues claro, cada uno, y si viene otro interventor, tendrá otra forma de establecer los informes en el presupuesto. Estableció que para él lo que le gustaría es que hubiera pues más información descriptiva que de alguna forma justificaran los números, descriptivas, es decir, pues los números que no solo sean números, sino que tengan un poco más de descripción, pues que se justifiquen más los proyectos de las áreas, pero que el presupuesto pues estaba totalmente, como dice en su informe,
pues el presupuesto es perfectamente legal, está nivelado, cumple el principio de estabilidad presupuestaria, cumple el principio de sostenibilidad financiera, todos los créditos consignados son suficientes para hacer frente a las obligaciones exigentes y los gastos de funcionamiento, es decir, que está correcto, porque si no estuviera correcto no lo podíamos tramitar. Yo creo que eso todos lo sabemos, ¿no? Por tanto, otra cosa es que se incorporen más cosas. Y solo hay una persona que ha hecho referencia a un documento que nadie hace y ha sido H. Bildu, yo se lo agradezco, que es la memoria de alcaldía. ¿Alguien se ha leído la memoria de alcaldía? Yo creo que H. Bildu sí, porque ha hecho referencia a ella. Bueno, también me imagino que... Y aquí se detalla, capítulo a capítulo y área a área, por qué son diferentes los gastos respecto a los del año anterior. Y es más, este año, fíjate que era una cosa que yo pedí, oye, vamos a poner unos gráficos con colorines y tal, que otros años no poníamos, para que se viera mejor, cosa que no había en la memoria de alcaldía el año pasado, un poco más... para que fuera un poco menos duro leerlo. Y se explican todas las diferencias respecto al año anterior en cada uno de los capítulos y en cada una de las áreas. También, si pasamos las hojas, hay una referencia y hay un informe sobre todas las subvenciones nominativas del presupuesto, donde se establece a qué asociaciones se les da, por qué se les da, para qué se les da y qué cubren. Eso no quiere decir que tengamos que tener un proyecto global, un reglamento de subvenciones, perfecto. Pero por cierto, que lo único sería es el paraguas para incluir todas las que tenemos, que están todas legalmente ya establecidas y otorgadas, y además que se aprueban aquí gran parte de las bases. Pero cada una de las subvenciones nominativas están explicadas en el presupuesto, cantidad, para qué y qué acciones se van a desarrollar con ellas. Por tanto, cada persona pues tiene un criterio cualitativo diferente para interpretar las cosas, pero bueno, pero a mí me parece, y lo dije en la comisión, muy positivo, que ojalá que nos den esa pista de aterrizaje para que todas las áreas en el próximo presupuesto incorporen más información sobre los programas y los proyectos que presenten. Y ese va a ser pues la orden que habrá en el siguiente presupuesto, por supuesto, y a mí me parece bien, ¿eh? Yo lo dije en la comisión, que a mí cuanta más explicación se dé a los números, y lo dice un economista, mucho mejor. La explicación favorece mucho la interpretación de los presupuestos. También yo me gustaría muchas veces, cuando hace alguien una enmienda a la totalidad, que explicara en un presupuesto algo más que 4 líneas, porque la enmienda a la totalidad del Partido Popular, y lo enseño para que no en el streaming, son 4 líneas. La enmienda a la totalidad no puede ser explicada en un presupuesto mucho más amplio, más generalista, y tú... Sí, pero que son 5 líneas. Sí, que sí pero que oye, que perdona, que ya la he leído. Que sí, pero si no, se lo estoy enseñando porque tú dices y me dices que la enseñamos. O sea, una enmienda a la totalidad de un presupuesto de 500 páginas son 7 líneas. Pues yo también podría decir, oye, pues me gustaría que escribieras aquí más con detalle todo lo que dices. No, pero bueno, que sí, pero si yo solo estoy diciendo, tú quieres más documentación en todo. Yo digo, joder, pues me gustaría más documentación para examinar tu enmienda a la totalidad, porque en 5 líneas dice, no, que se devuelva el presupuesto, pues porque que se devuelva el presupuesto, porque en el presupuesto no hay los suficientes memorias explicativas, sin anexo de créditos de compromisos, y los créditos de compromisos que están, a no ser que tengamos inversiones plurianuales, los créditos de compromisos son los programas de los contratos que hay. O sea, te quiero decir que al final cada uno, Juan Carlos, explica. Yo te he dejado hablar, si yo solo te pido que me dejes hablar. Me parece que el Partido Popular no deja nunca hablar. Si yo sí te he dejado hablar 2 turnos, si yo solamente lo que quiero es hacerte una explicación, nada más, ¿no? Pero bueno, eran esas explicaciones, sobre todo por algunas dudas que se vierten aquí. Y yo también tenía esperanza, digo, el mejor presupuesto de los últimos 4 años, que es el más expansivo, porque ha ido mejor la recaudación de la Diputación y por tanto nos corresponde más a los ayuntamientos, pues indudablemente, pues oye, igual cambia el voto y votan alguna cosa, abstienen o algo, nada. Igual aprobándoles alguna también, nada, les aprobamos, pero ninguna. Bueno, pues oye, cuando se decide que en los 4 años votara que no a todos en los presupuestos, pues bueno, pues hay que asumirlo. Nosotros también asumimos que hay un acuerdo, pero por eso ni nos enfadamos ni nos dejamos de enfadar. Cuando tú perteneces a un partido que ha llegado a acuerdos con todos los partidos políticos en Euskadi, con todos, también con ustedes en algunas cosas, con todos, y por tanto no quiere decir que compartas todas las acciones y todos los proyectos. Claro que no, los acuerdos son para un momento dado sobre unas políticas y sobre todo unos presupuestos. Indudablemente cada uno haría presupuestos diferentes, pero eso es normal, porque pertenecemos a partidos políticos diferentes y por tanto uno le damos más interés al servicio público y otro le dais menos interés al servicio público. Uno le damos más interés a los servicios de una forma más cercanos a la ciudadanía, como la educación, la sanidad, los servicios sociales, lo que sea, y otros le dan menos interés. Unos quieren bajar impuestos y otros queremos que los impuestos sean necesarios para cubrir todas las demandas sociales de cercanía a la gente y porque cada vez la gente tiene más necesidades. Bueno, pues eso se plantea en un presupuesto y por tanto está claro que cada uno haría uno diferente, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que todos jugamos en política y todos sabemos lo
lo que es. Y bueno, no está el portavoz de Podemos, de Portugal Despierta, la verdad es que también va y viene, pero yo la verdad es que ha hecho la peor intervención que he oído yo en unos presupuestos en este ayuntamiento. Ni se los ha leído, los datos los ha dicho mal. Muchas de las cosas que dice son erróneas. No sabe ni que hay una memoria de alcaldía. Ni están tarde ni están mal, porque la norma de ejecución presupuestaria establece que el presupuesto entra en prórroga. ¿O es que el gobierno vasco, ahora que no tiene presupuestos, hay que cerrar las puertas del gobierno vasco? ¿O el gobierno central, que no tenemos presupuesto, tenemos que cerrar las puertas? Pues no. La norma foral lo que te establece es que entra la prórroga presupuestaria. La prórroga presupuestaria, y hasta que se aprueba un nuevo presupuesto. Y ni están mal, porque los presupuestos son correctos. Es que vamos, que diga que le están mal los presupuestos, pues no creo que sea él el que tenga que decir que están mal. Será la autoridad competente para juzgar estos presupuestos. Primero el Pleno y luego por los controles de fiscalización que tienen los presupuestos. Cuando el informe dice del intervento que dice que el presupuesto es correcto, que está nivelado y que cumple todas las reglas que tiene que cumplir para presentarse un presupuesto. Entonces, bueno, la verdad es decir, no a todo por justificar, pero luego si entras en el fondo de la cuestión, pues no entras en el fondo de nada del proyecto. Pero yo lo que más importante que quería resaltar es que los presupuestos son presupuestos en los que se gestiona un año en la institución, que muchas veces gran parte de las inversiones, porque son muy complejas, tardan más de un año en hacerse. Que en el tema de los proyectos que vamos a llevar a cabo este año, parte de los presupuestos son participativos, los hacemos primero porque son elegidos por los vecinos y eso tiene un trámite importante. Me dice, no, es que las rampas mecánicas de tal, claro, la rampa mecánica de tal es un proyecto constructivo y un proyecto de redacción, y eso se tarda muchos meses en hacer y se tiene que contratar. O es que se hacen unas rampas ya del primer día sin saber lo que hay que hacer. Pues no, eso se contrata, tiene un trámite y que por tanto eso es lo que hemos hecho en este presupuesto y se harán el siguiente año. Y para eso necesitamos las dotaciones presupuestarias y consignarlas. Es decir, son cosas de un poco de sentido común. Pero el decir que no a no y hacer intervenciones como las que ha hecho, la verdad es que yo me quedo sorprendido muchas veces de las cosas que se ven aquí. Pero bueno, vamos a pasar a votación el proyecto, las enmiendas a la totalidad que presentan los grupos. Hay 3 enmiendas a la totalidad y entonces vamos a empezar a votarlas presentadas de menor a mayor, ¿no? En primer lugar, votos a favor de la enmienda a la totalidad que presenta el Partido Popular, PP, EH Bildu, Portojo Despierta. Ya sabes que faltan. Sí, vale. Votos en contra, Partido Socialista, PNV y abstenciones ninguna. Pasamos a votar la enmienda a la totalidad que presenta el partido de EH Bildu. Votos a favor de la misma, PP, EH Bildu y Portugal Despierta. Votos en contra, Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco. Y la enmienda a la totalidad que presenta el partido de Portugal Despierta. Votos a favor de la misma, PP, Portugal Despierta, EH Bildu. Votos en contra, Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco. Muy bien, vamos a pasar ahora al debate de las enmiendas parciales al presupuesto y como siempre damos la palabra al portavoz de cada uno de los grupos que exponga todas sus enmiendas y luego ya en el segundo turno se debate. Partido Popular. En fin, cuando no nos gustan las cosas siempre son las peores intervenciones del mundo. Yo, sin embargo, pienso que este era el peor presupuesto de la legislatura. Yo a ti no te he dicho que era peor, ¿eh? A ti no te lo he dicho. Bueno, perdón, me había entendido mal. Perdón. Vale. Bueno, yo he condensado de todas maneras en esa enmienda a la totalidad que decía, ahora hablaré de las parciales, pues las claves que he desarrollado en mi discurso de por qué la devolución. Pero bueno, vamos a entrar entonces en materia, en las enmiendas parciales dentro de que podríamos valorar para la mejora y reorientar determinados programas dentro de este presupuesto. Las enmiendas que presentamos no son nuevas, van en la línea de lo que hemos venido presentando hasta ahora. Por eso nos sorprende que se haya aceptado una de nuestras enmiendas este año cuando la hemos presentado en años anteriores, tal y como le ha ocurrido a otros grupos. Pero bueno, bienvenido sea la aprobación de una enmienda, aunque sea por eso. Pero bueno, nosotros empezamos con enmiendas a colectivos y subvenciones, en este caso juveniles. Sabemos que se han incrementado otras enmiendas a otros colectivos. Nosotros creemos, no solamente porque es un criterio de nuestro grupo, del Partido Popular, sino porque también así nos lo han dicho y nos lo han trasladado los colectivos, tal y como manifesté en comisión,
me sorprendía que no se incrementaran estas enmiendas. Por eso es importante que haya un plan estratégico, como nos recordaba el interventor, que estoy seguro que también se habrá leído la memoria de alcaldía, pero él consideraba que la ley había que cumplirla, por mucho que hubiera memoria de alcaldía, y que por tanto había que hacer ese plan estratégico, y ahí vendría claro por qué estas no se incrementaban y las otras sí, me imagino, ¿no? O por qué se ponía más el acento en incrementar las otras de esa manera. Por eso nosotros hacemos una subvención para los RENANS, para el PACS, y también para las entidades sin fines de lucro municipales, tal y como hemos venido haciendo otros años, porque consideramos que realizan una gran labor en el municipio y creemos que eso debe ser refrendado incrementando el dinero que vienen recibiendo en presupuestos. Como no, un clásico en nuestras enmiendas, la partida del Programa Municipal de Patios Escolares Abiertos. Esta enmienda, que solo vio lugar cuando tenía responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento del Partido Popular, cuando yo era concejal de Educación y Juventud, es cuando por fin los patios escolares fueron abiertos y pudieron disfrutarlos todos los portugalujos y portugalujas. Son espacios que podrían ser incorporados a las actividades de ocio de nuestra villa, y que nos empeñamos una vez y otra, incomprensiblemente, en no aceptar una partida que podría incrementar de manera notoria las posibilidades de deporte tan sano y tan favorable para nuestra juventud y para otros colectivos en Portugalete. Los patios escolares somos una potencia, tenemos un montón, pese a los 2,8 kilómetros cuadrados, un montón de centros educativos que tienen unos patios escolares que están infrautilizados y que desde luego harían una gran labor y servicio. Incomprensiblemente solo vio lugar esto cuando nosotros gobernamos. Ya entendemos que esto no es una prioridad para ustedes. Poco dinero, gran servicio, pero no lo quieren. Transferencia a vecinos que constituyen familias numerosas, no les gusta. Bueno, pues esta es una partida, nosotros consideramos que la partida de familias numerosas en concreto es una partida que ha sufrido unas variaciones. Estamos en unas comisiones ahora de trabajo con los grupos para valorar cómo queda este tema. A nosotros esta partida nos sorprende el rumbo que ha tenido en concreto en años pasados, donde una vez ha habido movimiento dispar, no entendemos, y está mucho más ajustado que lo que ocurre con escasos recursos, y sí que creemos que habría que tener una especial atención a las familias numerosas, porque tener varios miembros en la familia es, al final, esas sí que hay que hacer auténticas políticas económicas de reducir gastos y buscar ingresos donde no los hay, y por eso cualquier ayuda es poca. Los vecinos con escasos recursos, no tenemos la misma suerte los grupos que los procesos participativos o que otros socios de gobierno, pero bueno, nosotros aún así, aunque sabemos que la partida es grande, como estamos en valoraciones de destino, seguimos manteniéndola de cómo se va a regular, porque podría ser que fuera necesario. Personas emprendedoras de lonjas del casco viejo. Para nosotros es fundamental el emprendizaje y el casco viejo. Por supuesto, mantenemos esa enmienda, aunque esta no es la que me han aceptado. Vale. Y luego un clásico que yo no lo entiendo, que se lo he dicho en muchas ocasiones, se hacen partidas para planes de formación para desempleados. Ustedes lo comentan siempre, pero es que nosotros teníamos en el 2015 30.000 euros en esta partida, con un gran número de desempleados, que hoy se lo han recordado su socio de gobierno, 2.000 y pico, con un alto porcentaje de mujeres. Y nosotros teníamos 30.000 euros en esta partida, que incomprensiblemente, cuando llegaron los recortes presupuestarios por la reducción de ingresos, porque también los hemos sufrido aquí, esta partida se fue reducida de 30.000 a 5.000. Sin embargo, el número de desempleados no disminuyó en la misma proporción. Nosotros pensamos que estos cursos son importantes, no porque lo digamos nosotros, sus socios también lo dicen, y los planes de empleo que ustedes hacen afectan a muy poquitas personas. Los cursos de formación para desempleados afectan a muchísimas más personas. Es menos dinero y afecta a más personas de las que se pueden ver beneficiadas. Por lo tanto, consideramos que esta era una enmienda importante que ustedes han rechazado junto con su socio de gobierno en todas las ocasiones.
¿Y qué decirle de la preocupación que tenemos con la Policía Municipal? Nosotros vamos a hacer todo lo posible, no por conformarnos con seguir con lo que tenemos, que ya nos cuesta, porque hay que llevarles a ustedes a rastras a las OPEs y hay que llevarles a rastras a ver si cubrimos las bajas que tenemos de interinos, porque todavía lo tengo que ver. Ahora la excusa es que no hay en este momento posibilidad, pero cuando la había tampoco lo hacían. Entonces, nosotros creemos que tenemos que ir a lo de los municipios de nuestro entorno, a tener plantillas amplias, con plantillas rejuvenecidas, con medios que den seguridad a la gente, porque como ustedes saben, aunque yo no se lo diga, pero ustedes lo saben bien, hay una gran sensación de inseguridad en el municipio, por hechos que suceden. Sí la hay, no me diga que no, porque sí la hay. Y yo no se lo repito en el pleno porque ustedes lo saben. Y no hace falta, no es un dato objetivo, es un dato objetivo que rebasa y sale por las redes sociales. Y no soy precisamente yo el que lo mueve, como algunos han querido decir en algún momento. Es desgraciadamente las circunstancias que tenemos. Por lo tanto, nosotros aquí volvemos una vez más, por favor, a rogarles que incrementen la plantilla, que de verdad que se lo agradeceremos. Bueno, ¿y qué decirle? Este clásico, la partida para centralizar todos los servicios municipales en los bajos del ayuntamiento, para que todo el mundo pueda resolver la práctica totalidad de sus gestiones sin vagar por las distintas dependencias municipales. Qué cansado estoy de decir urbanismo allí, no, eso es en el edificio cívico, no, aquí son los grupos municipales. Sería millonario si me dieran €1 cada vez que un vecino despistado va vagando en busca de información por la casa consistorial. Yo creo que unificar los servicios y dar un servicio integral beneficia a todos, beneficia a la organización interna que tenemos y beneficia sobre todo al usuario, que es no otra cosa que los portugalujos y portugalujas. ¿Y qué más quieren ellos que entrar, como hacen en muchas otras instituciones, y tenerlo todo a mano y poder hacer cualquier gestión y no tener que decir, oiga, ¿dónde me atienden para esto? Que es lo que desgraciadamente tienen que hacer los portugalujos y portugalujos con determinadas gestiones. Ya no hablar que alguna gestión todavía sigue siendo con barreras arquitectónicas y no todos podrían ir a ello. Bueno, voy a intentar, el último intento, he adaptado la moción para los columpios adaptados de lenguaje inclusivo, porque como había enmiendas que todo el mundo, que no te gusta, vale, no, porque había, como a veces la excusa no era el fondo sino las formas, digo, bueno, vamos a intentarlo por la vía de las formas, aunque creo que no podía tener el mismo éxito. La número 12 me la han aceptado, esta ocasión sí, porque tocaba, que tenía la cantidad de alguna de mis compañeros y yo creo que ese ha sido el criterio, aunque tenía más de 5.000. Tenía más de 5.000, la siguiente también era de 5.000 euros. Podían haber aceptado la número 13, yo se lo hubiera agradecido, porque ya empieza a preocuparme que estamos en, puedo decir, febrero, y tenemos elecciones en mayo, y yo creo que ustedes han destinado esfuerzos y partidas, incluso en estos presupuestos, para desarrollar proyectos similares que trabajamos en legislaturas pasadas, pero yo a mí sigo diciendo que para mí es fundamental, para nuestro grupo es fundamental hacer un proceso de memoria histórica, pero sobre todo con homenaje a las víctimas del terrorismo de ETA, que como sabéis los informes de gobierno vasco, y como quedó claro en la última reunión, es en la práctica totalidad de las que hay en Portugalete. Y yo creo que vamos, salvo que ustedes me digan lo contrario, ya sé que me dirán que tienen una partida por ahí, pero es que tampoco les veo en la actitud. Entonces, bueno, yo respeto de momento los tiempos, pero se están acabando. Entonces, a lo mejor voy a tener que decir algo. Lo que pasa es que, claro, como los trabajos van en la comisión, pues yo creo que esa enmienda es importante. También valía 5.000 euros como la de emprendizaje. O sea, que no será por dinero, me temo. Y la partida de apoyo al turismo. Pues sí, ¿qué quiere decirles? Yo creo que aquí hay que darle una vuelta. Yo propongo cosas. Nosotros hemos hablado muchas veces de un bidegorri que los mismos socios que aprueban en este ayuntamiento, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco, son los que no lo facilitan en la otra institución que debería ser la Diputación. Y nosotros queremos ese bidegorri por la margen izquierda, pero no lo vemos y no les vemos a ustedes en otras instituciones de hacerlo realidad, pese a que otros grupos se lo piden, entre los que me incluyo, presupuestariamente hablando, y ustedes
sistemáticamente lo rechazan. Entre tanto, no tenemos posibilidad, pero nosotros creemos que eso puede ser un factor interesante, porque el problema que tenemos nosotros, y así se lo decimos, es que tenemos una magnífica percha, un instrumento fundamental, que es el puente colgante de Portugalete. Para mí es de Portugalete, no es de Vizcaya, por mucho que el gobierno vasco quiera apropiarse de una marca para todos, es nuestra marca. Y sin embargo, no le estamos sacando el partido. Los turistas, los peregrinos, todo el mundo lo utiliza y se va. Y se va. Porque hay peregrinos que no están haciendo el camino correctamente, cruzan por la margen derecha y se van. Y además, porque los que vienen de los grandes cruceros y tal, vienen, pasan la barquilla, suben y vuelven, se suben al autobús y se van. Nadie se queda. Sí, nadie se queda. Casi nadie se queda. Por mucho que pongan ustedes voluntarios para allí para contarles las bondades que tenemos, nadie se queda, porque tampoco, entre otras cosas, hemos hecho grandes mejoras en esta legislatura, como les he dicho, en el casco histórico, que les atraigan. Es así. Nosotros creemos que la oficina de turismo debería estar allí, pero al margen de la oficina de turismo, junto con la oficina de turismo, habría que coger un enganche. Si tuviéramos Videgorri, nosotros les animamos a dar un paseo en bicicleta por Portugalete, con un alquiler de bicicletas eléctricas que seguramente podría ser interesante. Es más de lo que ustedes han propuesto en el último tiempo. Y por supuesto, la siguiente enmienda, al menos ya que no en la institución donde ustedes también son socios y nos tienen abandonados para hacer el Videgorri, al menos hagan la redacción del proyecto de por dónde puede ir. La última vez el Partido Nacionalista Vasco dijo que... Sí, vale, bien, entonces ahora me resolverán, si está hecho por dónde pasa el Videgorri, será tan amable de decirme qué pasa con la parte que tenemos justo aquí enfrente, donde están, estoy señalando a la parte de enfrente, donde están las escaleras junto al bote, cómo salvamos, si pasa por la carretera o va por exactamente cuál es el trazado. Si ya está hecho me lo va a poder decir ahora. Sí, pues ahora me lo dices, no te preocupes. Entonces nosotros creemos que habría que redactarlo porque está pendiente y bien, pues me lo va a buscar el alcalde, pues me lo cuenta ahora, retiro la enmienda, no tengo ningún problema. El año pasado la propuesta para no aprobarlo era que la cantidad era insuficiente para hacer una redacción de proyecto que no debería tener coste, como ya le dije al Partido Nacionalista Vasco, porque lo tenían que hacer los servicios municipales. Hemos incrementado la partida, por si acaso. Por supuesto, una partida que también repetimos, que es la de, creemos que había que potenciar lo de ciudad amigable con las personas mayores, lo hicimos el año pasado se decía que más adelante, cuando sacara el proyecto adelante, pues la repetimos, la tenemos, y por supuesto, si queremos que los turistas que vienen por el Camino de Santiago, y cada vez son más, pues realicen y hagan, dinamicen el comercio de Portugalete, nosotros creemos que lo mismo que ocurre en otros territorios, aquí deberíamos incrementar también la duración y capacidad de nuestro albergue, sobre todo la duración, que es muy escasa, pese a que la hemos incrementado, también a petición nuestra. A nosotros nos da mucha pena, porque el albergue que lo pusimos en marcha nosotros, creemos que es un instrumento fantástico para dinamizar el turismo y para motor de economía, para nuestro comercio local y para muchas cosas, y para poner el Portugalete en el mapa. Y en este tiempo ustedes han habido que arrastrarles y llevarles adelante para ir potenciándolo. Todas las pequeñas medidas que han sido venga nosotros a pedirlo para hacerlo. Ya se lo digo, en otros sitios funciona todo el año el albergue, porque los turistas del Camino de Santiago, aunque es cierto que vienen más en el periodo estival, no dejan de venir durante todo el año. En Portugalete no vendrán, no pararán o pasarán de largo si no les damos las facilidades para estar. Y yo creo que deberíamos ir en esa línea. Y luego, esto que ha creado cierta discrepancia en la Junta de Portavoces, el programa de reparto de domicilio del pequeño comercio de Portugalete. Lo voy a explicar con detalle, para que no haya discrepancias. Lo voy a explicar con detalle. Yo cuando propongo cosas en el municipio, desde hace tiempo, pues propongo cosas que creo que pueden ser positivas, y a veces yo no invento el fuego en la rueda, porque desgraciadamente está todo inventado. Es que esto es así. Cuando yo hace 2 legislaturas, la legislatura pasada, les pedía que cubrieran los parques infantiles y ustedes no los cubrían, ni siquiera lo llevaban en su programa electoral, que luego lo incluyeron,
Les decía, en otros municipios de nuestro entorno ya lo hacen, no seamos los últimos en poner este tipo de programas. Y bueno, nada, tuvo que ser la participación ciudadana, que no nuestras iniciativas, la que con menos votos hiciera lo que los grupos de la oposición con más votos no conseguían, que era cubrir los parques infantiles. Ahora ya es un clásico, en aquel momento era motivo de ¿qué cosas pide este? Portugalete tiene una orografía complicada. Nosotros queremos potenciar nuestro comercio, pero a veces la gente, por comodidad y por compras voluminosas, prefiere comprar en otros establecimientos porque puede llevar de otra manera, en vehículo, las compras a su casa. O, en el peor de los casos, y cada día con más frecuencia, comprarlo a través de Internet porque se lo traen a casa y no tiene que desplazarse, que también cada vez más. Esto es así, esto es una realidad. Sin embargo, en otros municipios de nuestro entorno han optado por potenciar el comercio y facilitar en lugares incluso que no tienen nuestra orografía, que nosotros, aupa el Erandio, las cuestas que tenemos por muchas rampas que pongamos. Por lo tanto, nosotros pensamos que sería interesante para que suscribir un convenio, no con todos los comercios, con lo que se fuera añadiendo y ver con algunos a ver si funciona, para que Portugalujos pudieran hacer una compra y decir, y esta es mi dirección y me lo llevas a casa. Me lo llevas a la tarde, que lo recojo, o cuando haces el comercio, que venga el camión de reparto, que podía trabajar con un camión eléctrico o una pequeña furgonetilla eléctrica para ser ecológicos, con personas desempleadas de Portugalete que estarían encantadas y que llevarían, que para que nuestra gente mayor, que es el 33%, personas de 60 años que tienen que hacer las compras y son pesadas, pudieran llevar sus cosas a casa. Esto, hoy aquí me lo dicen que no, pero ya saldrá en programas de participación ciudadana y será fantástico, o lo veré en su programa electoral próximamente, claro, como gran novedad. Pero bueno, yo lo sigo proponiendo como lo he propuesto en años anteriores. Y luego, un servicio gratuito de asesoramiento y tramitación para las personas mayores. Hacemos mucha labor por las personas mayores, pero a veces acompañamientos, que no les falte de nada, comedor, pero a veces el problema que tiene, hay gente que no tiene quien le explique las cosas más cotidianas, porque existe una barrera, reciben cartas, documentación. Yo no estoy diciendo un servicio jurídico, yo lo que estoy diciendo es que a veces la gente no entiende ni lo más sencillo, y a veces lo peor de todo es que no tienen a quien preguntárselo, o necesitan ayuda con cosas que para a los demás o para quien tiene un nieto o una familia o un padre resultan triviales. Yo quiero que a nuestra población mayor no les falte nunca asesoramiento desde las cosas más nimias, desde una carta del ayuntamiento que no entienden, que se les requiere el pago porque se le ha olvidado domiciliar, o cualquier otra cosa de una entidad bancaria, o que han recibido una carta compleja que no entienden, o cualquier otro procedimiento. A mí me gustaría que hubiera alguien donde ellos tuvieran como referencia para acudir con cualquier cosa a hacer. Y bueno, la partida para ayudas a instalación de ascensor, que aquí, bueno, tampoco tuve mucha suerte por distintos motivos. Nosotros creemos que en Portugalete tenemos una realidad en los edificios antiguos que no tenían en aquel momento los requisitos que tienen ahora y que muchos están sin ascensor. Cada día más comunidades, en la medida de lo posible, están tratando de coger y tratar de poner para superar las barreras arquitectónicas y en la medida que pueden acometer estas importantes obras. Hay ayudas de gobierno vasco, hay distintas cosas, pero nosotros creemos que debemos también colaborar en este aspecto porque son muchos los afectados y que se verían beneficiados por esta instalación de ascensores. Lo mismo que he dicho, más del 33% son mayores de 60 años que viven en edificios, a veces en pisos altos, donde no tienen ascensor, donde no existe un reparto a domicilio que les pueda subir las compras y donde a veces tampoco tienen familiares que se lo puedan hacer, entonces lo pasan mal y tampoco tienen además grandes pensiones. Lástima, se han marchado los pensionistas, pero que les puedan hacer los desembolsos de obras que hay. Aunque las ayudas que reciben del gobierno vasco cada vez son mayores y de otras instituciones, no son suficientes. Entonces nosotros deberíamos, en la medida de lo posible, de poder contribuir. Ya sé que lo hacemos con algunas, yo ya sé lo que tenemos. No me diga que ya tenemos, yo voy más allá. No, porque me adelanto antes, porque ya me sé las respuestas. La inspección técnica de edificaciones, por ejemplo, contribuir, que es un gasto y que tal vez podríamos contribuir a pagarlo, ¿no? Para sumar nuestro granito de arena, para que al menos tenga una redacción de coste menor. Y estas son nuestras enmiendas que con nuestro trabajo y nuestra humildad presentamos.
y trataremos de ver si alguna es posible que salga adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. EH Bildu. Sí, nosotras también vamos a explicar las 23 enmiendas que hemos propuesto y luego igual en el segundo turno de palabra, también un poco, como decíamos el año anterior, por respeto al trabajo que se ha hecho presentando las enmiendas, pues vamos a decir cuál es nuestra postura con respecto a las que se han presentado. Y luego me imagino que también Juan Carlos ha hecho el ejercicio, ¿no?, de sacar de otras partidas para que, o sea, técnicamente se puede hacer, porque las que superan, entiendo, los 22.000 euros que quedan de crédito global, pues entiendo que eso nos lo tendría que decir Virginia, que no está, creo. O sea, no, creo que no se llegarían ni a votar, pero no sé, luego igual nos explicáis y eso. O sea, hay enmiendas, Juan Carlos no, porque ha hecho en el último momento ese cambio, pero Portugal Lujo Despierta y EH Bildu tenemos enmiendas que superan 22.000 euros, que es lo que nos queda de crédito global, y nosotras la hemos planteado sacar de ahí. Entonces yo no sé si decaen o... Vale, pues que luego era eso, a ver si cómo vamos a hacer la votación, por aclarar luego en la... Vale, o sea, vamos diciendo en plan, esta decae porque tal y no lo votamos. Vale. Bueno, entonces yo las explico todas y luego a la hora de votar, si queréis, hacemos eso. Bueno, pues como en el caso del Partido Popular, nosotras también en nuestro caso hay muchas enmiendas que se repiten, que ya planteamos el año pasado e incluso el anterior, y las hemos ordenado en bloques o por áreas, ¿no? Las primeras 3 enmiendas hacen referencia al área de promoción y uso del euskera. Las 3 son de un importe de 10.000 euros para la reposición de elementos en vías públicas. Esta es, como sabéis, esta legislatura hemos hecho un esfuerzo para el cambio de las placas o del paisaje lingüístico de nuestro pueblo, que no se ajustan tampoco a lo que nos exige la normativa, en cuanto a que tienen que estar en las 2 lenguas, y hay placas de calles y plazas que a día de hoy únicamente están en castellano. Entonces, pues bueno, que hemos querido mantener esta partida para ir cambiando las placas y para que nuestro paisaje lingüístico vaya euskaldunizándose. También ayudas al aprendizaje del euskera a personas adultas y actividades socioculturales de promoción del euskera. Y bueno, luego ahí hacíamos referencia, bueno, luego explico que hay algunas enmiendas que coinciden con las que se han aprobado del Partido Nacionalista Vasco, y nosotras pues entendíamos que por lógica, ¿no?, que las íbamos a retirar, pero bueno, las voy a explicar si nos importa. La cuarta enmienda, que también ha sido aceptada por el Partido Socialista, es el área de participación. Proponíamos hacer un proceso conjunto con el movimiento feminista o asociaciones de mujeres o incluso la Comisión Mixta de Igualdad, para ver qué tipo, bueno, el equipo de gobierno anunciaba que se va a poner en marcha una casa para las mujeres. Pues creemos que eso hay que hacerlo de una manera lo más participativa y abierta posible, entonces proponíamos que se haga ese proceso. La quinta enmienda también está relacionada también la anterior con el área de igualdad, y esta también, ya esta es un clásico. Proponemos que la creación en la relación de puestos de trabajo del puesto de técnica de igualdad. La sexta es la reparación y mejora de edificios cívicos y el mercado de abastos. En esta ocasión también coincidimos en cierto sentido con una enmienda que han propuesto desde Portugal Lujo Despierta, que ellas proponían mejorar el centro cívico, ¿no?, para poder darle un uso cultural, y nosotras también, pues hacía tiempo que ya veíamos que teníamos un espacio municipal infrautilizado y en muy malas condiciones, y que podría ser una oportunidad, ¿no? Porque creemos que en Porto en los últimos, bueno, creemos que se podía haber hecho un esfuerzo mayor en lo referente a los espacios culturales en este pueblo. Creemos que hay grandes deficiencias, y bueno, pues ese puede ser un espacio que tenemos ahí, pero habría que arreglarlo, evidentemente. Y en la misma partida solicitábamos también el arreglo del tejado del mercado de abastos, como ya he dicho antes, está en muy malas condiciones y hay goteras. Las siguientes enmiendas están, las siguientes 4 enmiendas están en el bloque de bienestar social,
y una de ellas coincide con una enmienda del Partido Nacionalista Vasco. Lo que proponíamos era incrementar las partidas de ayudas de emergencia social, urgencia social, la subvención para Lampa Rapitzu, las subvenciones para vecinos y vecinas con escasos recursos, esas. Y bueno, la que coincide con el PNV es la ayuda de urgencia social y su partida, como es superior a la nuestra, pues luego teníamos pensado retirarla. En el área de educación, juventud y deporte hemos incluido cuatro enmiendas. La primera es la subvención a Aurrerantz, a colonias urbanas, con 5.000 euros, y ahí sí al Disarea con otros 5.000, y a las subvenciones de instituciones sin fines de lucro, de juventud, otras 5.000. Entonces hemos tenido la ocasión de hablar de que el informe de intervención decía que tenemos que tener un plan estratégico de subvenciones. María José me ha detallado que sí que había algunas, ¿no?, que se habían incrementado, pero bueno, nosotras hemos querido priorizar estas, que también es nuestro criterio político. Creemos que lo mejor sería, como he dicho antes, que hiciésemos ese plan estratégico entre todas para priorizar, ¿no?, para acordar cuáles son las prioridades en el pueblo. Y también, como he dicho antes, este año hay una novedad a Oroitus, entonces, bueno, con esa enmienda la compartimos con el Partido Socialista. Me perdí un poco el hilo, pero la última que me falta es obras en colegios públicos. Este año se incluye una partida para hacer obras en el Colegio Civil de Gabriel Celaya y no recuerdo el tercero, María José. Bueno, en 3 colegios. Eso es, pero bueno, habíamos hecho un pequeño contraste con las AMPAs, no de todos los colegios, es verdad, pero bueno, nos habían trasladado algunas deficiencias que tenían en los ikastetxes y habíamos querido pues fortalecer esa partida para poder hacer obras en los colegios públicos. En cultura y fiestas hemos incluido 3 enmiendas. La número 15 hace relación al euskara ausos auso, que esta es una propuesta que hizo el Partido Nacionalista Vasco y claro, como en el proyecto inicial que nos presentó el Partido Socialista pues no se veía fortalecido o consolidado ese programa, que quisimos incluir 10.000 euros en esa partida. La 16 también es para la promoción del euskera en otros trabajos exteriores, otros... ¿Me he colado? Txistularia. Txistularia, barkatu. Vale, bueno, está mal escrita. Esta también es una propuesta que con vuestra enmienda, que ya está asumida, entendemos que se da respuesta a la demanda que nos hacían desde la banda de Txistularis, aunque creemos que a futuro hay que hacer un trabajo para que se conviertan en parte de la banda municipal. Y luego, este año, como es una enmienda nueva que hemos querido incluir, sabemos que se ha incrementado la partida para la compra de instrumentos para la banda municipal, pero nos trasladaban también que tienen pues algunas carencias en lo referente al vestuario, a la ropa. Entonces, pues bueno, nos dijeron que para empezar este año, para poder cambiar las camisas y pantalones, pues nos habían hecho un cálculo más o menos de eso, 5.500 euros o algo así. La número 18 hace referencia al plan estratégico del casco histórico. Esta también la retiraríamos porque ha sido incluida la enmienda del PNV. La siguiente es el estudio, hacer un estudio. Creemos que durante esta legislatura ha habido un tema que ha salido de manera reiterativa, que ha sido la ubicación del euskaltegi y las condiciones que tiene, ¿no? Que pues tiene algunas también deficiencias, goteras, hemos tenido problemas y yo creo que todas coincidíamos en que había que buscar una ubicación alternativa al euskaltegi municipal. Entonces, la propuesta que hacemos es doble, una para el euskaltegi municipal, hacer un estudio de viabilidad económico, saber dónde podríamos ubicarlo, y también una propuesta para hacer también un estudio de la puesta en marcha de una biblioteca municipal en el barrio de Repélega, que entendemos también que los servicios públicos, siempre lo hemos dicho, creemos que tienen que estar descentralizados. Es un pueblo pequeño, pero principalmente Buenavista y Repélega quedan
algo alejados del centro y del casco viejo, que igual es donde se focalizan casi todos los servicios públicos. Y bueno, hay otras muchas cosas que creemos que se podrían hacer en los barrios, como hemos hecho, por ejemplo, con la oficina de San Roque de atención a la ciudadanía. Pues creemos que también sería una apuesta bonita poder abrir en un futuro otras 2 oficinas, tanto en Repélega como en Buenavista. O sea, esto lo lanza así porque es algo que hemos hablado, pero bueno, por empezar por algo, ¿no? Por lo menos ese estudio de viabilidad, de cuánto sería el coste, dónde se podría hacer. Y luego había otra de mejora de accesibilidad en los barrios, que yo creo que es coincidente también con algo que ha incluido el PNV, algo que ha propuesto también Portugal Ojo Despierta, de cota cero, ¿no? De rebajar las aceras. Eso también pues, coincidíamos un poco con vosotros. Y luego en promoción económica, empleo, comercio y turismo hemos incluido las últimas 3. Y eran cursos de formación para personas desempleadas, ayudas a personas emprendedoras en las lonjas del casco viejo, o sea, incrementarla en 10.000, y la subvención a nuevas aperturas a establecimientos, que se es en todo Portu, pues otros 10.000 euros. Y ya bueno, eso es un poco las propuestas que hacíamos para este año, que ya digo que algunas venían, muchas se repetían del año anterior, porque creíamos que seguían teniendo encaje, y otras hemos ido ajustando el dinero o ha habido alguna propuesta nueva. Y yo quería aprovechar este turno de palabra porque en el segundo igual respondemos a las propuestas. Bueno, a vosotros ya os he dicho que coincidimos, o sea que hubiésemos votado que sí a todas, pero a los grupos que vais a presentar ahora vuestras enmiendas os contestaremos en el segundo turno de palabra. Pero quería aprovechar para algo que ha salido en el debate anterior, cuando hablamos de si era un acuerdo excluyente o no, porque se va a ver ahora en las votaciones. Es verdad que este año a nosotros 3, ¿no?, se nos ha aceptado una enmienda a cada grupo de 5.000 euros a cada uno, que no, nosotras lo preguntamos en la comisión y no se nos explicó tampoco la razón, ¿no?, de por qué este año sí, por qué esas enmiendas y por qué esa coincidencia en la cantidad. También nos parecía curioso y no se nos explicó. Nos gustaría que se nos explicara igual en este turno de réplica, de turno de palabra, perdón. Y cuando, Chema, antes decías que no, que vosotros no teníais un acuerdo excluyente. O sea, nosotros no decimos que el Partido Nacionalista Vasco haya puesto encima de la mesa que solo sus enmiendas van a ser aprobadas y que es algo que habéis planteado, sino que el acuerdo que tenéis con el PSOE, al menos hasta ahora ha sido así. Lo que nos ha demostrado es que sí que es excluyente, porque no sé, estos últimos años, o sea, la totalidad de las enmiendas que hemos presentado entre los 3 grupos son importantes y todas han sido rechazadas. Este año, no sé por qué razón, incluso Juan Carlos ha hecho una reflexión, ¿no? Que luego, además, hay cosas que se desarrollan sin habiendo sido rechazadas y, por ejemplo, las 3 que hemos propuesto, ¿por qué estas sí y hasta ahora las otras no? Eso entiendo que le toca al Partido Socialista respondernos, pero sí que entendemos que es un acuerdo excluyente. Yo, de hecho, he estado sacando las actas de los últimos 2 debates presupuestarios. Te vas a la votación y es que es como muy curioso, porque esto que es como muy engorroso y así, parece toda la misma línea. No lo vais a ver igual, pero en negrita, en todas las líneas están, todas las enmiendas que presentamos, y en negrita y en mayúscula está decae. Y las votaciones, si no fuese un acuerdo cerrado y excluyente, no coincidiríais en las votaciones, no coincidiríais en la votación, luego me respondes tranquilo, no coincidiríais tampoco en la votación, si es que no sea en el pleno, sino en la comisión. En la comisión previa que tuvimos también, ahí se nota que hay un acuerdo y que habéis hablado, ¿no?, de cuál va a ser la postura de cada grupo con respecto a las enmiendas que vamos a presentar nosotros, los otros 3 grupos. Si no, no se entendería, ¿no?, que todas y cada una de las enmiendas que hemos ido presentando estos últimos años decaigan. Podría haber escapado alguna, pero es que no se ha escapado ninguna.
Entonces, no sé, nos choca. Y eso, a ver si nos podéis explicar luego, a ver, por qué nos habéis concedido el aceptar esas 3 enmiendas, la misma cantidad a cada grupo, y no, o sea, ¿os parecen mal el resto de las propuestas? Porque hay algunas que yo creo, que estoy segura, que os parecen interesantes, que incluso económicamente podrían, porque yo he hecho el cálculo, 22 menos 15.000, no queda mucho. Pero bueno, algo se podría hacer, e incluso quitar de otras partidas que nosotras también, que ha sido otra estrategia política también que hemos utilizado otros años, es decir, vale, ya sé que el informe de esta intervención las va a tumbar cuando hemos cogido, por ejemplo, de los sueldos del equipo de gobierno, ¿no? Pero es también, bueno, pues para marcar una postura política, y este año también lo hemos hecho. Para la técnica, el puesto de la técnica de igualdad, hemos cogido de los sueldos del equipo de gobierno. También podríamos haber hecho lo que ha hecho Juan Carlos, pero bueno, sabiendo, preveyendo que nos las iban a tumbar, pues queríamos marcar ahí un posicionamiento más político y no tan técnico. Y bueno, ya está, ya me enrollo mucho. Muchas gracias. Por tu ojo despierta, Natalia. Perdón. Bien, un poco como ha contado Izaskun, y por respeto, pues vamos a contar un poco las enmiendas que hemos presentado desde Portugal Ojo Despierta, haciéndolas en vez de por números, pues por áreas. Como ha comentado también, pues van a decaer casi todas las enmiendas, porque solo quedan, nosotras hemos utilizado la cantidad económica del crédito global, entonces van a decaer porque solo quedan 22.000 euros, el resto es el que ha utilizado el PNV. Con lo cual tenemos bastantes dudas de que realmente estos presupuestos pues llegan a ser inclusivos. Bien, en cuanto a nuestras enmiendas, nosotros presentamos 15 enmiendas que suponen 331.000 euros que hemos sacado del crédito global. En tema social, proponemos la compra de un piso social como inicio de un parque de viviendas sociales que hemos pedido en reiteradas ocasiones y que creemos que son tan necesarias en nuestro municipio. Ahora mismo el Ayuntamiento no posee ningún piso de titularidad municipal que esté libre pues para una urgencia social, para temas de exclusión social, y muchas veces lo que pasa con estos temas es que se dan ciertos casos y se les envía a hostales o pensiones y tal. Y sí que es verdad que a veces para esas personas, esas mujeres y esos hombres, a veces estas no son las condiciones óptimas en determinadas circunstancias y circunstancias personales. En este área también pedimos la contratación de una técnica de bienestar social. Vemos o estamos viendo cómo año tras año están aumentando el número de familias que acuden a los servicios sociales de Portugalete, y consideramos necesario aumentar la plantilla. Vemos que cada vez se pueden alargar más el tiempo de espera de las personas que piden una cita en bienestar social, así que sí que vemos interesante e importante pues que aumentemos y se produzca la contratación de una técnica de bienestar social. Además, dentro de poco entiendo que nos entregaréis la memoria de bienestar social y podemos ver los datos. Por otra parte, solicitamos la creación de huertos urbanos en temas ecológicos. Queremos darle una función social, una función ambiental en una villa que tenemos que entendemos que está basada en el cemento, que tenemos zonas verdes, pero que estas zonas verdes pues a veces carecen de las características necesarias para hacer un ambiente más ecológico, para que se pueda dar que familias vayan allí, que haya pues, bueno, ciertas actividades que creemos que, pese a las zonas verdes que tenemos, no están preparadas en muchas ocasiones. Y además creemos que también es un buen punto de autoconsumo propio. Solicitamos también crear una partida específica de protección animal. Estamos de acuerdo, y en los presupuestos participativos ha salido la creación de un parque, y sé que estáis considerando además pues poner zona agility y todo esto, temas relacionados en este caso con perros sobre todo, pero creemos también que tenemos que hacer un esfuerzo extra, por ejemplo, la concienciación, tanto en tenencia de animales no tienen por qué ser PPP, sino también, o sea, perros o gatos que no tengan esa característica, y en referencia a la adopción también, adopción de animales que se abandonan en la calle. En urbanismo queremos una auditoría, que es algo que hemos repetido en diferentes ocasiones, del actual PGU, para intentar adaptarlo un poco más a la realidad social que se está dando y que cada vez se da más en Portugalete. Y pedimos en una partida, que bueno, también el PNV lo ha incluido y se va a incluir en los presupuestos, para iluminación. Entendemos que ha habido buena voluntad y lógicamente es necesario la iluminación que se ha dado recientemente en Carlos VII,
pero consideramos, y después de comprobarlo, pues que ni se ve bien, ni hay visibilidad buena de lo que se ha puesto, ni los conductores han aumentado la visibilidad del peatón. Y demandamos también en urbanismo alcanzar el criterio de cota cero en pasos de peatones, para que no haya limitaciones y por parte también, sobre todo, de personas que pueden tener diversidad funcional a la hora de desplazarse por nuestras calles. Pedimos en el tema de cultura la rehabilitación del centro cívico. A ver, lo ideal, nosotros consideramos que sería un edificio nuevo, al final tener un sitio. Entendemos que es muy difícil, por lo tanto, consideramos que el centro cívico está en una ubicación inmejorable y que haciendo una reforma, pequeña, mediana reforma, podría dársele mucho uso, tanto a nivel de pequeñas obras de teatro, como hacer cineclub, que en otros municipios y colindantes hacen, etcétera. Por supuesto, también pedimos nuestra demanda de carteleras, desde que se aprobó la moción y que llevamos pidiéndola muchas veces, y además hay una asociación referente a esto, porque creemos que sigue faltando libertad de expresión en Portugalete. Y proponemos también, como otros años, la mejora de mobiliario, sillas, etcétera, en salud laboral, 2 oficinas de coworking, y creemos también una que puede ser favorita del PNV, que es el área de autocaravanas, que aunque no la voten a favor, pues es una de sus favoritas y es idea de ellos y ellas. Y para todo esto, y referente al crédito global, pediríamos la modificación de la norma municipal de ejecución presupuestaria en el artículo 5.2, para que el Pleno y la Corporación Municipal sea quien diga dónde se va a ir el crédito global, cómo se va a repartir. Por último, hemos vuelto a incluir la señalización de puntos negros a partir del trabajo que se realizó de diagnóstico urbano. Le colaboraron diferentes asociaciones, vecinas del pueblo, colectivos, y es la enmienda que nos han aceptado este año el equipo de gobierno. Sí que es verdad que agradecemos la buena voluntad, pero, y creemos que es una pequeña victoria, y no solo para Portugal Ojo Despierta, sino para nuestras vecinas, pero sí que consideramos que esos 5.000 euros de modificación en un presupuesto de 50 millones, pues no llega a ser una propuesta seria. Es un pequeño gesto, pero nos gustaría más voluntad de negociación, y no solo a nosotras, sino, entiendo, a todos los partidos de la oposición. O sea, 15.000 euros de 50 millones, pues hombre, muy inclusivo no es, la verdad. Al final, este es un pequeño resumen de las enmiendas. Lo que hemos querido dar es un carácter desde nuestra parte de la oposición, pues un poco más social, ecologista, feminista y cultural. Y os invitamos a votar a favor para que demostréis que no somos exclusivos y que no nos excluís. Lo que sí es verdad es que nos entristece y que vemos año tras año que seguimos igual, que hay cosas que se mejoran, que no, pero en general y en global estamos igual. Muchas de las enmiendas que presentamos los partidos de la oposición se han presentado también como mociones a lo largo de esta legislatura, y a veces se han aprobado y aún así se presentan como enmiendas y no se aprueban, y entendemos que probablemente en muchas de ellas estéis de acuerdo, es que estamos seguras, pero no vemos ese cambio positivo de que realmente llegan a ser unos presupuestos en el que aquí estamos diferentes sensibilidades y propuestas políticas representadas de la población, y a todos nos ha votado, y a todas una parte de la población, y yo creo que esa representación se debería ver en los presupuestos, y no solo que en este caso sea desde el equipo de gobierno, que lógicamente sois quienes gobernáis, y en este caso pues el equilibrio que tenéis, y bueno, el PNV se acerta a ciertas enmiendas y se aprueba. Así que bueno, os invitamos a que demostréis que no es excluyente y que podemos ser unos presupuestos inclusivos. Y por otra parte, no me gustaría acabar este turno sin hacer una pequeña mención al área de bienestar social. Y es sobre las enmiendas que habéis metido, bueno, desde el PSOE de las AES y desde el PNV de urgencia social. En un primer momento vimos que las AES se reducían en 14.937 euros, pero como has comentado antes, María José, yo no tenía turno de palabra y no iba a intervenir anterior, por eso aprovecho para hacerlo ahora. Desde el Gobierno vasco ha llegado la nueva partida económica y son 28.000, con lo cual en 29.000, entiendo que entonces son unos 15.000 euros de más, o sea, lo que aparecía en el presupuesto, que eran 550.000, 40.000 y había reducido 14.000 euros, eso aparece en el presupuesto, menos 14.000 y pico euros. Si ahora vienen 29.000 más, entiendo que el final son que hay 15.000 más o menos, en total para las AES, si no me equivoco. Vale, si es así, que bueno, es una suma y resta, entendemos que el Gobierno vasco da más dinero, porque el Gobierno vasco se basa en unos criterios sociales, y entonces concede más dinero porque hay más necesidades en nuestro pueblo, referente por lo menos a la partida de emergencia social. Luego me explico. Bueno, más fondos, pero no se saltan los criterios tampoco, esos fondos están referidos, porque hay más fondos no te van a dar 3 millones si ellos consideran, y eso hace una fórmula con los criterios. Luego me lo podrás explicar de todas formas. Bueno,
En este aspecto, bueno, nos preocupa que probablemente la necesidad ha aumentado. Tendremos la oportunidad de ver la memoria de bienestar social que llegará en febrero y veremos a ver qué pasa, si ha aumentado o no ha aumentado, etcétera. Pero vemos que seguimos sin ser capaces, y esto creo que lo hemos hablado en comisión y personalmente y más veces y con todas las personas más o menos que estáis aquí representadas, de tomar como un ejemplo, y ha salido recientemente, ayuntamientos como el de Rentería, con el mayor gasto social entre todos los municipios de España. Seguimos entendiendo que tenemos la capacidad, y esto también lo he hablado, y tendremos la oportunidad de hablarlo en comisiones de bienestar social o mediante mociones, de aportar dinero a las ayudas de emergencia social en conjunto con el Gobierno vasco. Es decir, ellos nos dan una cantidad en base a unos criterios. Nosotras podemos decir, bueno, queremos más, ponemos 50.000 euros y ellos nos dan 50.000, 50%, 50%, y aumentar esa cantidad. ¿Y por qué decimos que queremos aportar dinero y aumentar esa cantidad? Los criterios establecidos por Gobierno vasco dan unos máximos a conceder por tipología, ¿no? Tiene unos máximos según la tipología, mobiliario, yo que sé, compra de gafas, audífonos, etcétera, necesidades básicas, etcétera. Vale, entiendo que estáis de acuerdo con esas tipologías que se establecen desde el Gobierno vasco, que además son muy parecidas a las de urgencia social, y con los límites que se ponen, que el Gobierno vasco entiende que eso es un límite necesario para las personas, para cubrir sus necesidades. Bien, pero lo que pasa es que en este ayuntamiento lo que hacemos es que para que llegue a todo el mundo, minoramos, hacemos un tanto por ciento de minoración, para decir que llega a todo el mundo. Entonces, mi pregunta también es, ¿esos criterios por tipología son demasiado altos desde vuestro punto de vista? Porque si no, podríamos no minorar y hacer una partida y no lo hacemos, y tenemos un problema. Lo hemos hablado varias veces esto, y para mí es una excusa lo que decís de que tenemos las ayudas de urgencia social, que sí que es verdad que tienen tipologías parecidas, pero nuestra opinión es que las ayudas de urgencia social, uno, son tanto de importe económico como de gestión del ayuntamiento, no municipal, pero es un importe mucho más bajo. Y además las tipologías también están cribadas pues, en un 90%, etcétera, etcétera. Y además, referente a urgencia social, hemos visto en la enmienda que se mete desde el PNV que piden 26.000 euros, como ha dicho antes el portavoz del PNV, y se queda en 86.000. Claro, ¿qué pasa? Que vosotros lo que habéis hecho este año en el presupuesto es decir, vale, yo tenía 80.000 el año pasado, resto 20.000, menos 20.000, se quedan 60.000. Sumo la enmienda del PNV y me quedo 86.000. Conclusión, suma-resta, nos quedan 6.000 euros de más, con lo cual el aumento es irreal. O sea, hay un aumento, pero son 6.000 euros, porque habéis bajado preliminarmente. Entonces, nosotras desde Portugal Lujo Despierta creemos que tenemos que empezar a darnos cuenta que otros modelos en la parte social, y hago hincapié en esto, son posibles. Voy a poner, por ejemplo, en el Rentería, bueno, que he dicho antes, se gastan 265 euros por habitante y presupone, es un 18% del presupuesto. En Baza, en Granada, que tienen el mayor tanto por ciento sobre el presupuesto, que no gasto social, pero el tanto por ciento mayor, gastan un 24% de su presupuesto en el área de bienestar social. Y en Santurchi, para no irnos tan lejos, ni a Granada ni a Rentería, que está aquí al lado, gastan 262 euros por habitantes, está después de Rentería, y es un 20% de su presupuesto. Portugalete, 6,3 millones sobre aproximadamente 50 millones y 12% del presupuesto, el área del bienestar social, con todo lo que conlleva, no solo subvenciones, lógicamente, todo lo demás. Entendemos que si otros ayuntamientos aumentan el gasto social y llegan a tener esos datos, nosotras también lo podemos hacer. Has comentado, María José, que tenemos una salud financiera buena. Nosotras creemos que la salud financiera puede ser buena, pero que la salud social no lo es. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. Sí, yo voy a ser muy breve. Probablemente en las mismas actas que nos ha enseñado la portavoz de Euskal Herria Bildu está también lo mismo que voy a decir ahora, porque creo que no, lo he repetido pues todos los debates presupuestarios en lo relativo a la votación de las enmiendas parciales del resto de grupos de la oposición. Entonces me sorprenden algunas cosas que he escuchado. El objetivo de la sesión de hoy entiendo que es la aprobación o no de un presupuesto que tiene un esquema presupuestario, y que si se quiere modificar ese esquema presupuestario pues hay que negociarlo. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido negociar, pero evidentemente si ahora se incorporan otras enmiendas, el esquema presupuestario
va a ser otro. Entiendo que lo que tenéis que hacer en primera instancia, si queréis que vuestras enmiendas se incorporen al presupuesto, es negociar con el partido que presenta el presupuesto. Y votar a favor o absteneros de ese presupuesto, porque el objetivo es que haya un presupuesto. Entonces, si yo no sé qué ha hecho el Partido Popular y qué ha hecho Bildu, por lo que ha dicho antes el portavoz del Partido Socialista, pues no ha habido negociación como tal con Portualujo de Despierta. Si no la ha habido, pues evidentemente lo que nosotros no vamos a hacer es modificar un presupuesto que no ha sido negociado. Si hubiera habido una negociación presupuestaria con el Partido Socialista, pues daríamos nuestra opción de esa enmienda concreta que nos parece. Pero claro, es que lo otro, o sea, no se comprende. Y se comprende menos cuando decir con buena voluntad que queremos que se apruebe y se acaba de votar a favor de todas las enmiendas a la totalidad. Entonces, si votas a favor de la enmienda de totalidad es que no quieres que haya presupuesto, no lo sé. Tampoco creo que sea el concepto de presupuesto exclusivo. Y una última cosa con esto. El otro día, en Tele7, que Portualujo Despierta presentaba sus enmiendas al presupuesto, lo que más me llamó la atención es que hacía un llamamiento, que lo entiendo, al Partido Socialista para que negociara el presupuesto, y también hacía un llamamiento al PNV para que negocie el presupuesto. Sí, tal cual. Escuchen el vídeo. Si nosotros no tenemos que negociar no tenéis que negociar con ningún presupuesto con nosotros porque no hemos presentado ningún presupuesto. Eso sí, el llamamiento en Tele7 para los medios, de cara a la galería, porque yo he recibido 0 llamadas, 0 mails, 0 WhatsApp. Que hubiera dicho esto, Hubiera dicho esto. Hubiera dicho esto. Conmigo no tienes que negociar nada. Ahora bien, si llegas a un acuerdo, pues veremos si esa enmienda concreta nos parece bien o no. O como en 2018, veremos si todos presentamos una enmienda concreta con el mismo importe, en el mismo sentido, porque estamos de acuerdo en eso. Pero por dejarlo claro, o sea, lo mismo que hemos repetido otros años. Es decir, el trabajo es previo. Si no existe ese trabajo, pues luego es complejo, ¿no? Y con las enmiendas, evidentemente estamos a favor de muchas enmiendas. Luego podemos pensar algunas que están mejor dotadas, más, menos, tienen mayor dotación, son más viables, menos viables. Pero nos parece, pues bueno, pues que compartimos muchísimas cosas. Como hemos compartido muchísimas cosas a lo largo de la legislatura. Por lo tanto, nuestra postura en las enmiendas va a ser la abstención, excepto en la, creo que es la número 5 de Euskal Herria Bildu, que tiene informe desfavorable de intervención, que en esa votaremos en contra. No, pero simplemente por... Sí, no, bueno, si te hace gracia, pues te hace gracia, pero como hemos hecho otras veces, yo si tuviera una enmienda desfavorable de intervención no la sometería a votación. María José, Partido Socialista. María José. Bueno, redundando en lo que decía anteriormente el alcalde y volviendo un poco a la dinámica, ¿no?, de negociación y cómo se han ido presentando las situaciones referentes a la tramitación del presupuesto a lo largo de este tiempo que lo hemos venido hablando. Bueno, pues y por contestar también un poco lo que me preguntaba Izaskun, ¿por qué se han aprobado 3 enmiendas, una de cada uno de los partidos? Bueno, pues el motivo era el tender una mano a la negociación. Por supuesto, los 3 grupos que, como se ha reiterado numerosas veces y todos los años se hace el mismo llamamiento de alguna manera a la negociación. Claro, los 3 grupos, en este caso implicados, PP, Portualujo Despierta y EH Bildu, han presentado enmiendas a la totalidad del presupuesto. Lógicamente, eso ya como principio es una barrera, aunque se podría negociar.
No hemos recibido ninguna llamada, ninguna oferta a la negociación por parte de ninguno de los tres grupos, EH Bildu, Partido Popular y Portugalujo Despierta. Ninguna. Ni en la Comisión de Hacienda, que también podría ser el foro de debate donde se puedan defender también las enmiendas y llegar a, bueno, pues a convencer también de alguna forma, no hubo ninguna discusión, nadie quiso plantear ninguna defensa de sus enmiendas. No sé, quiero decir que así es difícil cuando no hay voluntad de poder acordar nada. Eso por un lado. Por otro lado, claro, hace imposible también el hecho de que se hagan las enmiendas contra la aplicación del crédito global, hace imposible aprobar las enmiendas. Quedan en este momento 22.315 euros, por supuesto podría caber alguna otra, pero casi la totalidad de las enmiendas van contra el crédito global. La modificación que ha planteado también in extremis Juan Carlos, con 3 modificaciones también de propuestas de aplicaciones a la baja, también mantienen el crédito global en 22.000 euros, que era pues ahí el límite, ¿no?, que teníamos de las 3 enmiendas que él plantea. En algunos casos, algunas de ellas entendemos que ya están también suficientemente dotadas, porque además son partidas muchas veces que se han aumentado también dentro del presupuesto, en el caso de algunas de ellas. En otras, que en el caso de EH Bildu dice que retiran, ¿no?, ha manifestado que se retiran, son las que están incluidas ya en las propuestas también hechas por PNV, entonces son algunas que son coincidentes. En otras, como de las de Portugalujo Despierta, hay muchas que son claramente insuficientes. El área de autocaravanas con 2.000 euros, desde luego, no llega absolutamente a nada. Creación de huertos urbanos, 15.000 euros tampoco son suficientes. Oficinas de coworking, 2 oficinas de coworking, 4.000 euros. Bueno. Hay alguna también, las que se plantean respecto a creación de puestos de trabajo, en este caso de Portugalujo Despierta, técnica de bienestar social, y en el caso de la técnica de igualdad de H. Bildu, pues que ya se está haciendo, como se ha mencionado y se sabe, la RPT, la relación de puestos de trabajo, y se comprenderán ahí. La número 5, por supuesto, es ilegal, porque va contra un crédito que está aprobado en pleno. Y respecto a lo que me comentaba Natalia sobre las ayudas sociales, que han sacado ahora un debate que yo entiendo que no es ni el momento ni el lugar, y he vuelto a revisar y veo que tampoco se hace una enmienda relativa a ningún aumento de partida de ayudas. ¿Vuestras? ¿Enmiendas vuestras? No, vale. Pues entonces, bueno, tampoco entiendo muy bien, no me parece muy coherente. Es un debate que, por supuesto, podemos tener en cualquier momento en la Ley de Garantía de Ingresos o cómo se establecen desde las leyes, pues la forma de reparto de ayudas. En cuanto a las partidas y por aclarar esto que decía, pues sí, estaba consignado inicialmente un gasto de 540.000 euros, que era el correspondiente también al ingreso de 540.000 euros de Gobierno vasco. Se consignó ese presupuesto, tanto de ingreso como de gasto, y como se ha mencionado también, y ya lo hemos explicado, pues se ha incorporado en la enmienda para aumentar ese crédito en 29.000 y pico euros, que es lo que ha subido la partida que ya nos han confirmado y nos han comunicado oficialmente desde el Gobierno vasco, exactamente 29.194 euros. Y sin ánimo de ahondar ahora en el debate, porque este debate es eterno y podríamos estar muchísimo tiempo, decir que hay partidas de ayudas municipales que complementan la partida de AES. No dentro de la propia partida de AES, pero sí, por un lado, las que has mencionado de urgencia social, que serían en este año de 86.000 euros, y también recordar que las partidas que tenemos de ayudas a familias o personas con escasos recursos y a familias numerosas, que apoyan el
pago de impuestos y tasas municipales son 115.000 euros, que son también conceptos recogidos en la normativa de ayudas de emergencia social. Estas son partidas municipales, simplemente por aclarar. Y bueno, yo creo que básicamente esto es lo que tengo que decir ahora. Muchas gracias, María José. Vamos a dar el segundo turno, más breve igual. Juan Carlos, Partido Popular. Sí, intentaré ser más breve. Bueno, me encantan los clásicos. Una de mis pelis favoritas es El Día de la Marmota. Y tengo un cierto déjà vu. Yo esto ya lo he vivido. Ahora, o sea, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? O sea, es que tela marinera. Vamos a ver, a todos, a los dos socis, a los dos socios de gobierno, al Partido Socialista y a su socio presupuestario, el Partido Nacionalista Vasco. Si me engañas una vez es por ti, pero si me engañas una segunda vez es por mí. O sea, vamos a ver, seamos serios. O sea, que estáis en vuestro derecho de no aceptar ninguna enmienda. Hasta ahí compro el discurso del Partido Nacionalista Vasco. Otras veces os metíais en enjuagues de no, porque no me gusta la cifra y tal, pero no os vendáis la moto una vez más de que es porque no queremos negociar, no sabemos negociar, si ya sabemos lo que hay. Eso es lo único que sabemos. Eso sí que lo sabemos. Ya sabemos lo que hay, que no va a pasar ninguna enmienda. Da igual que pongamos mucho, poco dinero, que sea pensionista, medio pensionista, da igual. O sea, no hay enmienda posible. Habéis aceptado efectivamente una enmienda, pero yo creo que es porque era muy duro escuchar lo que os decíamos en el año del ejercicio anterior de es que no habéis aceptado ni una. Es que no habéis... Entonces dice, bueno, para que no nos digan eso vamos a aceptar 5.000 para cada uno. Todos contentos. Además así conseguimos un doble objetivo. Le reducimos el crédito disponible para poder hacer enmiendas, dificultamos un poco y además escogemos nosotros, porque claro, si hubiera, como has dicho, pues intención verdaderamente negociar, diría, ¿cuál quieres? Que te voy a aceptar una. O elige 5.000 euros de enmienda que te voy a aceptar. No, elegid la que queréis y tal, pero para que no os digamos nada. Ya vale, hombre, que estamos todos mayorcitos para hacer un poquito el paripé, que ya es el final de legislatura y entonces la primera vez cuela, la segunda, la tercera, pero ya la cuarta, hombre, no sabéis negociar, no queréis negociar, que tenéis un acuerdo cerrado y ya está, no os volváis locos. Eso es lo que es. Entonces, luego con mis enmiendas, con lo del crédito disponible, no miráis con mucho detenimiento. Es cierto que he modificado esas tres para no tirar totalmente y que sigan siendo viables, pero tengo muchas más que no dependen del crédito disponible. Desde hace tiempo, desde todos los ejercicios. Hay más que podéis aprobar, chiquitines, si queréis, por crédito disponible. No será por dinero, ¿eh? Es más, si hubiera sabido que era por dinero, yo hubiera hecho más de ese tipo. Pero es que como ya sé que da igual, no os preocupéis. Y luego, con respecto a las enmiendas, sin más, dos cosas. Vale. Bueno, yo en principio, por simplificar, como resultado está sota caballo rey, porque vamos a presentar las enmiendas y entonces no van a salir adelante, porque ya porque lo habéis dicho, porque lo preveíamos, no hay ninguna sorpresa. Entonces yo voy a votar a favor de mis enmiendas y me voy a abstener al resto de grupos. ¿Eso quiere decir que no las comparto? No, muchas de ellas las comparto. Pero por si ocurre cualquier cosa, el crédito disponible es el que es, entonces vamos a priorizar lo de casa frente a los demás, pero me gustan mucho de las que han presentado los otros grupos. Y luego, una cosa más, eso sí, como hay una que me gusta mucho, que no cuesta dinero, de Portugalujo Despierta, creo que es la número 7, pues también se la voy a votar a favor, ¿vale? Esa no cuesta dinero y da muchas satisfacciones, entonces la voy a votar a favor. Y sin más, además, eso es, no voy a entrar en más detalles porque yo... el Bidegorri, sí, se me olvidaba. La del Bidegorri, vale. He mirado, pues, muy interesante el documento, tengo que reconocerlo. No estaba, creo, estaba recién aprobado la última vez que tuvimos el debate. Voy a mantener y voy a decir por qué la enmienda del Bidegorri. Porque, bueno, la grata sorpresa ha sido que efectivamente sí que está una redacción de proyecto por donde pasa el Bidegorri,
pero me he quedado preocupado, tengo que reconocer, porque el único tramo que era el que me preocupaba, que era el que señalaba ahí, por donde no pasa exactamente por al lado de la ría, es el que tenemos enfrente, que pasa, hay un momento en que viene por toda la margen de la ría, en el cruce este donde están las escaleras, que era lo que me preocupaba a mí, salta a compartir con la carretera y luego atraviesa por el Paseo de la Canilla hasta que luego ya pasa a Rialia y ya continúa lo mismo que ocurre con todo el trazado, por al lado de la ría. O sea, todo el paseo de la margen izquierda es por al lado de la ría. Sí, viene ahí, o sea, lo acabo de mirar. Menos en nuestro tramo cuando llegamos ahí, que llega al Paseo de la Canilla. Yo, sinceramente, pienso que de la crisis hay que hacer oportunidad, y yo creo que esto más que un problema es una oportunidad. Yo creo que estamos a tiempo de replantear ese trazado, estamos a tiempo de dar una alternativa, porque en una parte del tramo largo hay espacio suficiente, y mi propuesta es que le demos una vuelta y que en vez del Bidegorri pase por la Canilla, que nos va a crear más problemas en determinados momentos que beneficios, es que replanteemos, hablemos con el puerto, con Diputación, replanteemos el kiosco, replanteemos continuar y busquemos una solución al menos mínima de coincidencia, y ya veremos a partir de cuando llega la parte de los barcos justo antes de Rialia, que son muy poquito tramo. Habría que buscar una solución puntual ahí, pero yo creo que debería ir al lado de la ría, por muchísimas cuestiones, porque es más efectivo, por seguir lo que ocurre en todo el resto de municipios, en el resto de Portugalete, y porque yo creo que va a evitar problemas a largo plazo cuando tengamos ocupado la Canilla por otras cuestiones, y que va a generar que sea un Bidegorri más complejo de gestionar en ese tramo. Mi opinión, por eso os mantengo la enmienda. Como da igual, pues, pero yo la mantengo, para que luego digáis que no lo dije cuando ocurre algo. Venga. Entonces, Juan Carlos, por un poco por establecer, tú de todas las enmiendas que nos has planteado, mantienes ¿cuáles? Para saber las que tenemos, todas, vale, menos las tres que nos has sustituido además, ¿no? Todas las que te hemos aprobado de buena voluntad, y 3 que son las que he sustituido, digo porque, vale, perfecto. Y una segunda aclaración. Porque todas son viables económicamente, sí. No todas tiran de crédito disponible, global, y además las que se habían quedado sin partida ya lo he subsanado. Vale. Y otra segunda aclaración, Y otra segunda aclaración, el libro este es un estudio básico, es un básico que hace un año aproximadamente. Es un básico pues que responde a una moción que se hicieron en las juntas generales. Eso, cuando se vaya a redactar el proyecto, cambiará pues un montón, porque luego los ayuntamientos, las afecciones y todo eso, es un básico simplemente que hicieron en un diseño preliminar. Es un estudio básico, pone aquí estudio básico de un itinerario, pero luego tienes que redactar el proyecto constructivo, y eso ya variará en función de todas las afecciones, por tanto. ¿Vale? Ya, pero no lo redactamos nosotros, No, ya lo que nos faltaría que lo hace, eso se lo redacta la Diputación, etc. A nosotros lo que nos interesaba sobre todo era la salida del túnel de la Benedicta y la rampa, que efectivamente se mantiene, ¿vale? Pero bueno, es una cosa, cuando se vaya avanzando, indudablemente os seguimos informando. Chivito. Sí, un poco por seguir con ese tema, que además que fue una propuesta que planteó nuestro grupo en toda la margen izquierda y se ha ido... además, joder, nos alegró mucho el consenso que suscitó y así, y nosotras sabíamos que en Junta se había presentado ese estudio, porque además estuvimos insistiendo en que nos presentaran plazo y tiempo, y lo que una vez estudiado, porque lo hemos estado mirando y así, también hemos hecho otra propuesta, Juan Carlos, digo, para que sepas, porque no plantean un único itinerario, estudian diferentes alternativas, y nosotras lo que planteábamos es que ahora el recorrido que pase por cada pueblo, en cada pueblo, se haga de manera consensuada también, ¿no? O sea, no solo, no sé si habrán contado con técnicos municipales con vosotros, si así, no tengo ni idea, pero bueno, que sea algo más local, ¿no? O sea, que podamos hablar en Portu sobre si queremos que vaya bordeando la ría, que esa era nuestra apuesta, o si queremos que vaya por la carretera, que el tramo de Santurchi, por cierto, desde las piscinas de Portugalete hasta el Parque Santurchi va por la carretera. Eso es lo que se plantea, Luego habrá que ver alternativas. Y en el caso de Portu, nuestra apuesta no era que pasara por el por el túnel que va hacia las Camporras, porque entendemos además que es un túnel muy largo y que puede ser problemático, y puede ser un punto negro, y nuestra propuesta era
mejor o peor, que fuera por abajo, más por la ría, y después la carretera nueva que hicieron hacia Sestao, que es un poco pendiente, pero bueno, la propuesta que hacemos es poder entre todas valorar. Entonces nosotras íbamos a votarte que no a esa, porque te íbamos a decir en plan, está hecho ya, pero venga, te compro me has currado el speech y así, o sea, y si la idea es que se destine a algo, o al menos que haya una voluntad para que hagamos ese trabajo en el pueblo, nos parece bien. Y luego, como muchas de ellas ya venían del año anterior, ya sabes un poco cuál es en algunas, en muchas coincidimos, y en otras igual nos vamos a abstener porque hemos incluido la misma, pues Aurrerantz y ahí sí Aldizarea, porque nosotras hemos metido más, un poco más de dinero. La de familias numerosas ya sabes que no, y ya es de sobre las razones. Con el tema de las 2 plazas a agentes de la Policía Municipal nos vamos a abstener porque entendíamos que más que 2 plazas tenemos que ver cuáles son las necesidades reales en base a la RPT, probablemente más. El proceso de memoria histórica que tú, me imagino que hay, la incidencia que haces, la diferencia de otros años es el tema de las placas y así, y nosotras a ese vamos a votar en contra porque creemos que hay que finalizar el proceso que hemos iniciado esta legislatura y ver lo que sale de ahí. El resto, la mayoría son que sí o abstenciones, por no alargarme mucho. Y luego también, por ejemplo, me has convencido un poco, como no nos da, a veces el argumentario sí que sirve para el programa de reparto a domicilio del pequeño comercio, que el año anterior también la metiste y nos abstuvimos, y yo tenía aquí apuntado, habíamos acordado abstenernos porque lo que dijimos fue que nuestro temor era que estas nuevas empresas que empiezan a reproducirse como champiñones, sobre todo en urbes, ¿no? En Bilbo y así se ven como Globo o Deliveroo, de reparto, que en realidad lo que hacen es fomentar una figura de falso autónomo y precarizar a los trabajadores y trabajadoras, pues nos daba miedo que esa fuera un poco la... Y bueno, como tú lo has explicado así, habría que definirlo bien, a ver cómo lo hacemos, Pero yo sé que hay otras experiencias, igual se podría profundizar, hoy no tenemos tiempo, pero yo sé que en Madrid también Podemos ha hecho algunas cosillas así desde lo público, quiero decir que no intervendrían esas empresas que nosotros creemos que son buitres y precarizadoras. Entonces, bueno, pues podremos darle un voto de confianza a la propuesta. Y luego, bueno, y luego las de Portugal, Lujo Despierta, alguna me he saltado, pero más o menos ya sabéis cuál es la postura. Las del PNV y las del Partido Socialista ya hemos dicho que sí. Y a las de Portugal, Lujo Despierta, a la sexta habíamos, votar que no, porque la del PNV tiene una mayor, es de 29.000 y la vuestra es de 13.000. La 9, que es la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, teníamos ciertas dudas y vamos a votar que sí, pero que hablabais de una auditoría, el año pasado también la incluisteis. Nosotras creemos que ya deberíamos incluso empezar a pensar en una nueva redacción. Entonces, no nos parece, nos parece bien porque hayáis lanzado la piedrita los 2 años, ¿no? Ya hemos hecho muchos debates sobre el tema de vivienda y el Plan General de Ordenación Urbana, entonces coincidimos. Y luego, pues la del centro cívico, pues claro, nos íbamos a abstener porque hemos metido nosotras la misma, incluyendo el mercado. Y el tema de protección animal, el bloque que habéis hecho ahí, nos abstuvimos también el año pasado y este año también, porque no coincidimos con vosotras en la idea de los parques para perros cerrados. Es una visión diferente, yo he tenido, ya sabéis, que no es un rollo. Y ya está. Y luego... sí, quería acabar diciendo que yo entiendo que el parte del ejercicio de la política también es convencer al que escucha de tu relato y que aquí cada una intenta, ¿no? Convencer con su relato, pero es que ha habido cosas que he escuchado que, Juan Carlos, además yo creo que lo haces con sentido del humor la mayoría de las veces
y me gusta bastante, y, o sea, quiero que con ese tono también lo cogáis, pero es que a veces da la sensación de que, no sé, de que compartimos espacios diferentes. Cuando María José nos dices que, joder, que nos habéis aprobado una enmienda a cada partido de 5.000 euros como un llamamiento a la negociación. Y, joder, nuestros grupos se enteraron de que nos ibais a aceptar esas enmiendas en la comisión, en la última comisión de Hacienda, y el PNV ya lo sabía, pero nosotras no. Sí lo sabían, María José. Entonces, no sé, o sea, nos parece que hay cosas que no dan juego, o sea, que no tienen encaje. Y yo, que también llevo aquí desde la legislatura anterior, y en la legislatura anterior no teníais ese acuerdo en esta institución y en otras, y sí que recuerdo cuál era la postura del Partido Nacionalista Vasco en otras negociaciones y también en los presupuestos. Yo antes, cuando os lanzaba la pregunta de qué pasaría, ya sé que es un futurible, que no podemos hacer aquí predicciones y así, pero es que yo tengo el convencimiento de que vuestra postura sería muy diferente si no hubiera un acuerdo, porque es que el acuerdo es global, no es depende del presupuesto que el Partido Socialista en Portugalete presente, vais a absteneros o vais a votar que sí. No, el acuerdo es facilitar, vosotros le llamáis la estabilidad presupuestaria y de tasas, independientemente del proyecto que presente el Partido Socialista. Evidentemente vais a intentar jugar, ¿no?, con vuestras cartas, con lo que podáis mejorar el proyecto con las enmiendas que os van a aprobar. Pero hasta ahí, o sea, el margen de juego que tenéis es hasta ahí, esas enmiendas. Entonces, bueno, de ahí viene mi convencimiento de que es gracias a ese acuerdo que tenéis por lo que les facilitáis los presupuestos, y no por esa responsabilidad o por darle estabilidad. Y luego, otra cosilla, María José, que has dejado ahí de refilón. Es verdad que le has dicho a Natalia que ha hecho una exposición. A mí me ha costado seguirte el hilo, me gustaría que volviéramos a hablar de ese tema, O sea, cuando estamos hablando de las subvenciones a familias con escasos recursos, las ayudas que tenemos, ¿no?, de emergencia social y de urgencia social. Y María José ha dicho, bueno, podríamos hablar cuando hagamos el debate de la ley de renta de garantía de ingresos. Y a mí me hubiera gustado escucharla. Pero es que ese debate se debería de dar en el Parlamento Vasco y lamentablemente no se va a dar. Pero yo te animo a que la lleves a alguna comisión, todos los datos que has lanzado y así, que podamos darle una vuelta, porque, oye, el año pasado conseguimos con un acuerdo a 3 bandas, ¿no?, con el Partido Nacionalista Vasco, y estamos revisando las bases de las subvenciones a familias con escasos recursos. Igual ahí podemos hacer algo. Y bueno, yo creo que he explicado más o menos cuál es la postura en torno a todas las enmiendas. No sé, ¿me ha escapado algo? Es que ricasco. Izaskun, dime cuáles, ¿vas a retirar alguna o vas a retirar? Sí, claro, para tenerlo, más que nada para que me digas para la hora de votar. A ver, la 4 está absorbida ya en el proyecto, entonces no la votamos. La 4 no la vamos a votar. No, pues ya forma parte del dictamen. Eso es. La 5 tampoco, porque como le hemos quitado dinero a vuestros bolsillos, pues tampoco. No, la de los sueldos, esa nos la tumbáis, ¿no? O sea, no la votamos. No te se vota. A ver, no, tú me tienes que decir cuáles son las que tú quieres retirar. Vale. No la retires. Vale, entonces no la retiro. Esa tiene informe negativo, pero eso, vale. Aunque tenga informe negativo, tú sabrás si la quieres mantener o no. Vale, sí, entonces sí la mantenemos. Vale, entonces las que retiramos... Luego digo, porque hablamos siempre de informes, pero aún así, otro no. Sí, pero ya lo hemos explicado. Venga, la perfecto. Razón. Vale. Las que mantenemos son... las que retiramos, perdón, son la 8. La 8. Que es ayudas de urgencia social. Sí. La 16, que es el pasacalles de los titulares. ¿Sí? Y la 18, que es el desarrollo del plan estratégico del casco histórico. Vale, recordar también de las... ¿Y ellos tienen más dinero? pero eran cosas diferentes, es que lo estuvimos... No, pero eso lo gané yo. No, es así, y era por eso, que lo estuvimos hablando en el grupo y era para... O sea, vosotros lo planteáis para acciones durante todo el año de Euskaraldi, lo habéis llamado así, y nosotras queríamos hacer otro tipo de actividades aparte. Vale, y luego recordar, aquellas que superen los 22.315 euros, que es lo que queda en el crédito global, no las pasamos a votación, porque claro, no hay ese dinero, ¿vale?
Es decir, por ejemplo, la que tenéis, la 6, la de edificio cívico, ponéis 70.000, pero contra el crédito global, pero solo hay 22.000, con lo cual esas no las podemos votar, ¿entendéis? No votaríamos la 6, no se podría votar, tampoco se podría votar la 7, tampoco se podría votar ninguna más. 6 y 7, ¿vale? Perfecto. Venga, por tu ojo despierta. Vale. Vale. Bien, lo primero, María José, decirte que, lo primero antes de todo, que sí, que tienes razón, que llevamos en los últimos presupuestos y lógicamente hemos metido el incremento de las partidas referente a subvenciones sociales, lo hemos pedido en comisiones, lo hemos pedido por mociones en todos los lados, pero en este presupuesto concretamente no lo hemos metido y tienes razón, además porque queríamos ajustar el dinero y bueno, hemos dado una pequeña prioridad, aunque llevaremos próximamente mociones relacionadas con estos incrementos, hemos dado prioridad a la compra social y a la técnica. Tienes razón. Segundo, que por ejemplo las oficinas, que es un importe económico bajo de 4.000 euros, es porque contamos con que sean oficinas pues que puede tener de titularidad municipal o surposa que se puedan usar para esto en un futuro y sería pequeño mobiliario, o sea, probablemente pueden ser lonjas que ya estén bien y es mobiliario, un ordenador, etcétera. Y lo mismo pasa con el área de autocaravanas, es simplemente un primer paso para una señalización, una limpieza o donde se va a ir poniendo, por eso metemos ese dinero. Bien. Referente a lo que nos has dicho, Chema, nosotras sí salimos en televisión, y además, bueno, en este caso fue mi compañero John, haciendo un llamamiento, porque entendemos que en este caso, y por el libre presupuestario, que bien habéis dicho, votáis conjuntamente, es decir, vosotros apoyáis o os abstenéis para que salga el presupuesto adelante. Por eso os hacemos el llamamiento para que vosotros tenéis la llave también de la posibilidad de que los demás partidos hagamos enmiendas y sean aprobadas, porque vosotros votáis en contra de nuestras enmiendas para que no salgan. Con lo cual, o sea, vosotros sí tenéis una llave, tú me dices, habla con el equipo de gobierno, perfecto. Espero que en el futuro nos podamos juntar todos y todas y llegar a acuerdos y que no sean como ha pasado este año, que es una buena voluntad, 5.000 euros para cada grupo municipal de 50 millones, sino que realmente podemos hacer unos presupuestos inclusivos que tengan todas las sensibilidades de todos los partidos, porque tenemos que fijarnos en lo que nos une y no en lo que nos desune. Y muchas veces nos unen cosas, aquí se han aprobado mociones por mayoría. Y yo entiendo que vosotros, pues por un equilibrio financiero perfecto, presupuestario, votáis en contra de las enmiendas de los demás partidos y aprobáis o os abstenéis para que salgan los presupuestos del equipo de gobierno adelante. Es que es así. Entonces, nosotras sí que es verdad que hemos, respecto a lo de que no hemos hablado este año, correcto, no hemos hablado este año porque llevamos los 3 últimos años que sí hemos hablado y el año pasado no presentamos ni enmienda a la totalidad y da igual, porque nuestras enmiendas ni se aprueban, ni salen, ni nada por el estilo, no se cuenta con ellas. No se cuenta con ellas. Hombre, John, es que sinceramente no se puede contar, no sé cómo decírtelo, pero sinceramente estáis, o sea, a veces ponéis como un muro. Ponéis un muro. Realmente no permitís nada la participación. Ponéis un muro. Venga, ponéis, sí, de verdad, sí. o sea, y yo creo que es una opinión generalizada, ponéis un muro, o sea, no permitís para nada la participación de los grupos de la oposición en el presupuesto. Es que vosotros sois los proponentes y el equipo de gobierno. Si os abrís, o sea, yo desde luego considero que las cosas, o sea, deben ir cambiando. Es que yo creo que en el futuro, y espero que cambie, o sea, que al final llegamos a acuerdo y que hay cosas que nos van a unir y enmiendas en las que seguro que vosotros estáis de acuerdo, enmiendas que presentan tanto Bildu como P como nosotras, se voten a favor y se incluyan en los presupuestos. Eso es lo que espero, sinceramente. Bueno, y respecto a los demás, las enmiendas que presentan los demás partidos de la oposición, en cuanto a las del PP, vamos a votar aquí. Vamos a votar a la mayoría a favor, exceptuando, lo tengo aquí, exceptuando la número 9, 2 nuevas plazas de agente de policía municipal, porque entendemos que previamente, y como ha comentado también Izaskun, hay que ver las necesidades. Vamos a abstenernos en la 13, proceso de memoria histórica, placas homenaje a víctimas de ETA. Nos vamos a abstener en el programa de reparto a domicilio, porque no vemos que tenga que ser una competencia municipal, ni que tengamos que realizarlo desde aquí. Y nos vamos a abstener también en las subvenciones a familias numerosas, que nos hemos abstenido también, y ya te lo hemos explicado en otras ocasiones. Y respecto a las del PNV, entiendo que no se van a votar individualmente, porque se incluyen en el presupuesto, pero si se hubieran votado, os diríamos que hubiéramos votado a favor de todas vuestras enmiendas. Y respecto a los de Bildu, también vamos a votar a favor de todas las enmiendas que presentan. Bueno, entonces, en principio mantenéis todas, ¿no? Vale, pero no podríamos votar la número 3, porque va contra el crédito global 130.000 euros, ¿vale? Y no podríamos votar la 12 y la 13.
¿Ese qué número es? ¿Qué número es? Vale, perfecto. ¿Es la que está absorbida por la comisión informativa? Será la 6. La 6 es la que se aprobó en comisión Sí. informativa, ¿no? No, esa la retira. Ah, Vale, perfecto. Muy bien, ya lo tengo apuntado. ahora. La tengo yo apuntado. Partido Nacionalista Vasco. Sí, voy a ser breve, aunque el cuerpo me pide otra cosa, porque no dejo de salir de mi asombro con determinadas cosas. Por orden, respecto al portavoz del Partido Popular, me ha parecido todo excusas de mal estudiante. Tal cual. Las excusas del mal estudiante. Siempre el problema está fuera, es otra, no nos contéis, no sé qué. Juan Carlos, o sea, en la intervención anterior, más claro, no he podido ser. No he podido ser. Tú has estado en un equipo de gobierno en este ayuntamiento, sabrás cómo se negocian y se desarrollan los presupuestos. Es que lo que dices, como lo dices como con mucho tono y a veces como gracioso, pues puede parecer que el resto, pues que es verdad y que nos lo tenemos que creer porque es así, pero son excusas. Excusas. Intuyo que no has movido un dedo para que tus enmiendas se hagan realidad. Respecto a Euskal Herria Bildu, pues repito lo que he dicho antes. Si no hubiera habido de acuerdo, pues no lo sé. Hubiéramos analizado el contexto, hubiéramos hablado con nuestras bases, hubiéramos visto qué es lo mejor, hubiéramos tomado una decisión y lo hubiéramos mantenido. La legislatura pasada no había acuerdo global. ¿Lo recuerdas, no, Izaskun? No había. Pues yo recuerdo 3 presentaciones de presupuestos. En 2 desarrollamos una negociación que llevó a aprobación de enmiendas y que se facilitara un presupuesto. En otro no se consiguió con nosotros y por lo visto con ninguno y se prorrogó el presupuesto. Y además aducimos el tema de la estabilidad. Y si quieren años complicados. Y respecto a la portavoz de Portualujo Despierta, no, o sea, no me lo puedo creer, sinceramente. O sea, no me lo puedo creer. O sea, es decir, ¿tú consideras que nosotros tenemos que negociar los presupuestos con vosotros o hacer de abrir la llave para que ellos negocien con vosotros? Bueno, no sé qué has dicho, pero sí, esas cosas has dicho. Sí, el tema de la llave, para facilitar, o sea que nosotros tenemos que hacer de llave para facilitar, no sé qué, y me lo cuentas en Tele7. Que es nuestra función y que nos haces un llamamiento a nosotros para negociar. Pero ni en persona, ninguno de los 3, ni nadie de la plataforma de Portualujo Despierta, ni del partido de Podemos, ni en persona, ni por mail, ni por WhatsApp, ni llamada telefónica, me ha trasladado esto. Es que no se sostiene. Si realmente consideras que esas son nuestras funciones, pues entiendo que harías otra cosa. Pero si lo solo cuentas en Tele7, pues lo que creo que es un tema de comunicación política que se acerca mucho al fake news. Pero nada más. Yo no salí y me de asombro cuando lo escuché. ¿O no lo dijisteis? ¿Os habéis dirigido a mí? ¿De alguna manera? ¿Para decirnos esto? Yo creo que no es serio. Yo creo que no es serio. Sinceramente. Y claro que nos unen muchas cosas. Pero si quieres que tus enmiendas salgan adelante, pues yo cuando quiero que algo mío salga adelante, lo que hago es trabajar para que salga adelante. No le endoso la responsabilidad a terceros. Y esto para todos. No lo hago. Claro. Nuestra posición, la que hemos dicho antes, excepto en la enmienda que ha sido dictaminada de manera desfavorable, nos vamos a abstener. Muy bien. Bueno, me falta el turno del partido. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacer el...?
Bueno, luego lo haces antes de votar, me imagino será algo sobre las enmiendas del tema de votar. Bueno, yo para terminar el debate, vamos a ver. A mí puedo entender que de alguna forma queramos manifestar cosas de buena voluntad, pero lo que yo no puedo entender es que se quieran manifestar cosas que no se las cree nadie, que son mentira. Es que son mentira. Vamos a ver, nosotros cuando presentamos el proyecto de presupuestos está abierto a la negociación con todos los grupos políticos, con todos, porque no tenemos ningún acuerdo excluyente, lo que tenemos es un acuerdo, por cierto, público, escrito y que lo puede ver cualquiera, de estabilidad presupuestaria, un acuerdo para sacar adelante los presupuestos, ordenanzas fiscales, y luego en el resto del año pues son políticas diferentes de cada uno de los grupos políticos, que si podemos acordamos con un partido, como hemos acordado con vosotros también a lo largo de esta legislatura, como el Partido Popular, y como hemos acordado con EH Bildu, y eso es normal aquí y en cualquier institución, y por tanto los acuerdos son siempre abiertos. Ahora bien, dice, no, es que no nos aprueban ninguna enmienda, sí os hemos aprobado, pero claro, desde el momento que vosotros presentáis enmiendas ya es labor del Gobierno en aprobar las enmiendas que nosotros también queramos. Claro, pues si vosotros presentáis enmiendas son para que nosotros las aprobemos o por las podamos valorar. Entonces nosotros podemos decidir de las que vosotros presentáis cuáles queremos elegir. Pero la voluntad vuestra no es nunca de intentar aprobar un presupuesto o absteneros en un presupuesto. No lo ha sido nunca durante los 4 años. Y por tanto, por mucho que queráis, la voluntad de los últimos 4 años ha sido esa. Ha sido esa, porque si no, de alguna forma se pueden buscar acuerdos y más estables. Porque el acuerdo presupuestario es un acuerdo en el que cabe más gente, pero siempre y cuando se quiera buscar ese acuerdo. Por más que no ha habido voluntad. Yo no me imagino a Manuela Carmena, y seguro, te lo juro, y me lo voy a mirar en estos 4 años si le aprueba alguna enmienda al PP. ¿Qué te apuestas a que no? ¿Y la da Colau? Tampoco. Y no me imagino ahora al nuevo presidente de Andalucía con el tripartito aprobándole enmiendas en el presupuesto al Partido Socialista. O la Junta de Castilla y León que le haya aprobado alguna enmienda al Partido Socialista, que te digo que no, eso sí lo he mirado, fíjate, me estaba mirando ahora. Pues ¿por qué? Pues porque son contextos diferentes, tienes acuerdos presupuestarios y en función de cómo sea el que gobierna, pues querrá abrir el brazo más. Porque yo estoy seguro que nosotros que gobernamos desde la izquierda y también con vosotros, abrimos siempre más los brazos a incorporaciones del resto. Pero yo creo que otros son muchos más cerrados a la hora de hacer acuerdos presupuestarios, muchos más cerrados. Pero nosotros siempre hemos estado acuerdos amplios, plurales, transversales y diversos. Yo creo que eso es el gran valor y yo lo quiero poner ahora aquí encima de la mesa. Hemos sacado 4 presupuestos en los 4 años de legislatura y yo por eso quiero agradecer a los que se han sumado, porque los vecinos no hemos tenido, no nos han dado la mayoría absoluta y por tanto tenemos que buscar acuerdos presupuestarios como los buscamos cada uno en otras instituciones y por tanto los que han sabido remar para sacar las cosas adelante, que es muy importante, pues yo creo que es de agradecer. Y yo creo que eso es un poco al final lo que los vecinos quieren. No creo que votar 4 años en contra de todo, pues bueno, se puede hacer desde un punto de vista político como ideología política. Pero en los ayuntamientos la ideología política sabéis que es lo que menos prima muchas veces a la hora de votar los ciudadanos. Priman otras cosas. Seguramente en las elecciones autonómicas, en las elecciones generales o en las europeas prima mucho lo político. Y es verdad que ahora estamos en un panorama político muy político y por tanto, bueno, pues nosotros siempre hemos intentado que lo político quede un poco más al margen de lo que es el día a día de los presupuestos y el día a día de la gestión en los municipios. Pero bueno, vamos a pasar a votación. Entonces, antes de pasar a votación, sé que Juan Carlos querías hacer, me imagino que alguna reflexión, algún apunte sobre las enmiendas, ¿no? De tema de votación igual, porque no te preguntaba a ti cuáles mantenías y cuáles no. Sí, no, reconozco que he cometido un error en 2 y la rebajo a 22.000, concretamente la enmienda 19 y 8, la rebajo a 22.000 para mantenerlas. ¿Vale? Los números 19 y 8. 19 y 8. Las que se pasan del crédito global. Sí, 19 y 8. Y un apunte. Carmena aprobó el plan económico con el apoyo del Partido Popular en diciembre del 2017. Digo, enmiendas, estamos hablando de las enmiendas. Las enmiendas. Bajamos a 22.000, ¿no? ¿Algún partido más quiere bajar sus enmiendas? ¿No? Yo lo pregunto ya más que nada. Juan Carlos siempre busca un subterfugio de estos. Que esto ya tengo yo aquí más anotaciones que... Vale, pues si os parece entonces vamos a pasar a votar en primer lugar las enmiendas que presenta el Partido Popular. La número 1, que hace referencia a subvención colonias urbanas. Votos a favor de la misma, Partido Popular y... Las del PP. ¿Estamos? La número 1 del Partido Popular, que hace referencia a las colonias urbanas, votos a favor de la misma, PP, Portujo Despierta, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, Bildu, Partido Nacionalista Vasco. La número 2, tú me dices, Begoña, ¿eh? Sí, perfecto. Subvención Portueta de Salisarea, votos a favor de la misma,
PP, por tu ojo despierta, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu. Entidades, subvenciones, entidades sin fines de lucro, cultura, votos a favor de la misma, EH Bildu, por tu ojo despierta y PP. También Bildu. Sí. Votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, Partido Nacionalista Vasco. Cuarto, programa patios escolares, votos a favor de las mismas, EH Bildu, por tu ojo despierta, EH Bildu, y en contra, Partido Socialista, en contra, votos en contra, Partido Socialista, bueno, y abstenciones, Partido Nacionalista Vasco. Subvenciones familias numerosos, sosas, votos a favor, solo el PP, votos en contra, EH Bildu y Partido Socialista, abstenciones, PNV y por tu ojo despierta. Ayudas a personas emprendedoras, Casco Viejo, votos a favor de la misma. Escasos recursos, me he saltado, vale, escasos recursos, la 6, perdón, la 6, escasos recursos, votos a favor de la misma. PP, por tu ojo despierta, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PNV, EH Bildu. Ayudas emprendedoras a personas emprendedoras, Casco Viejo, votos a favor de la misma. PP, Podemos, por tu ojo despierta, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco. La número 8, que se cambia el importe, que en vez de 30.000 son 22.000, cursos de formación, personas desempleadas, votos a favor de la misma, EH Bildu, PP, por tu ojo despierta, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, Partido Nacionalista Vasco. La 9, que es una nueva que tenéis todos los grupos municipales, que no tira del crédito global, sino de otras partidas, porque si no superaría, votos que hace referencia a los 2 nuevos plazas de agente de policía municipal, votos a favor de la misma, PP, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, el resto. 10, mejor accesibilidad, planta baja, sí, mejor accesibilidad, planta baja, ayuntamiento, votos a favor de la misma, PP, EH Bildu, por tu ojo despierta, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PNV. 11, instalación con útiles adaptados, parques infantiles, votos a favor de la misma, PP, por tu ojo despierta, EH Bildu, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PNV. La 12, subvención nuevas... no, esa está incluida. La 13, que hace referencia a proceso de memoria histórica, placa homenajes víctimas, que se rebaja, que es 5.000 euros, votos a favor de la misma, Partido Popular, votos en contra, Partido Socialista, EH Bildu, abstenciones, por tu ojo despierto, PNV, vale. Ves que en el resumen de las enmiendas no eran 50.000 sino 5.000, vale, pues está mal. Sí, está, exacto. Sí. 14, alquiler bicicletas eléctricas, votos a favor de la misma, por tu ojo despierta, EH Bildu, PP, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PNV. 15, estudio itinerario Videgorri en Portugalete, votos a favor de la misma, EH Bildu, por tu ojo despierta, Partido Popular, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, Partido Nacionalista Vasco. Portugalete, ciudad amigable, personas mayores, votos a favor de la misma, EH Bildu, por tu ojo despierta y PP, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, Partido Nacionalista Vasco. 17, ampliación y mejora albergue de peregrinos, votos a favor de la misma, Partido Popular, por tu ojo despierta de EH Bildu, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PNV. Programa reparto a domicilio pequeño comercio, que es también una enmienda, una nueva con nuevos importes y además se detrae de otras partidas. Votos a favor de la misma, PP y EH Bildu, abstenciones, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, por tu ojo despierta, PNV. La 19, la 19 también se rebaja la cantidad a 22.000 de 25.000, con lo cual pasamos a votarla. La 19, sí. Servicio gratuito de asesoramiento y tramitación personas mayores. Votos a favor de la misma. PP, por tu ojo despierta y EH Bildu. Votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PNV. Y la 20 también, que es una enmienda nueva con los importes de donde se detraen, que es ayudas a instalación de ascensor. Votos a favor de la misma. Partido Popular, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, EH Bildu y PNV. ¿En esta que no? Perdón, no sé. O sea, votos en contra, votos en contra, Partido Socialista y PNV, vale. y EH Bildu. Sí. Vale. Perfecto. Pasamos a votar las de EH Bildu. Son 23, madre mía.
Bueno, la primera, reposición elementos en vía pública, votos a favor, EH Bildu, Portuojo Despierta, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. La número 2, ayudas a aprendizaje euskera a personas adultas, votos a favor de la misma, EH Bildu, Portuojo Despierta, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PNV, PP. 3, actividades socioculturales, promoción euskera, votos a favor de la misma, EH Bildu, Portuojo Despierta, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. La 4 está retirada. Sí, la 5 está retirada también, ¿no? ¿La habéis retirado la 5? No, perdón. La 4. La 4. La 4 está, no, la 4 está absorbida. 5. Exacto. Esa es la que estaba exactamente, que era la que tenía informe negativo de intervención. Creación puesto de técnica de igualdad, votos a favor, EH Bildu, Portuojo Despierta, votos en contra, Partido Socialista, PNV, abstenciones, PP. Eso está bien. La 6 y la 7 superan los importes, con lo cual no se votarían. La 8 la habéis retirado, la de ayudas de urgencia social. Entonces votaríamos la 9. Subvención Amparra Pichu, votos a favor de la misma. EH Bildu, votos en contra. EH Bildu y Portuojo Despierta, votos en contra. Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. 10, subvenciones vecinos con escasos recursos, votos a favor de la misma, Portuojo Despierta, EH Bildu, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. 11, subvención Aurreran colonias urbanas, votos a favor de la misma, EH Bildu y Portuojo Despierta, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. 12, subvención Portugalete de Saldisarea, votos a favor de la misma, EH Bildu y Portuojo Despierta, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. 13, subvenciones a instituciones sin fines de lucro juventud, votos a favor de la misma, EH Bildu, Portuojo Despierta, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. Obras en colegios públicos, votos a favor de la misma, obras en colegios públicos, EH Bildu, solo, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PNV, PP, Portuojo Despierta. La número 15, Euskara Uso Sauso, votos a favor de la misma, EH Bildu y Portuojo Despierta, votos en contra, Partido Socialista, abstención, PP, PNV. El 16 entiendo que la retiráis, ¿no? 16 sí. retirada. 17, vestuario, banda y música, votos a favor de la misma, Portuojo Despierta, EH Bildu, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. La 18 también la habéis retirado. La 19 es... Sí. La 19, estudio puesta en marcha biblioteca en repleo ubicación alternativa Euskaltegi Municipal, votos a favor de la misma, EH Bildu, Portuojo Despierta, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PNV, PP. La número 20, mejora accesibilidad en barrios, votos a favor de la misma, Partido EH Bildu y Portuojo Despierta, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. 21, cursos de formación, personas desempleadas, votos a favor de la misma, EH Bildu, Portuojo Despierta, votos en contra, Partido Socialista, abstención, PP, PNV. La número 22, ayudas a personas emprendedoras, Lonjas Casco Viejo, votos a favor de la misma, EH Bildu, Portuojo Despierta, votos en contra, Partido Socialista, abstención, PP, PNV. Y la 23, subvención nuevas aperturas de establecimiento, votos a favor de la... votos a favor 1, EH Bildu, Portuojo Despierta, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. Vamos a la de Portuojo Despierta. Primera área de autocaravanas, votos a favor de la misma, EH Bildu, Portuojo Despierta, votos en contra, Partido Socialista, abstención, PP, PNV. La número 2, creación de 6 cartelas municipales, votos a favor de la misma, EH Bildu, Portuojo Despierta, votos en contra, Partido Socialista, abstención, PP, PNV. La 3 está retirada. La 4. Al 4, que es alcanzar criterio cota 0 en pasos de peatones, votos a favor de la misma, EH Bildu, Portuojo Despierta, abstenciones, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. La 5, creación de huertos urbanos, votos a favor de la misma, EH Bildu, Portuojo Despierta, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. La 6 está retirada. La 7, modificación, norma, ejecución, crédito global, competencia, aprobación de pleno, votos a favor de la misma, PP, EH Bildu, Portuojo, PP, Portuojo Despierta y EH Bildu, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, Partido Nacionalista Vasco.
Aquí vamos a hacer una reflexión. Si tenemos un crédito global de millones de euros, podría ser normal, pues se financiarían proyectos estratégicos, pero son un crédito global de pocos euros que sea por cuando falta una bombilla, cuando falta algo de alguna cosa que se repone de ahí, no, pues no pasa nada. Pero bueno, si queréis decidir eso el pleno también, pero bueno, oye, que eso son cosas que generalmente ya sabéis que yo no lo gasto, a no ser que haya alguna cosa de estas de último trimestre que falte algo, hombre. Venga, la número 8, creación de 2 oficinas de coworking, votos a favor de la misma, EH Bildu, Portuojo Despierta, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PNV, PP. Número 9, modificación del plan general, votos a favor de la misma, Portuojo Despierta, EH Bildu, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. Número 10, protección animal, cerramiento parque canino, elementos de sujeción, entrada, municipio, campaña, concienciación, tenencia y adopción, votos a favor de la misma, Portuojo Despierta, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PNV, PP, EH Bildu. Vale, aquí se abstiene EH Bildu también. La 11 ya está ya incorporada, y 12 y 13 no se votan porque superan la cantidad, y la 14 sería salud laboral, sillas ergonómicas y mobiliario de oficina. Votos a favor de la misma, EH Bildu, Portuojo Despierta, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. Bueno, pues votamos ahora lo que es ya todo el dictamen del presupuesto, con las enmiendas que están ya incorporadas, con lo cual, votos a favor del presupuesto del año 2019, votos en contra, PP, Portuojo Despierta y EH Bildu, votos a favor del Partido Socialista y abstención del Partido Nacionalista Vasco. Muy bien, pasamos al cuarto punto del orden del día, que son mociones fuera del orden del día sobre asuntos de competencia plenaria. No hay ningún asunto de competencia plenaria. La segunda parte, que hace relación a los control y seguimiento de la gestión de los órganos de gobierno. Hay una moción del PP relativa a la mejora de la financiación de la red de centros concertados, y en principio hay una moción también alternativa que se presenta, ¿no? ¿Es enmienda? No, es moción alternativa, ¿no? Bueno, si no la acepta el Partido Popular, será una moción alternativa. Vale, ¿cómo la queréis? ¿Enmienda o moción? ¿Qué más os da? Bueno, si no yo la enmienda no la acepto, será moción, lógicamente. Claro, exactamente, por eso mismo. Venga, Juan Carlos. Bueno, pues yo sé que acabamos de aprobar algo muy importante para este ayuntamiento, que son los presupuestos, pero esta moción es muy importante para el futuro de Portugalete, para el futuro de Vizcaya y para el futuro del País Vasco. Porque en esta moción estamos hablando de cosas importantes en lo cuantitativo y en lo cualitativo. En lo cualitativo porque estamos hablando de la educación, del futuro de nuestra sociedad, de nuestros jóvenes, de los que van a regir y ocupar los puestos que ocupamos nosotros ahora, de los que van a estar en la sociedad tomando las responsabilidades y son los que se están viendo perjudicados. Y en lo cuantitativo porque estamos hablando de la mitad de la sociedad vasca, de la mitad de los alumnos, de la mitad de los alumnos vascos y de la mitad de las familias. Son muchas las familias que se ven afectadas en estos momentos por un conflicto que no ha cesado y que está enquistado, un conflicto por el cual ya pasó la red de centros públicos no hace nada, el año pasado, y un conflicto que desgraciadamente, como todos, siempre tiene un trasfondo económico. Vamos a poner las cifras en valor y la importancia de lo que estamos hablando, porque el sistema educativo vasco es un sistema singular respecto a lo que se encuentra en el resto de Europa e incluso diría que en el conjunto de España. Estamos hablando que muy posiblemente solo tenemos algo parecido, no sé si era Luxemburgo, Bélgica, no lo sé. Pero lo que tenemos, como decía, es que la mitad de los centros son de centros públicos y la otra mitad centros concertados. Sin embargo, la financiación que reciben es muy dispar, muy diferente. Los centros públicos reciben el 66% de los fondos, los centros concertados el 33%. Sin embargo, la labor que realizan es el mismo servicio, diferente financiación. Claro, esto, cuando llegó la época de crisis, sufrió unos recortes que fueron aplicados a los funcionarios y a los docentes de la red concertada. Cuando se bajó a todo el mundo. Y ahora toca
recuperar poder adquisitivo, recuperar mismo salario por mismos servicios, y es donde nos encontramos con diferencias. Veremos cómo se aplica con los presupuestos del Gobierno vasco la subida a los diferentes sectores. Entiendo que debería ser una subida, lo mismo que cuando se bajaba el mismo porcentaje. Entendemos que si se sube el 2,25 a los funcionarios, se subirá el 2,25 al conjunto de profesores docentes de la red concertada. Pero el debate es más amplio, porque el debate no solamente es esa subida puntual, el debate es las reivindicaciones que ya tuvieron en la pública el año pasado, el debate es que nuestro sistema educativo solo es sostenible gracias a la red de centros concertados por la disparidad de financiación que antes he comentado, el debate es que los profesores de la concertada reciben por realizar el mismo servicio el 95% de lo que reciben los de la pública, el debate es que meten más horas, trabajan más y ganan menos. Ese es un debate que además afecta al conjunto de la sociedad por lo que implica en los números del País Vasco, y que además los más afectados son los que se están tomando como rehenes en ese conflicto, que son nuestros jóvenes. Especialmente lo sufren aquellos que se encuentran en las últimas etapas, en las de bachillerato, y que de momento han perdido el 10% de las horas lectivas, y por tanto cuando tienen en la inmediatez unas pruebas que pueden jugarse su futuro por unas décimas, pues el perjuicio que reciben ellos pues es realmente mayor. Claro, nosotros hemos presentado una moción que gratamente me sorprende, voy a explicar, que en parte la comparta el equipo de gobierno. No sé si cuando la explique van a retirar los 2 primeros puntos, pero bueno, yo la explico. La moción tiene 3 puntos que van intrínsecamente unidos, porque voy a explicar, tal vez brevemente, no quiero a estas horas alargarme mucho, cómo es nuestro sistema normativo y qué implica. Yo creo que no hace falta recordar que nuestra Constitución, en el artículo 27, coloca la libertad de enseñanza en un plano de igualdad incluso con el derecho a la educación. Y esto obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho a las familias a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos, conforme a sus propias convicciones, la autonomía de centros o la participación de todos los integrantes del sistema educativo en la educación. Ese es el modelo que se pactó en la transición y el modelo que nuestro grupo defiende. Ese modelo que además ha señalado el Tribunal Constitucional, que implica varias cosas, porque aquí ha habido dimes y diretes, que el derecho a la educación se rige por el principio de libertad, que esta libertad permite a los padres escoger centro docente, ya sea público o concertado, que la gratuidad alcanza toda la enseñanza obligatoria, tanto primaria como secundaria, que los poderes públicos deben garantizar esta libertad financiando y protegiendo a los centros concertados que reúnan los requisitos establecidos en la ley. Y respecto a los centros educativos de iniciativa social, el derecho a crear y definir el carácter y la ideología propia de estos centros. Esto es muy importante, pero si vamos a nuestro marco autonómico legal, lo que encontramos es que en el reglamento de conciertos, el decreto 293/87, en su artículo 5 establece que son fines del régimen de conciertos hacer efectivo a los centros docentes concertados el derecho a la educación básica obligatoria y gratuita mediante los conciertos generales. En el documento del concierto educativo formalizado entre la Administración y los titulares de centros concertados se establece expresamente que la Administración se obliga a la asignación de fondos públicos para el sostenimiento del centro concertado de acuerdo con los artículos 16 a 19 del Reglamento de Conciertos Educativos de la CAP. Y en ese mismo reglamento de conciertos educativos de la CAP, del decreto 293/87, en sus artículos 17, 18 y 19 se determina que los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Vasca detallarán para cada nivel de enseñanza el módulo de cuantía por unidad educativa destinada al sostenimiento de los centros concertados. Dicho módulo económico se calculará en analogía con los costes de la enseñanza pública, y la parte del módulo destinado al profesorado hará posible gradualmente la equiparación para el profesorado público. Y por su parte la LOE, que como todavía estamos con la LONCE en suspenso,
y además se copia mucho. En su artículo 117.4 establece que las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente posibilitarán la equiparación gradual de su remuneración con la del profesorado público de las respectivas etapas. Ese es el marco jurídico. Y por eso presentamos esta moción, que en su punto primero, en espíritu de todo lo comentado hasta ahora, manifiesta que insta al Gobierno vasco a garantizar una educación de calidad que fije, y esta es la clave, al alumno como eje central del sistema educativo, con independencia de la red a la que pertenezca, porque yo lo que creo que tenemos claro es que como la mitad de los padres y madres eligen desde la libertad o centro público, centro concertado, lo importante para nosotros no es qué centro elige un alumno, sino que ese alumno, que tiene que ser lo más importante de nuestro sistema educativo, independientemente del centro educativo que elija, tenga las mismas igualdades de oportunidades, tenga los mismos recursos y cuente con lo mismo. Por eso el alumno tiene que ser el eje central y por eso me gusta y me agrada notablemente que reconozcan ese postulado en su propuesta. Me gustaría que otras instituciones hicieran lo mismo. Pero no tan importante, o al menos tan importante, mejor dicho, que como el primer punto es el segundo, donde instamos al Gobierno vasco a garantizar de manera efectiva, y esto es la clave, de manera efectiva, la libertad y el derecho de las familias para elegir libremente el centro y el proyecto educativo que quieren para sus hijos, porque no se trata de simplemente de tú ve donde quieras y luego apechuga con lo que tengas, sino que desde la libertad, de manera efectiva, siendo el alumno ese eje central, como os he dicho, el primer punto, que no se sienta discriminado y tenga la misma equiparación e igualdad de oportunidades. Y aquí es donde llegamos al tercer punto de la discordia, y que es secuencial con el primero y el segundo punto, donde nosotros instamos claramente al Gobierno vasco a mejorar la financiación de la red de centros concertados a fin de garantizar la estabilidad, viabilidad y el futuro del sistema educativo, garantizando la equidad y la igualdad de oportunidades del alumnado y la libertad de elección de las familias. Porque lo que está claro es que nosotros, cuando estamos con esta situación tan lamentable que está afectando a 120.000 alumnos, 9.000 profesores de momento y unos 250 centros, y va a ir a más porque la calma con el pacto cogido en puntillas que tienen en Partaide va a tener el recorrido que va a tener mientras no se dé una solución estable de financiación. Todos esos afectados no van a tener una solución en tanto en cuanto no se mejore la financiación que se viene reclamando desde hace mucho tiempo en el Parlamento vasco para la mitad de la sociedad vasca, para esa mitad de las familias que eligen la red de centros concertados. Lo que subyace aquí no es un conflicto laboral al uso entre patronal y sindicatos, que alguno me diría que sí, que también. El problema que tenemos los centros concertados, las patronales, es que ellos no son centros con ánimo de lucro, no tienen unas huchas, no son bancos, no son empresas al uso. Ellos, los fondos con los que cuentan para dar el mismo servicio que los centros públicos son los fondos que reciben mayormente su prácticamente totalidad por parte de, como he relatado antes normativamente, de Gobierno vasco, y una pequeña cuantía de las familias que no pueden soportar más coste y que no deberían de hecho soportar ninguno, porque verdaderamente en nuestro modo de entender la financiación debería incrementarse para que eso no hubiera ningún tipo de discriminación de ningún tipo, y así se acaban las barreras y las discriminaciones en todos los sentidos. Por eso es tan importante ese hecho. Hay muchísimas razones. Estamos hablando, yo recuerdo que la cifra es 66-33 para el 50%. Es decir, los centros públicos reciben el 66% de la financiación y los concertados el 33%. La pública ha pasado por este trance hace nada y el Gobierno vasco desde el primer momento se sentó, se reconoció como parte implicada como no podía ser de otra manera, en la resolución del conflicto, acordó con los sindicatos las mejoras pertinentes y se desbloqueó el conflicto. Es fundamental, vital, importante que el Gobierno vasco haga la misma función en este caso, porque no existe solución posible en tanto en cuanto no se mejore la financiación de los centros. Y no existe otra entidad que lo pueda solucionar que el Gobierno vasco, porque las patronales y las familias no tienen dinero para mejorar la situación que están padeciendo los centros. No existe. Y cualquier otra solución que se tome
es simplemente mirar hacia otro lado y trasladar el problema al siguiente estadio. Pero lo que va a ocurrir, sin lugar a dudas, es que este problema se va a enquistar y quienes desgraciadamente lo van a pagar en primera persona y quienes lo están pagando son los jóvenes, los niños, las niñas, las familias que se ven afectadas para poder conciliar de alguna manera el no poder llevar a sus hijos a su centro educativo o dejarlos de manera asistencial que no educativa, y especialmente, como he dicho, los de los últimos cursos. Yo propongo esta moción, el Partido Popular pone esta cuestión sobre la mesa como la ha puesto en otros sitios, porque consideramos que si de verdaderamente vamos a tratar de aprobar una ley al final de la legislatura en el Parlamento Vasco, cosa que pongo bastante en duda, donde no se ha querido abordar esta cuestión en ninguno de los borradores de trabajo anteriores y donde no se pueden tener las diferencias entre redes educativas, como por ejemplo que tú tengas garantizada la plaza en un centro escolar a partir de 2 años, porque es así, antes era 3 años, pero lo cambiamos, lo bajamos a 2 años, y tengas tu plaza garantizada y toda la gratuidad garantizada a partir de 2 años, y sin embargo no tengas un concierto económico en la red concertada hasta que no llegas a los 3 años. No puede ser de ninguna manera que tú tengas las ayudas congeladas a la red de centros concertados desde el año 2009 y que, pese a que se iban incrementando el número de alumnos, esa partida seguía congelada a costa de los sacrificios y esfuerzos de la red de centros, de las congregaciones que hacían lo que podían, e incluso con algunos casos contra el dinero prácticamente, donde tenían que pagar incluso las becas a los propios alumnos en algunos centros de Bilbao, incluso de Kristau Eskola, o incluso con la buena voluntad de las cuotas que pagaban los padres y detallando y laminando todos los recursos de esos centros. No puede ser. No puede ser que exista esa discriminación, y cualquier futura ley de educación y cualquier resolución a este conflicto tiene que venir desde la igualdad de oportunidades, desde ser el alumno el eje central y de garantizar la libertad de elección de las familias. Nosotros lo queremos así y por eso proponemos esta solución. Y en tanto en cuanto no se produzcan esos hechos, pues el conflicto permanecerá. Por lo tanto, esperamos que sea aprobada y que podamos dar cuanto antes una solución a este problema. Entonces, entiendo, lo primero, la enmienda que ya conoces no la aceptas, con lo cual tendría que ser una moción alternativa, ¿verdad? Venga, damos otro, no sé si vamos a dar de menor a mayor, porque ya el debate lo conocemos, y Ya, pero no sé si la alternativa la compartís todos o... Era para... Sí, pero bueno, te quiero decir, entonces, ¿qué quieres? ¿La palabra al Partido Socialista ahora? Sí, vale, yo digo, no, más que nada, vale, perfecto, venga. Es mucho mejor para poder organizarnos un poquito después. Vale, bueno, pues a ver si vamos terminando un poquillo. Bueno, pues el principio era presentar la enmienda al punto número 3 de la moción que presenta el Partido Popular. En principio, el problema, no vemos ningún tipo de problema en el punto 1 y 2, ya que lo recoge la ley y es lo que realmente está haciendo por ese lado. Donde sí que tenemos la discrepancia, como no podía ser de otra forma, pues es en el punto número 3, donde pone que el Ayuntamiento de Portugalete insta al Gobierno vasco a mejorar la financiación de la red de centros concertados. Pues nosotros seguimos abogando por aumentar la financiación en la red de la escuela pública y bueno, no veo que tampoco haya ninguna referencia a ello. Los socialistas lo que vamos a hacer, vamos a respetar siempre el ámbito de la negociación colectiva. En todos los ámbitos, entendemos las demandas de los trabajadores. Estamos hablando de trabajadores que con sus condiciones laborales congeladas hace 10 años. Pero también hay que entender que las administraciones no pueden sentarse a negociar condiciones en el ámbito privado, aunque esas empresas estén prestando un servicio público. A las instituciones les corresponde velar porque se cumplan las condiciones de la concertación, sean en educación, como en sanidad, como en cualquier otro tipo de empresa que preste servicios. Pero entendemos también a las familias y la preocupación porque sus hijos están perdiendo muchas horas y se están jugando el curso. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con parte de la exposición que comentaba Juan Carlos. Son casi 120.000 alumnos afectados, 9.000 trabajadores que él también coloca y sobre 200 centros educativos. También hay que reseñar que la mayoría de ellos, en este caso, son centros religiosos, casualmente. El problema de esta situación no es un problema solo exclusivamente económico. Yo creo que también tiene unos matices, tiene unas condiciones y una problemática de condiciones sociales importantes.
Hay muchas familias que sí que se preguntan de por qué ha sido posible un acuerdo en una parte de la enseñanza concertada, la de las ikastolas concertadas, y no en el resto. Bueno, sabemos que hay una gran actividad sindical dentro de este periodo, en este tipo de meses que estamos viviendo, y bueno, pues se imagino que cada uno mantiene sus posturas, la patronal por un lado y los sindicatos por otro. Como he dicho, hace más de un año efectivamente que se anunciaron las movilizaciones en todo el sector educativo, y sí que es cierto que se consiguieron acuerdos en la escuela pública, que después se consiguieron posteriormente, como he dicho, también las ikastolas concertadas, y que no lo está siendo en los de la iniciativa social. Eso parece lo está viendo todo el día, todo el mundo, todas las familias, y sí que es cierto que se preguntan por qué en unas partes sí se llegan a acuerdos y en otras no. Y también hay que olvidarse de todos los trabajadores que están sufriendo este tipo de huelga. El PP dice que se debe inyectar más dinero en la concertada, y que esa era una de las líneas rojas para validar el acompañamiento de los presupuestos. La financiación de la concertada debe sujetarse a unos criterios determinados, pero la negociación colectiva no puede sustituirse. Ya se sabe que el PP le da poco valor a eso de la negociación colectiva. De hecho, se la cargó en su última reforma laboral, pero la Administración no paga los sueldos de los trabajadores, por lo que la Administración no da el dinero que en una negociación colectiva acuerden patronales y sindicatos. El mayor gasto en concertada está previsto en el proyecto que toda la oposición echó para atrás, en el presupuesto, donde creo recordar que se recogía un incremento de un 2,25, y bueno, fue un buen momento en el que se podía apelar a esa posición para que no estuviese por encima el hecho de buscar el titular, de derrotar a un gobierno o intentar ganarle al gobierno, en vez de mirar un poco por los ciudadanos y atender un poco a lo que suponen los presupuestos. El mayor gasto en concertada estaba previsto, como he dicho, en el proyecto para que toda la oposición echó para atrás. Ahora mismo, como creo que he recordado, yo creo que Juan Carlos también lo ha comentado, que está en tramitación la ley de acompañamiento de los presupuestos, que recoge una subida de un 3,5 en este caso para la RGI, y en el 2,5 para la concertada. Imagino que son negociaciones que posiblemente él posteriormente nos va a aclarar más. Bueno, pues luego sigo. Muy bien. Partido Nacionalista Vasco, igual, ¿no? EH Bildu. Vale, eguerdion, ja. Bueno, igual aipatzea... Arratsaldeon. Joder. Igual aipatzea, batetik gogoratzea mozio alternatiboekin zein den EH Bilduren jarrera, eta kasu honetan mozio alternatiboak ez ditugu onartzen, eta horregatik eseskoa bozkatuko dugu. Heldu gintezke kasu honetan Partido Sozialistarekin, zerbait akordatzera, uste dugu falta zaiola puntu bat, dela patronalari exigentzia bat egitea, baina lolik egin duen langileen inguruko esposaketarekin, ados gaude eta orain azalduko dut. Eta esatea ere bai hasteko, Partido Popularrak presentatu duen mozioarekin, guk ez dugula bat egiten, batez ere arazoaren oinarria edo fokoa jartzen delako finantziazioan. Guk onartzen dugu finantziazioa badela eztabaidarako elementu bat, eta hezkuntza sistemaren inguruan era integral batean eztabaidatu behar dugu, sare publikoa eta kontzertatuaren inguruan, eta nola finantziatzen den gauza bakoitza, azken finean diru publikoa erabiltzen ari garelako. Baina ezin da lotu gatazka konkretu batera, baizik eta zerbait integrala. Hala ere uste dugu, honen atzean beste gauza batzuk daudela. Joango naiz, Noemi, zuri uste? Quiero recordar la portavoz la postura de EH Bildu con respecto a las mociones alternativas, que no las aceptan, no votan a favor y por tanto no van a votar a favor de la alternativa del Partido Socialista. Podrían llegar a un acuerdo
Sin embargo, si añadiera el punto de hacer una exigencia a la patronal de la red privada, porque están bastante de acuerdo con lo que ha expuesto en su intervención Loli Torres. No están de acuerdo con la moción del PP, porque pone la base en la financiación, lo cual es un asunto discutible, pero preferirían hacer una reflexión global sobre el sistema educativo, en la cual existen dos redes, la pública y la privada, las cuales se financian ambas, siendo financiadas con dinero público. Por lo tanto, no creen que se trate de un asunto directamente relacionado con un conflicto, no quieren plantearlo así, sino realizar una intervención o una reflexión más global. Es que estamos todos hoy bastante mal. Juan Carlosek aipatu du badela gatazka bat enkistatua dagoena, ezta? Eta zentro publikoan lan egiten dugunok ere pasatu genuela. Afirmazio horrekin ados egon gaitezke, baina egin behar dugu pizka bat atzera begirada bat, eta gatazka hau, aspaldikoa da, esan behar dugu gizarte ekimeneko ikastetxeetan orain dela 10 urte ez dutela lan hitzarmena eguneratu, eta orduan haien aldarrikapen globalena edo lehenengo aldarrikapena da lan hitzarmen hori berritzea. Eta horrek ez dio bakarrik soldatari eragiten, baizik eta irakasleen baldintzei ere bai. Lan hitzarmena berritzeaz aparte, haien aldarrikapenak markatzen dituzte eremu ezberdinetan, eta horretan ados gaude soldatari buruz zuk aipatu duzun horretan, galdutako azkeneko urteetan murrizketen ondorioz galdutako eroste ahalmena berreskuratu nahi da alde batetik, baina badaude beste elementu batzuk, langileak eta kasu honetan sindikatu guztiak aho batez grebara deitzeko erabili dituztenak. Gogoratu dezagun, greba ez dela bakarrik urtarrilean izan 8 egunez. Greba hau hasi zen 2017ko azaroan. 2017ko azaroan mahai gainean jartzen dira negoziazio kolektiborako elementu batzuk, patronalak ez du erantzuten, eta orduan egiten dira greba batzuk 2017-18 urte bitartean ez direnak kontzentratuak, baizik eta urtean zehar sakabanatzen diren 9 greba daude. Hor, aukerak egoten dira patronalarekin negoziazio batzuetara iristeko, baina patronalak ez du aurrera pausorik ematen proposamenetan. Orduan, mozio hau hona ekartzen dugu urtarrilekoa, oso grabea iruditzen zaigulako, jendarte guztiari iruditzen zaigun bezala, baina ez dezaguna ahaztu, konflikto honek konponbidea izan duela lehenago ere bai. Eta horretarako langileak, sindikatuen bitartez, erabili dituztela grebak. Eta mobilizazioak oso jendetsuak izaten ari direnak. Lan hitzarmenaren aldarrikapenera itzuliz egiten dituzten gainerako aldarrikapenak badira enpleguari dagokionez, ematen ari diren matrikulazio basuagoen ondorioz egon daitezken lanpostu galeren aurrean berkokapen bat egitea, hori bada bat. Beste bat bada irakasleen lankarga ezberdinak arintzea. Beste bat bada ere bai hezkuntza laguntza espezialistak, hau da, sektore feminizatuenak gehien bat emakumeek osatzen dituztelako, eta egoerarik prekarionetan bizi direnak haien lan baldintzetan hobekuntzak izatea, aurre hezkuntzako irakasleak ere bai hobekuntzak izatea aldi berean, eta, igual hemen usten dut eta gero jarretzen dut. Se trata, como ha afirmado Juan Carlos Castaños, de un conflicto enquistado que antes también tuvo repercusión o tuvo su época de conflictividad en la educación pública.
con lo cual quiere la portavoz echar una mirada hacia el pasado y recordar que lleva mucho tiempo este conflicto sin resolverse. En los centros de iniciativa social es cierto que llevando 10 años sin actualizar el convenio, el cual exige, en cuanto a sus propuestas, hace una de cara a mejorar los sueldos y a recuperar el poder adquisitivo perdido, pero también quiere mejorar las condiciones del personal a su servicio, y también en sus reivindicaciones entran otros elementos que han reivindicado también otros sindicatos, que no han planteado estas huelgas solo en este mes de enero, sino que en noviembre de 2017 se empezó a reivindicar una negociación colectiva, la cual no tuvo respuesta por parte de la patronal. Durante 2018 también se han llevado a cabo 9 paros, 9 huelgas durante todo el año. Ha habido ocasión de negociar, pero la patronal no ha mostrado avances y por eso se ha llegado a esta situación que califica de grave, con una huelga prolongada de distintas reivindicaciones. Quiero recordar aquí las reivindicaciones que se quieren negociar en este convenio. En cuanto al empleo, solicitan un acuerdo para que se mantenga este empleo y la recolocación del personal afectado por el previsible cierre de aulas como consecuencia de la baja matriculación. También piden aligerar la jornada y las cargas de trabajo del personal y especialmente la mejora de las condiciones de colectivos precarizados y feminizados como son los especialistas de apoyo educativo y el personal de educación infantil. Lehen lolik aipamen bat egin du, eta gogoratu behar dugu sare kontzertatuaren barruan ere bai, ikastolak badaudela, eta orain gutxi sindikatuek ere ikastolen sarearekin lortutako akordioa. Esan behar dugu ikastolak zen gizarte ekimenetako ikastetxeek jasotzen duten diru laguntza kontzertatuan jasotzen dutena berdina dela, eta hobekuntza batzuk sinatu dituzte. Hobekuntza batzuk sinatzeak negoziazio batean, negoziazio bat gertatzen denean, ez du esan nahi zure maksimoak sinatu dituzunik, eta arrazoia eman aldizugu soldatetan oraindik gertatzen ari den desajusteaz. Hau da, nomina hauetan urtarrilean 1,1,75ko igoera bat egongo da, baina hala ere, azkeneko urteetan galdutako erosahalmenatik pixka bat urrun dago. Baina gainerako puntuetan, ikastoletan akordioak lortu dira. Enplegua mantentzeko akordio bat egon da, non ikastolako langile guztien 100%aren birkokapen bat egingo den haien antzinatasunaren arabera. Gizarte ekimeneko eskoletan oraindik hori ez da mahai gainean jarri. Lankargei dagokienez ere bai, ordezkapenak lehen egunetik egingo dira, aurrezkuntzan zein lehen hezkuntzan. Gizarte ekimenetakoan 3. egunean esaten ari gara. Aurreskoletako 0-3 bitarteko irakasleen kasuan ere bai, lan egutegiarekin lotutako hobekuntza batzuk sinatu dira ikastoletan, oraindik bestean gizarte ekimenetakoan ikusten ari ez garenak, eta hezkuntza laguntza espezialistekin lortutako beste akordio bat izan da haiek 57 ordu gutxiago lan egitea. Orduan, bai uste dugu, oraindik, patronala kasu honetan, negoziazio batera iritsi daitekela, eta gero, eman beharko dugu, eta hau da parlamentuan eman behar den eztabaida bat, finantziazioaren inguruan, eta hezkuntza sistema guztiaren inguruan. Baina aukerak egon badaude. Eta azpimarratu nahi dugu, ados gaudela egiten diren adierazpenekin, Eusko Jaurlaritzari bitartekari lanak egiteko eskaera horrekin, baina azkeneko greba egunetan urtarrilean Eusko Jaurlaritzak zerbitzu minimo horiek igo egin ditu, eta kasu batean, greba eskubidea, ez da urratzen, baina horretan eragiten du, eta hala ere langileen jarraipena 170koa izan da.
Tal como ha dicho Loli Torres, hay que recordar que en la red concertada también se encuentran las ikastolas, aparte de los centros de iniciativa social, y las ikastolas han llegado recientemente a un acuerdo con los sindicatos y se han firmado distintas mejoras fruto de unas negociaciones. No se ha conseguido el máximo de las reivindicaciones, sigue habiendo un desajuste en el sueldo. La subida que se ha acordado del 1, y pico % no supone que se recupere el poder adquisitivo perdido durante estos años, pero así todo se ha llegado a acuerdos. En las ikastolas se ha acordado mantener el empleo de todo el personal con recolocaciones, y ese acuerdo no se ha alcanzado en el caso de los centros de iniciativa social. Se ha acordado que las sustituciones se lleven a cabo desde el primer día. En los centros de iniciativa social se mantiene que se llevan a cabo solo a partir del segundo día. Se ha acordado un calendario en las ikastolas para el tramo de 0 a 3 años, lo cual no ha sucedido en los centros de iniciativa social, y también se ha llegado a un acuerdo para que las especialistas de apoyo educativo trabajen menos horas. La patronal está claro que puede negociar, que hay margen para la negociación, y otro asunto sería un debate que debería llevarse a cabo en el Parlamento sobre la financiación de la educación y el sistema educativo que se desea. De todas maneras, sí que hay posibilidades y margen para la negociación todavía. Se muestra conforme la portavoz con solicitar al Gobierno vasco que actúe sí como intermediario, pero quiero recordar que en estas últimas huelgas el Gobierno vasco subió la exigencia de servicios mínimos, con lo cual el derecho a la huelga queda en parte deteriorado, y así todo el seguimiento que recibió que tuvo esta huelga por parte del personal fue del 70%. Bueno, voy a intentar ser breve. Es de sobra conocida la posición del Elkarrekin Podemos en el Parlamento sobre la educación pública y el modelo que defendemos. Y bueno, y entrando en la moción, en la exposición de motivos, no estamos de acuerdo ideológicamente con que la financiación que se recibe de la red concertada tenga que ser mayor. Desde Portugal Ojo Despierta defendemos que el dinero público debe destinarse a educación pública. Y tampoco estamos de acuerdo con que el conflicto laboral se deba a que la educación concertada reciba poca inversión. Es responsabilidad de la patronal atender y solucionar las reivindicaciones de los trabajadores. Es por eso que pedimos al Gobierno vasco que medie y que inste a la patronal a que cumpla con sus deberes. Y bueno, y en la parte dispositiva, pues 3/4 de lo mismo. Muchas gracias, Jonander. Damos el segundo turno de... No, pero él... No, le había dado el primero, pero no había... Segundo turno de palabras, Partido Popular. Sí, yo sé que me pedís piedad, pero este tema es fundamental. Bueno, veo que hay gran desconocimiento en la cuestión, en algunos grupos más que en otros, pero no importa, voy a ser pedagógico. No tengo ningún problema, todo lo que haga falta. Está claro el asunto. Yo lo primero deciros, habéis manifestado varios que las ikastolas, Partaide ha llegado a un acuerdo y la solución. Estáis equivocados. Partaide ha aplazado el problema, no han firmado ningún convenio. Tienen 6 meses para negociar y firmar un convenio, y si no estaremos hablando que Partaide se incorporará a las huelgas en breve. Digo para que tengáis todos los datos. Segundo, la oferta para que tengáis y manejéis datos. La oferta que Cristau, AICE, ETEL y demás asociaciones mayoritarias de las concertadas han hecho es superior a la que hizo en la que el preacuerdo de armisticio que se llegó con Partaide. Lo que pasa es que ha sido rechazado. Así que es cierto que los sindicatos son mayoritarios en uno. Pero no nos perdamos en los árboles que no nos dejan ver el bosque. O sea, porque verdaderamente ese no es el problema. El problema da igual lo que lleguen a uno o a otro lugar. El problema es que no hay financiación suficiente, y por mucho que algunos ideológicamente tengan un discurso como el de mi espalda de que se arreglen como puedan y tal, y que no les vamos a dar un dinero más, el problema es que la única fuente de financiación que reciben los centros concertados y que les hace viables proviene del Gobierno vasco. Que las patronales, como aquí se les ha echado todos, por mucho que les digamos todos en este pleno y en todos los lugares que a pecho no tienen una máquina de hacer dinero, no pueden dar a los sindicatos, a los profesores sus reivindicaciones porque no tienen dinero que dar. Vamos a ver ya si hablamos claro para que lo entendamos. O sea, de los fondos que reciben, ellos si ingresan 8, gastan 8.
¿Es así? No tienen beneficio. Ingresan 8, gastan 8. Entonces, si le piden más los otros, solo hay 2 vías de ingresos. O la propuesta vuestra es que, aunque ponéis el primer punto y el segundo punto, que queréis que el eje central y la libertad de los padres es que los padres paguen más, que no sé ya qué queréis que paguen los padres, o que el gobierno vasco pague más, porque no hay más fórmulas. Esas son las variables de la ecuación. Entonces, estamos hablando de la mitad del sistema educativo vasco, porque os digo que las Ikastolas se sumarán al conflicto en los próximos meses. Este debate a lo mejor lo volvemos a tener en los próximos meses en este ayuntamiento, porque se va a inquinar mucho más si no se busca una solución este conflicto. Entonces, si el sistema educativo vasco es viable gracias a la educación concertada. No existe dinero ni plazas en la pública para pagar la educación concertada si pasara todo a la pública, por mucho que el de detrás mío lo diga. No existe, no hay dinero en el gobierno vasco para pagarlo. Porque, bueno, quiero decir, Portugalujo Despierta. Me da lo mismo. Por mucho que Portugalujo Despierta, Podemos, digan que todo en la pública, no existe dinero para quebraría nuestro Parlamento, nuestro sistema educativo. No lo puedes mantener, no hay ni plazas ni dinero. Por lo tanto, podemos decir, llamar a lo que queramos, pero no es real. O sea, quiero decir, de hecho, una de las mayores ventajas que pueden tener los centros concertados es que no se hayan aprobado los presupuestos, porque se decía, no, es que venía esto ya en los presupuestos y como no se han aprobado, no. En los presupuestos lo que venía eran los atrasos del primer semestre y segundo semestre, que son 1,65, que lo tienen garantizado, y que por eso llegan a un preacuerdo los de Partaide para poder cobrarlos y firmarlos. Sin embargo, los de la Cristau, ni siquiera los sindicatos quieren firmar ningún papel y no hay preacuerdo y les dificulta cobrar como ya han cobrado en Partaide esos atrasos. Ese es el problema. La subida salarial, como el valor en la mili se presupone, ¿cómo vas a subir a los funcionarios y no subir a los que bajaste a la vez que a los funcionarios? A ver, que alguien me lo explique. Y por supuesto había una diferencia, como tantas que hay, en los tramos que cobran los profesores en secundaria respecto a la pública y en la concertada. En la pública cobran lo mismo y en la concertada cobran diferente, porque es así, porque cobran diferente y menos en todo. Y eso está en los presupuestos. Pero lo que sí se va a quedar en los presupuestos, muy posiblemente gracias a la prórroga presupuestaria, son todas las enmiendas de nuestro grupo que se arrastran del presupuesto anterior y que estaban gracias a nuestro acuerdo para la concertada, para evitar la discriminación en esa etapa que os he dicho de infantil, para avanzar en mayores ayudas para los inmigrantes que son escolarizados en centros concertados, que no tienen las mismas ayudas que tienen en la pública y que las congregaciones no reciben porque las becas se las quedan las familias y no las entregan al centro, no tienen ni para uniformes ni nada y se los pagan las congregaciones, como Hijas de la Cruz de Santurce, Hijas de la Cruz en Bilbao, Hijas de la Cruz en San Sebastián y muchos otros sitios donde las congregaciones hacen auténticas labores sociales con un 100% de inmigrantes en centros concertados. 100%. Contando los de segunda generación. Eso es así. Y entonces podemos decir lo que queramos ideológicamente, porque aquí los discursos y el papel lo soporta todo y podemos decir, pues la pública. En el resto de Europa no existe diferencia entre pública y concertada, porque en el resto de Europa esto lo verían como todos centros sostenidos con fondos públicos, que lo son. Por otra parte, lo que pasa es que lo único que cambia es la dirección de los centros. Aquí tenemos muchos clichés ideológicos. Y ese es el problema, pero lo están pagando los niños, los jóvenes, y la mitad de la sociedad en el País Vasco lo va a pagar. Porque esto, verdaderamente, si no se inyecta, como algunos dicen, sí, efectivamente, si no se inyectan más fondos, que vienen reclamándolo desde hace mucho tiempo, porque el asunto no es que haya surgido aquí de la noche a la mañana, el problema es que esta financiación viene reclamándose desde hace mucho tiempo, pero ya ha llegado a un punto que es insostenible y ha roto, pues en este caso por los docentes, que han dicho que hasta aquí hemos llegado. Pero quienes lo pagan son las familias, quienes lo pagan son los niños. Y la solución no es patronal pague más porque no tiene más que pagar. Ingresa 8, gasta 8. La solución es que el gobierno vasco haga como hizo con la pública. Se siente y hable de incrementar la financiación en cualquiera de las figuras que hay un montón. Algunas se han comentado aquí. Entonces lo demás son pájaros y flores, pero no seamos trampas en el solitario. Sin más, nosotros vamos a mantener la moción, esperamos que pese a lo que me temo que va a ocurrir en este pleno, no tengamos que lamentar y se busque una solución donde el gobierno vasco, y si no el problema persistirá, de aquí a final de legislatura incremente la financiación y podamos resolver de una vez por todas este conflicto. Muchas gracias.
Partido Socialista. Vale, nada, voy a ser también muy breve. Está Chema, le veo, ya está nervioso, también tiene que salir rápido. Vamos, al final, yo creo que volvemos al mismo debate. Esto es un conflicto laboral que se ha creado entre la patronal y los trabajadores. Los trabajadores, por supuesto, llevan 10 años sin actualización de sus convenios, perdiendo valor adquisitivo, eso está claro, pero por eso, ante este conflicto, lo que nosotros pedimos, por eso hablábamos del tercer punto, que era, ante el conflicto laboral en los centros educativos concertados entre la patronal y los trabajadores, el Ayuntamiento de Portugalete insta al Gobierno vasco a que ofrezca su mediación en las partes como una herramienta útil. Lo que pasa que yo, no sé, la patronal está muy estancada en sus negociaciones y yo no sé si es porque están esperando a que se les inyecte dinero y por eso se siguen manteniendo en esa posición de inmovilidad. Y bueno, al final es un trabajo, una labor entre patronal, sindicatos e intentar a través, haciendo la petición al Gobierno vasco de que pueda mediar en el conflicto, porque son muchas familias las que están afectadas por esta huelga, muchos alumnos, y vamos a ir a ver si esto se puede desbloquear lo antes posible. Bai, Perdona, no. Sí. Partido Nacionalista Vasco, antes no había breve, pero sin más. 3 ideas. Lo primero, que consideramos que lo que trae aquí el Partido Popular, que es una moción de competencia plenaria, que el Ayuntamiento no tiene competencias para desarrollarla como tal, es ante todo un ejercicio de oportunismo político en un conflicto que afecta a cientos de profesores y a miles de alumnos, y que los dos colectivos junto con las familias están muy preocupados, y que además nos resulta muy curioso que sea el Partido Popular el que traiga una moción de este tipo, el que hasta hace poco ha estado gobernando a nivel estatal, el que promulgó una ley educativa que trajo y que puso de acuerdo a toda la comunidad educativa vasca para rechazarla, que ha gobernado y gobierna en muchas comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de educación, que ha sido el que más recortes en el sistema educativo ha hecho en los años de la crisis, y que ahora nos viene aquí a darnos lecciones o a traer cosas de qué hay que hacer. Justo este Partido Popular. Tengo mucha idea, Juan Carlos, tengo mucha idea. Mucha. Queremos poner en valor el sistema educativo vasco. Consideramos que los 2 primeros puntos como tal se garantizan y que además están poniendo medidas para garantizarlo más aún. Y además, otro último apunte. Estamos de acuerdo con la tercera propuesta que nos lanzaba para que nos adhiriéramos el Partido Socialista. Otro último apunte. Uno de los elementos de este conflicto tiene que ver con los convenios y con la negociación sindical. ¿Y dónde está el origen del problema? En la reforma laboral del Partido Popular. Ustedes, una vez más, por todo lo que he dicho, están en el problema y no están en la solución. No vengan aquí ahora a traernos soluciones de nada. EH Bildu. Bueno, bat egiten dugu orain. Por favor, Chema, por favor. Chema, venga, por favor. Chema, por favor, venga. EH Bildu. Bat egiten dugu PNV-tik orain egin den analisi horrekin. Eta Juan Carlosek... Vale. No, sigue, por favor, sigue. Vale, eta Juan Carlosek egindako aipamen bati, ikastoletan zer lortu den eta zerrez, bueno, esango dugu. Ez da lan hitzarmen berria sinatu dena, baizik eta negoziazio batzuen ondorioz, heldu dira akordio batera 7 hilabeteko epean, eta hori da sinatu zutena, lan hitzarmen berria erredaktatzeko. Eta hori bukatuko litzateke 2019ko ekainean. Orduan, hemen hitz egiten ari garena, eta guk fokoa jarri nahi duguna patronalean, eta patronaleak daukan borondate esan kasu honetan. Ez dugulako ikusten aurrera pausorik. Akordio honetan, hitzarmen berria sinatzeko akordio honetan hobekuntza asko egiten dira, berriro ere diot, ez soldatari bakarrik lotutakoak, baizik eta eremu askori loturikoak, baina soldata aztertzen hasten bagara, adibidez ikastoletan lortu den akordioetako bat, eta hori bada
sindikatuekin batera negoziazio mailan lortutakoa lan kategoria guztien ekiparazioa da. Eta gizarte ekimeneko eskola askotan esaten da oraindik ere DBH bat eta biko irakasleen soldatak ez direla parekoak. Eta irakasle ezberdinen artean ematen den soldata ezberdintasuna. Soldatak berriro ere aztertzen baditugu, ikusiko dugu hilabete honetan, urtarrilean, nomina honetan, bai ikastoletakoek, zein kristau eskoletakoek, zein aize, zein gainerako gizartekimeneko eskolek, haien langileek ikusiko dutela haien soldata euneko 1,75ean igota. Eta hau ez da kristau eskolak edo aizek edo gizartekimenekoek borondatea daukatelako. Baizik eta Eusko Jaurlaritzak funtzionarioi aplikatutako igoera hori gizartekimenetako eta ikastoletako itundutako moduloetan eman beharra daukalako. Orduan, behartuak sentitu dira hori egitera. Ez da haiek egin dutelako, inkluso haien nominan, jarriko diena da, a cuenta de convenio 2008 izango dela igoera hori, eta hori ez da, a cuenta de convenio, baina oraindik nomina akordio bat, edo hitzarmen bat, konbenio bat sinatu gabe. Orduan, tramparik ez, mesedez. Estoy de acuerdo con las reflexiones vertidas por Chema Ezquerra y en cuanto a lo expresado por Juan Carlos Castaño sobre las Ikastolas, quiere decir que no se trata de que se haya firmado un nuevo convenio, sino que fruto de la negociación se ha llegado a unos acuerdos y al compromiso de redactar en un plazo de 7 meses un nuevo convenio, plazo que acabará en junio de 2019. Quiere poner el foco la portavoz en la patronal y en su falta de voluntad de negociación, que no ha conseguido avances durante todo este tiempo. Y recordar que en ese acuerdo que se ha firmado con las ikastolas se dan mejoras no solo en cuanto al sueldo, sino en otros aspectos. Por ejemplo, se ha logrado la equiparación de categorías, cosa que no se ha logrado en otros sectores de la enseñanza concertada, en la cual los profesores tienen diferentes sueldos. Y también quiero recordar que en la nómina de enero el personal de la concertada tendrá una subida de 1, algo por ciento, que es consecuencia de ¿Parcatú? Que es consecuencia de la subida que acordó para el personal de la enseñanza pública, que ha tenido que aplicarla también al personal de la enseñanza privada o concertada, que aparecerá en su nómina a cuenta del convenio de 2018, aunque no haya ningún convenio firmado, con lo cual pide la portavoz que no se hagan trampas al respecto. Muchas gracias por tu ojo despierta, ¿no? Vale, pues entonces, ¿os parece? Vamos a pasar a... Hay una moción inicial, que es la que presenta el Partido Popular, que en principio, como no aceptaba la enmienda que presentaba el Partido Socialista, pues presentamos una moción alternativa, que el primero y el segundo punto son iguales, y el tercer punto es diferente, que establece que ante el conflicto laboral en los centros educativos concertados entre patronal y los trabajadores, la Ayuntamiento de Portugalete insta al Gobierno vasco a que ofrezca su mediación a las partes como una herramienta útil en la búsqueda de una solución acordada por la misma. Entonces tenemos dos propuestas. Vamos a pasar a votar en primer lugar la propuesta que presenta el Partido Popular. ¿Votos a favor de la misma? Partido Popular. ¿Votos en contra? Partido Socialista. Bueno, todos. JPNV, Portojo Despierta y H. Bildu. ¿Votos a favor de la moción alternativa que presenta el Partido Socialista? ¿Votos a favor de la misma? Partido Socialista, PNV. ¿Votos en contra? H. Bildu. Abstenciones, PP y Portojo Despierta. Muy bien. Seguimos con el Pleno, damos cuenta de los decretos de alcaldía, los tenéis también a vuestra disposición. No hay ninguna pregunta y hay un ruego. Partido Nacionalista Vasco. Sí, voy a ser súper breve. Tiene que ver con las obras que recientemente han finalizado en la calle de Anokbat, que tantas veces hemos traído a este Pleno, y eran un par de cuestiones que nos preocupaban, y tiene que ver pues con el tramo de acera que se ha rehabilitado en Avenida Varo, solo un tercio de la misma, y que además se utilizan diferentes tipos de baldosas, etcétera. Bueno, pues queremos hacer un ruego para que todo ese tramo sea uniforme, se rehabilite entero y exactamente
pasa lo mismo con la carretera, que solo se ha asfaltado la parte afectada al paso de cebra. Bien, muchas gracias, no hay ninguna cosa más. Si parece levantamos la sesión, que ha sido un poco larga.